Estimados participantes, muy buenos días. En ISACA, capítulo Guatemala, hemos diseñado este congreso gratuito con una visión para que sea inclusiva para las distintas industrias, sectores y organizaciones que lo consideren conveniente. Por ello, está dirigido a diversos perfiles profesionales. Con una nueva manera de aprender, contamos con líderes en la industria y tomadores de decisiones con capacitación gratuita y de manera remota sobre las tendencias tecnológicas que impactan en la industria. ISACA Week 2022 cuenta con 40 conferencias, de las que aún nos quedan por recibir 32. Contamos con la participación de conferencistas de 3 continentes diferentes de los países como Estados Unidos, México, España, Guatemala, hasta Jordania, en horarios preferenciales durante una semana. Tendremos mayor alcance geográfico, alta visibilidad en la industria y un público focalizado. Este día nos encontramos de fiesta. Nos encontramos haciendo la transmisión desde donde es nuestra sede presencial. Hace 4 años, ISACA Day fungió específicamente para un segmento focalizado en Guatemala. Hoy, las circunstancias por las cuales vivimos y atravesamos nos han permitido transformarnos e innovar, y esto nos da la posibilidad de estar aquí para el mundo. Para dar inicio a nuestra segunda jornada del Congreso Internacional para Líderes ISACA Week 2022, contamos con la participación de Sandra Roca. Sandra nos acompaña desde España con la conferencia El Profesional de Protección de Datos. Sandra es licenciada en Derecho y máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información. En esta época de la transformación, ISACA te acompaña en tu innovación. Sandra, muy buenos días. El tiempo es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, y gracias sobre todo a ISACA, donde me siento que es mi casa, porque vengo también de ISACA Valencia, en España, así que buenas tardes a los que estáis desde España, pero buenos días a todos los que seguís desde aquí en directo. He estado anotando y por lo que veo estáis presentes, en casi todos los países, obviamente desde la casa, ¿no? Donde hace todo esto en Guatemala, Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia, Honduras, Costa Rica, Ecuador, así que buenas tardes a todos y espero que, la sesión de hoy os pueda ayudar en algo y me tenéis a vuestra disposición cuando acabe. Voy a compartir la presentación para empezar a contaros un poquito de qué va esto. Vale. Bueno, pues en este ratito vamos a hablar del profesional de la privacidad. El profesional de la privacidad ya es algo que se escucha a lo largo de todo el territorio internacional, en todo el mundo, por la importancia que tiene, ¿no? Y principalmente vamos a averiguar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este profesional dentro de este mundo? Y ahí es trasladaros principalmente la idea de que nuestra información, nuestros datos, hoy en día y a través de todo lo que se mueve en Internet,
al final está monetizado. Es decir, toda nuestra información es súper importante para las organizaciones. Esa información se maneja, se almacena, se trata y en todo caso va a tener que protegerse. Entonces, por eso es importante, ¿no?, el tener detrás a un profesional que vele por el trato que se le hace a esta información. Todos sabemos que cualquier movimiento que hagamos en nuestro móvil, en nuestros ordenadores, puede ser seguido, puede ser analizado, puede ser hackeado, que muchos de vosotros seguramente os dediquéis al tema de la ciberseguridad. Entonces, sabéis de sobra la importancia que tiene toda la información. En este caso, hablamos de información de carácter personal. Esta información, obviamente, es súper importante también para las organizaciones, pero en este caso toca la especial sensibilidad de hablar de la vida privada de todos los usuarios de Internet. ¿Por qué es necesario precisamente este profesional? Porque, bueno, es verdad que en el mercado existen unas necesidades de abarcar o de manejar información por parte de ellas y sobre esta información, evidentemente, por un lado están los derechos que tienen las personas sobre esa información que es propia, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la tecnología, el uso de la llegada de Internet, las nuevas tecnologías y cada vez siendo estas más disruptivas, vemos como el uso de los datos cada vez es mucho más elevado, el volumen que adquiere con el Big Data, etcétera, pues supone obviamente una transgresión en muchos casos de nuestros datos porque ni somos informados, ni hemos dado consentimientos para tratarlos, etcétera, ¿no? Según las normativas de cada país, pues bueno, esto obviamente va a tener que controlarse. Entonces, la tecnología nos permite manejar esa información, pero el derecho nos impone límites que debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, las personas tenemos derechos sobre esa información que manejamos y, evidentemente, también las organizaciones pueden y deben manejar. No siempre, bueno, los fines son lícitos, que es donde tenemos aquí el problema, ¿no? Y es precisamente porque este tipo de figuras cobran especial importancia y, en todo caso, su función o su leitmotiv, en este caso, es la protección de esa información. Aquí en Europa estamos regidos por un principio a raíz del Reglamento General de Protección de Datos, que seguro que habéis oído hablar con él, porque aunque en vuestros países no está tan acelerado ese proceso legislativo, ¿no? Entonces, hay un sistema irregular porque en algunos países ya tenéis más adelantos que en otros, ¿no? Y en otros se está peleando para que todo esto surja, ¿no?, legislativamente, pero efectivamente tiene que haber una base detrás, ¿no?, una base legal que permita que podamos proteger esos derechos. Pues aquí, con nuestro Reglamento General de Protección de Datos, nuevo, relativamente nuevo ya, aunque ya llevamos varios años aplicándolo, nos han impuesto lo que se llama, uno de los principios, el de privacidad por diseño y por defecto, que luego comentaremos un poquito más en detalle, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la privacidad y la tecnología va o tiene que ir encaminada en base a este principio. ¿Por qué? Porque si no diseñamos nuestras aplicaciones, si no diseñamos nuestros sistemas para que sea por diseño y por defecto esa privacidad, es muy difícil materializar realmente la protección de esos derechos. Importante distinguir, como hemos dicho antes, qué es un dato personal. Muchas veces podemos equivocarnos, ¿no?, y pensar que un dato que no es personal, pero realmente sí es personal. Os pongo aquí algunos ejemplos para que lo veáis. Pues bueno, la matrícula de mi coche, efectivamente, es, por lo menos aquí en España, es dato de carácter personal porque puedes identificar a la persona que está detrás de ese vehículo, ese titular. Esto, obviamente, hay que verlo siempre desde la legislación de cada uno de los estados, ¿vale? Aquí, cada uno de los países, porque es posible que esa definición pueda variar. Entonces, es importante ajustar. Acordaros que cuando hay siempre legislaciones que abarcan este tipo o regulan este tipo de actividades, es muy importante ir a los conceptos, porque los conceptos nos dan mucha información que luego vamos a tener que aplicar con carácter general en todo lo que limita, por decirlo así, esa norma. Las huellas dactilares están de moda, ¿no?, últimamente, con nuestros móviles, nuestros portátiles que nos reconocen, las empresas que nos quieren ir recopilando a través de estos sistemas la forma de hacernos identificables de forma única para acceder a sitios o registrarnos o, pues eso, simplemente desbloquear la pantalla de nuestro teléfono, ¿no? Bueno, pues eso es un dato de personal, es nuestra huella, nos hace identificables y además de forma única. Luego también, recientemente también se están escuchando, ¿no?, esto de que nos van
nos van a adivinar, por decirlo así, los pensamientos, ¿no? A través de la tecnología son capaces incluso ya de detectar lo que pensamos. Estas son ya cosas de última tecnología que, bueno, se nos escapa y decimos, bueno, qué horror, ¿no? Que vaya por la calle y alguien sea capaz de saber lo que estoy pensando, y mucho menos que eso se procese, ¿no? Entonces nos da mucho miedo a veces el cómo se trata la información. Por eso es importante que existan reglas y normas que, bueno, regulen todo esto para que efectivamente podamos convivir, ¿no? Que estos datos, por un lado, pueda beneficiarse la empresa y sobre todo muchas veces la ciudadanía cuando se hacen determinados estudios, incluso de salud, etcétera, porque se puede usar de forma lícita la información, pero cuando no se hace de forma lícita nos puede causar graves perjuicios y debe estar controlado. Este es un ejemplo, por ejemplo, de nuestro sistema en España de identificación, que son los carnets de identidad, donde efectivamente nos hace únicos e irrepetibles dentro de nuestro país y eso, por supuesto, es un dato. Por lo menos en Europa, lo que se trata de lo que es dato personal es cuando es un dato que te identifica o te hace identificable. Yo recuerdo todavía hace muchos años, cuando empezó todo esto, que hasta una silueta de una persona en una población llegó a calificarse de dato personal. ¿Por qué? Porque perfectamente se le podía identificar por las personas de esa población. Entonces, si se utiliza su silueta en una publicación sin su consentimiento, llegó, ¿no? Incluso a estimarse que efectivamente se había tratado su información y esta persona no había consentido. Ahora vamos a pasar a lo que os decía, ¿no? Ver un poquito esta gestión de la privacidad, porque tiene mucho que ver el cómo se gestiona la privacidad con el profesional que va a aplicarla, porque al final tiene que haber un sistema de gestión de la privacidad para que esa persona que tiene que velar porque se proteja la información, pues tenga esos cimientos sobre los que trabajar. Aquí en Europa, y como sabéis, por la experiencia que tenemos, nuestra trayectoria, es un modelo, es un estándar que es muy seguido en todos vuestros países como modelo, ¿no? a recoger en vuestras propias legislaciones. De hecho, las que hay publicadas se inspiran, ¿no? En todas las normas que ya han sido creadas, en este caso en Europa. Por lo tanto, todo esto que os estoy contando perfectamente es aplicable o se puede aplicar, ¿no? Se podría llegar a aplicar legalmente en vuestros países, en cada uno de ellos. Entonces, por citar un poquito esto de qué va, pues bueno, estos principios que son los que rigen la aplicación de toda la norma, donde nos impone una serie de obligaciones a las organizaciones, bueno, pues se basan en cuestiones también de lógica y de sentido común, pues que los datos sean tratados de forma lícita, leal y transparente, es decir, que cuando a mí me cojan mis datos sepa perfectamente para qué los van a coger, quién los va a coger, y efectivamente sea legal. La minimización de datos, es decir, que no se cojan los datos que no vayan a ser necesarios. Esto es que si yo necesito de 5 datos que tengo en un formulario trabajar solo con 2, pues esos 3 no debería recogerlos porque efectivamente cumpliendo este principio no sería necesario. Luego la exactitud es muy importante. Fijaros que si las empresas empiezan a manejar información que está desactualizada, imaginemos que simplemente tienen una cuenta bancaria de un trabajador a quien le tienen que transferir el dinero todos los meses de su nómina, pues evidentemente si eso no está actualizado esa persona no va a recibir económicamente. Entonces pensad que todos los derechos que van asociados a los datos, aparte de en sí proteger el dato, protege lo que va detrás del dato, es decir, esos derechos. Otros derechos que van asociados al tratamiento de su información. Es decir, yo tengo derecho a cobrar, ¿no? Entonces, ese derecho a cobrar, si tú no tienes el dato actualizado, no me va a permitir hacerlo. Y si a lo mejor no lo haces en tiempo, pues a mí me puede causar un perjuicio. Si a mí, pues bueno, me registran en un sistema de citas médicas y resulta que se ha hackeado y no se están citando a las personas o se descontrola eso, fijaros que puede llegar incluso a afectar el derecho a la vida en función de qué tipo de citas médicas estemos hablando. Entonces, la información, el tratamiento y cómo se realice es muy importante hacerlo bajo estos principios. Luego, la limitación de plazo de conservación. Nosotros no podemos tratar los datos forever, ¿no? O sea, no, necesitamos saber cuándo y para qué. O sea, si eso tiene una finalidad, esa finalidad también tiene una caducidad. Esa caducidad dependerá del tratamiento que vayamos a hacer y para qué se use. Y luego la integridad y la confidencialidad, de la que estoy segura que la mayoría de vosotros trabajáis en vuestro día a día, ¿no? Porque al final estamos en una comunidad de ISACA y en ISACA el perfil sobre todo es especialmente técnico, ¿no? Entonces estaréis muchos de vosotros trabajando en cómo precisamente proteger a esas organizaciones de cómo los datos tienen que ser íntegros y tienen que guardar seguridad, ¿no? Para no perder esa confidencialidad. Y luego lo que os decía antes, hablar de la responsabilidad proactiva o accountability, un término que para nosotros ha sido difícil traducir, ¿vale? Y no hemos traducido por algo así como responsabilidad proactiva, que ahora veremos qué nos aplica.
Ahí veis un cuadro donde están los elementos fundamentales para nosotros, que es esa figura del DPD, que es el delegado de protección de datos, así se llama nuestro responsable de privacidad aquí en esta norma del RGPD. Después sería la seguridad, ¿por qué? Porque la seguridad es la que protege la información una vez está en la empresa, pero todo eso obviamente tiene que llevar derechos, es decir, yo como usuario, como cliente, como trabajador, como persona que se le tratan los datos, necesito que se protejan mis derechos, ¿no? Y obviamente tenerlos y legalmente establecidos. Después habrá que controlar a los proveedores. ¿Por qué? Porque las empresas no trabajan solas. La externalización, el outsourcing es algo normal en todas las organizaciones y no solo debemos proteger a aquellos que nosotros como empresa estamos manejando, sino a aquellos que otras empresas los manejan por cuenta nuestra. ¿De acuerdo? Y muy importante, el usuario debe estar informado. Yo no puedo manejar datos si yo no informo a esas personas de que lo estoy haciendo, ¿vale? Porque si no ya estaría incurriendo en uno de estos principios. Y como os decía, todo esto, todas estas obligaciones, estos derechos, deben de regirse bajo el principio de privacidad por diseño y por efecto, porque yo puedo tener todas estas reglas, pero si yo no creo la tecnología, no creo mis sistemas de información bajo estos principios de diseño, de privacidad por diseño y por efecto, va a ser muy difícil, ¿no? Imaginaos un Facebook o un LinkedIn o cualquier otra red social donde de inicio todo fuera público, pues no estaría cumpliendo, ¿no?, este principio. Yo tengo que ir poco a poco, ir abriendo por capas, si así me lo permite ese sistema, al punto que yo quiera, ¿no? Y no empezar porque todo el mundo vea lo que yo estoy publicando. De eso se trata, de siempre configurar. Configurar, pero incluso los datos, acordaos del que hemos hablado del principio de minimización. Si resulta que yo estoy haciendo un formulario donde estoy recogiendo todos los datos que quiero y además no indico cuál es el plazo de conservación, pues la privacidad por diseño y por efecto no estaría operando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que el DPD es la piedra angular de esta nueva obligación de rendición de cuentas que tenemos aquí y que seguro acabará trasladándose a todos vosotros legalmente, porque no tiene otra razón de ser, ¿no? Es el sentido común. Yo tengo que adelantarme a cómo se hacen las cosas. Yo no puedo esperar a meter la pata y que luego eso se corrija, ¿no? Porque está en juego, ¿no?, los datos de uno y los derechos que van detrás del propio derecho a la protección de datos. Es decir, cosas como os contaba antes, ¿no?, el derecho a la vida o el derecho simplemente a cobrar ese salario. Es decir, cómo me afecta. ¿Qué implica esta conducta, ¿no?, por parte de ese profesional, por parte de esa empresa? Porque la organización que maneja los datos debe de cumplir estos principios y el profesional que lleve esas funciones dentro de esa organización, la de proteger a los usuarios sus datos, ¿no?, por obligación que tienen esas organizaciones, debe ser mediante esta forma de trabajar, mediante la accountability. ¿Por qué? Porque lo que obliga es a que actúes bajo una actitud consciente, diligente y proactiva. No ir por detrás, sino ir por delante y siempre adelantándome a qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer para que siempre lo haga de la forma correcta e intentar los mínimos fallos. Fallos obviamente habrán porque todos nos vamos a equivocar y somos personas. Detrás no solo estamos las máquinas, no solo están las máquinas, sino que también estamos las personas. Y esto que obliga fundamentalmente a aplicar medidas técnicas y organizativas. Y ahí es donde entráis en juego todos vosotros, cuando estáis prestando esos servicios a las organizaciones. ¿Por qué? Porque tenéis que conocer estos principios y aunque igual no son aplicables legislativamente, sí son buenas prácticas a seguir hasta que eso quizá llegue el curso, hasta que legalmente se quede establecido, ¿no? Entonces, los estándares no tienen por qué ser solamente legislativos, tú puedes aplicar estándares porque te interese, sobre todo porque estamos en un comercio internacional y eso implica no solo mirarnos el ombligo, es decir, mirar lo que ocurre aquí en mi ciudad, en mi país, en mi pueblo, sino ver lo que ocurre en el mundo porque yo quizás quiera salir hacia afuera, ¿no?, y comercializar hacia otros horizontes. Entonces, es importante todo eso. ¿Cuál es el perfil de este profesional?, ¿no?, nos preguntaremos. El perfil, en este caso, en el modelo del RGPD en Europa, podemos decir que es un profesional que puede ser contratado de forma interna o puede subcontratarse, es decir, puede ser un servicio de que me dé otra empresa. Además, puede ser una persona única o para varias autoridades, en este caso para los organismos públicos, ¿vale? Y en el caso de asociaciones. Para las empresas, lo mismo. Podría haber uno designado para un grupo, ¿no? Todo va a depender de la capacidad que tenga de trabajar. O sea, esto no es taxativo, no es que como dicen que es uno, no, puede ser un equipo, puede ser una persona, obviamente si hay un equipo tendrá que haber
una persona, ¿no?, que actúe un poco en representación de todas, pero esa persona trabajar con un equipo que está detrás. Y ahora veremos qué capacidades son las que encontramos necesarias dentro de este perfil. También otra cosa importante a indicar es que es compatible con otras funciones. O sea, las funciones de EPD pueden ser compatibles con otras funciones, pero puede que hayan otras funciones que no sean compatibles. En este caso, cuando se toman decisiones sobre los datos, no son precisamente funciones compatibles. ¿Por qué? Porque el DPD no, en este caso, o el profesional de privacidad, no tiene que decidir dónde va la información y cómo se maneja, sino que tiene que asesorar, como ahora veremos en las funciones, a esas organizaciones. Como os decía, puede haber un DPD único o puede ser un comité, que lo formen diferentes profesionales de diferentes disciplinas, como ahora veremos, para completar esas capacidades que sí que son necesarias. Y puede ser, bueno, ahora veremos, pero en principio se entiende que puede ser un perfil mixto, entre conocimientos técnicos, informáticos y también conocimientos jurídicos. ¿Cuáles son, en nuestro caso, las funciones que son actualmente necesarias? Bueno, informar y asesorar sobre lo que es el tratamiento de los datos, cómo debe de cumplirse esas obligaciones. Tiene que supervisar cómo la empresa o cómo la organización está cumpliendo toda esta normativa, ¿de acuerdo? Incluido esa asignación de responsabilidades que tienen que ver con el tratamiento de los datos o la formación. Porque recordemos que la organización no solo está en los de arriba, sino en toda la cadena de las empresas. El último del último del último que haya entrado en la organización, aunque no tenga ningún cargo importante, es fundamental, porque a lo mejor es el que está tirando incluso los papeles que puedan quedarse pues, publicados por la vía pública, se puedan quedar tirados, o pueda gestionar a través de pues, no sé, el email información y pueda trasladarlo, pues imaginaros sin copia oculta cuando hay muchos destinatarios. Es importante pues aplicar determinadas medidas. Por tanto, es importante la formación interna de todas estas cuestiones. Y además tiene la obligación de cooperar con la autoridad de control. En Europa tenemos autoridades de controles por países y son las que velan en cada país porque se cumpla esta normativa. Y por otro lado, surge también lo que es la evaluación de impacto, los PIAs, que quizás son más conocidos así internacionalmente, y lo que tratan es de, en determinados supuestos, cuando hay elevados riesgos para el tratamiento de la privacidad, asesorar, ¿no? Y decirle a la empresa un poco cómo tiene que llevar a cabo esa evaluación de impacto. Porque es importante saber cuando hay tratamiento de datos y además son especialmente sensibles o hay grandes volúmenes de datos, perfectamente cómo tiene que hacer, ¿de acuerdo? Eso serían lo que serían las funciones. Y entonces la pregunta clave es, ¿quién? ¿No? Por lo menos aquí en Europa, ¿qué se está pidiendo en este modelo? En este modelo se está pidiendo expresamente en la ley que haya conocimientos en derecho. Eso no implica que sea un licenciado en derecho. Puede ser licenciado en cualquier otra especialidad, pero tenga esos conocimientos en derecho. ¿Por qué? Porque al final estamos aplicando una norma y es importante conocer cómo se aplican las normas. Y hay muchas cuestiones que son básicas de lo que tiene que ver con la aplicación de la normativa que son importantes conocer. Pero por otro lado también exigen que ese profesional tenga práctica en protección de datos. Aquí en Europa, en España, que es nuestro caso en concreto, donde yo me encuentro, ese profesional cuando se le designa delegado de protección de datos tiene un rol determinado. Si yo no quiero, porque puede ser voluntario en el caso de España o obligatorio según lo que marca la normativa, si yo quiero nombrar a un responsable pero no le quiero llamar delegado de protección de datos porque no estoy obligado, si le digo delegado de protección de datos aquí en España va a tener que cumplir lo mismo que si fuera obligado cumplimiento. En cambio, si le digo, pues le nombro como un responsable de seguridad o un responsable de privacidad, al no estar designado bajo lo que se denomina un delegado de protección de datos, podrá la organización determinar qué funciones o qué roles es el que va a desempeñar. Pero si se ajusta a lo que dice la normativa y le designa como tal, sí se va a tener que someter justamente a esas exigencias legales sobre esta figura. Aparte de tener esos conocimientos y esa práctica, tiene que tener capacidad para desarrollar sus funciones, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona, un profesional, que tiene que desarrollar una serie de funciones. Si no tiene capacidad para hacerlas, por mucho conocimiento en derecho, por mucha práctica, no va a poder hacerlas. Vamos a ver qué capacidades entendemos que este perfil puede llegar a necesitarse. Como veis, está dividido en 3 bloques. Esto no lo dice ninguna ley. Esto, bajo mi experiencia, es lo que yo os traslado y de lo que los estándares se puede desgranar o se puede extraer.
Entonces, hay 3 bloques importantes que son, uno, las cuestiones jurídicas, hemos dicho, y además lo dice en nuestro caso la ley, que tiene que tener conocimientos en derecho, por eso la parte jurídica, muy importante, y luego la parte, en este caso, técnica. Es también de vital importancia, ¿por qué? Porque los datos prácticamente ya no se manejan de modo offline, sino que siempre se manejan bajo la tecnología. Entonces es importante que un delegado o un equipo de delegados de protección de datos o un equipo de oficiales de privacidad, etcétera, pues tenga capacidades diferentes, ¿no? En este caso de conocer la tecnología. A lo mejor no la tiene que desarrollar, no la tiene que aplicar, pero sí conocer, porque si no el lenguaje entre ellos no fluye. No se sabe qué es lo que se va a analizar. ¿Cómo voy a analizar yo qué tipo de información? ¿Cómo aplicar esas obligaciones? Si realmente no sé qué es, ¿no? Si no sé lo que es una IoT, ¿cómo voy a aplicarla? ¿No? O sea, tengo que conocer algo. Y luego tener alguien en el equipo que quizá pueda pues, estar más metido en esas cuestiones o tener muchos más conocimientos especializados que pues dentro de ese equipo de asesoramiento ayuden, ¿no? a todo esto a manejar. Que como en la parte legal, ¿qué es lo que se va a manejar? Pues básicamente se tendrán que dar contratos, cláusulas legales de información o de consentimiento. Habrá un importante también derecho de ponderación de derechos. ¿Por qué? Porque en nuestro caso el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental, es decir, de los más importantes que tenemos nosotros en nuestro país y no convive solo. Tiene otros derechos a los cuales en muchas ocasiones vamos a tener que ponerlos en una balanza y vamos a tener que determinar en qué casos va a ser más importante la privacidad a otro tipo de derechos. Luego tenemos que también muchas veces redactar informes para ver, en el caso, por ejemplo, de valorar cuando hay un interés legítimo para tratar la información. O tendremos que dar respuesta a ejercicios de derecho, con lo cual tendremos que conocer también procedimientos, en este caso administrativos, etc. Y luego, obviamente, conocer cómo se desenvuelven las reclamaciones, porque nos pueden reclamar, efectivamente, tenemos que saber de alguna manera, cuando estás asesorando a una organización, qué es lo que te puede venir, ¿no? el problema. Después tenemos las cuestiones técnicas que aquí, pues como todos sabéis, existen marcos aplicables con carácter internacional y muchos de vosotros incluso seguro que estáis certificados en ellas, como la 27001 o la 27701, en este caso. ¿Por qué? Porque son estándares que se aplican a nivel de seguridad a nivel mundial. Entonces, esto es muy importante que se conozcan porque las empresas manejan información y hacen mucho intercambio de datos y eso pues garantiza frente a muchos países utilizar un estándar que todos entendemos, como puede ser una ISO 27000. Por otro lado, en nuestro caso además tenemos que conocer lo que es el marco de seguridad para las administraciones públicas, que es lo que nosotros llamamos Esquema Nacional de Seguridad, en el que están obligadas todas las organizaciones a cumplirlo. Entonces, es importante conocer en el ámbito privado qué estándares no obligatorios, sino de carácter voluntario hay y cuáles son con carácter obligatorio, porque al final todo va relacionado, la seguridad con el tratamiento de datos. En otros conocimientos, que son esas otras capacidades que vemos de, bueno, pues si tengo conocimientos en derecho y práctica en protección de datos, además capacidades. ¿O qué otras capacidades? Pues comunicativas, empatía, de gestión, porque al final muchas veces tienes que gestionar muchas cosas diferentes y quizá incluso a diferentes personas. Tengo que tener una capacidad analítica y resolutiva. ¿Por qué? Porque de hoy para mañana viene un problema, hay plazos, hay que resolver. Y luego gestión de crisis. Hay determinados organismos, sobre todo públicos, que realmente pueden tener un problema importante y eso tenemos que saber también cómo hacerlo, ¿no? Cómo comunicarlo públicamente, etc. Entonces, no solo hay que tener o no solo se espera profesionalmente de un delegado de protección de datos o un oficial de privacidad que tenga conocimientos en derecho, práctica en cómo se ejecuta todo, tiene que saber conocimientos de seguridad de la información, sino además como profesional con herramientas que son transversales completamente, como son las que acabamos de decir, ¿no? Y luego otro tema importante son los idiomas, porque si yo trabajo en una multinacional, soy un DPD, y tengo un equipo de DPDs en cada uno de los países, tendré que saber o poder comunicarme con el resto, ¿no? Entonces es muy importante que haya una lengua común y que esa sea conocida por todo el equipo, porque si no, no hay comunicación y no hay solución a cualquier cosa que se pueda presentar. Perfecto. Y ahora diréis, vale, perfecto, yo cumplo con esos requisitos, yo tengo conocimientos en derecho, además especializados, no solo en derecho en general, sino derechos en protección de datos y además tengo prácticas en protección práctica en protección de datos.
¿Por qué? Porque bueno, pues anteriormente a ser esta figura, ¿no?, de delegado de protección de datos, estaba asesorando, he tenido pues, ¿no?, estas empresas a las que he ido pues, previamente pues, diciendo cómo tenían que cumplir este tipo de normativas. Y dices, pues ya estoy, ya soy un DPD, ya con eso vale, ya soy oficial de protección de datos, ya con esto ya está, y mañana qué, ¿no? Es muy importante que trasladar el mensaje de que un delegado de protección de datos o un profesional de la privacidad tiene que estar en constante formación. ¿Por qué? Porque tú tienes que actualizar tus capacidades. Salen nuevas tecnologías, salen nuevas situaciones que tú tienes que controlar. ¿Por qué? Porque no te van a esperar a ti. Tú tienes que siempre que estar al día en todo. Porque las organizaciones, en el momento que quieran, no sé, ir avanzando y hacer uso de otras tecnologías nuevas disruptivas, tú como profesional vas a tener que asesorarles. Entonces es muy importante que eso lo tengas controlado para poder asesorar. Entonces esa importancia, ¿no?, de la constante actualización. La pregunta del millón que siempre soléis hacer, en este caso, ¿tiene que ser abogado informático? Pues obviamente tendréis que ir a lo que diga cada normativa. Si lo especifica, ya sabéis que lo especifica y hay que cumplir lo que diga. Pero cuando no se especifica, hay que ir al sentido común. Hemos visto anteriormente en esa slide las capacidades que se pueden requerir. Pues efectivamente, ¿puede ser un abogado? Sí. ¿Puede ser un informático? Sí. ¿Puede ser un equipo donde haya un abogado informático? Por supuesto. Es mucho mejor, ¿no? Incluso los perfiles híbridos son los que más se están viviendo ahora, es decir, aquel abogado que se está metiendo de lleno en la tecnología o aquel informático que está empezando también a meterse en el mar, ¿no?, de todo lo que es los temas legales. Y otra cuestión que quería comentaros acerca de bueno, todos estos perfiles profesionales es cómo acredito yo esa capacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en España, nuestra legislación nacional que permite ampliar aquello que dice la normativa europea, que es el RGPD, sí nos dice que podemos, ¿no?, utilizar métodos como la certificación. No obliga. Sabéis que siempre las certificaciones son voluntarias. Entonces, bueno, por dejar unas notas sobre lo que es este mundo de la certificación, sabéis que la certificación implica la evaluación de la conformidad, que es lo que se trata, ¿no? Ver cómo algo o alguien es conforme a una ley, a un estándar, a algo con lo que yo lo estoy comparando. Y cuando yo comparo esa norma con la realidad, al final tengo un resultado y puedo determinar si esa persona responde a eso o no. Eso es, en este caso, certificado. Nosotros aquí, obviamente, existe, ¿no?, la posibilidad, en este caso, de poder certificar cumplimientos, como puede ser una normativa de seguridad, como es la ISO 27001, con el complemento de la 27701, que lo que hace es complementar la parte de privacidad a lo que sería la parte de información normal. El tema de la certificación, sabéis que siempre es voluntaria. Las empresas, salvo que haya una norma que lo haga, que no suele ocurrir, siempre hablamos de temas voluntarios. Entonces, las organizaciones se someten a esos estándares, se auditan y obtienen ese certificado que permite, de alguna manera y de forma objetiva, determinar como que, bueno, pues en un determinado momento yo cumplo, porque mañana ya sabemos que a lo mejor pues eso no puede no ser así. ¿Cómo funciona la certificación de personas? La certificación de personas, pues podemos ver dos modelos. Podemos ver el modelo de ISACA, que todos conocéis y el que todos, vamos, estoy de sobra segura que ya tenéis muchas de las certificaciones que se emiten a través de lo que es el mundo ISACA. Y luego está el mundo ISO, ¿no? Entonces, el mundo ISO lo que permite es acreditar entidades de certificación para que en base a estándares que se generan, pues se pueda una persona certificar y decir que es competente en un área. En este caso, ¿por qué no hacer una certificación de personas? Porque es una herramienta de valoración objetiva. Te van a medir de una forma, pues a través de un examen, experiencia, etcétera. Cada uno elige su modelo y en base a ese, pues comprueban que efectivamente esos perfiles coinciden con la norma o el estándar que yo quiero verificar que se cumple. Como hemos dicho, es voluntaria, en este caso no limita la profesión, es decir, que ¿puedo yo acreditar que cumplo, que soy un buen profesional de la privacidad sin certificarme? Obviamente, sí, con toda tu experiencia tienes que poder demostrarlo, ¿vale? Pero es verdad que a través de certificaciones es la forma más objetiva de enseñarle a alguien ajeno a ti que cumples. ¿Por qué? Porque no lo estás diciendo tú y no te lo están diciendo, sino que se está comprobando que efectivamente es así a través del mecanismo que se haya establecido.
¿vale? Entonces, no existe ahora mismo aquí en España una certificación oficial, existen varias, como ahora os mostraré en la siguiente y última slide que os quiero comentar. Y, por supuesto, como os decía, coexisten otros medios. Puedo emitir certificados de trabajos realizados, de clientes, etcétera, ¿no? Donde digan que yo efectivamente pues, me he dedicado a eso. Y luego también, obviamente, tenemos todo el tema de formación, es decir, que yo tenga un máster determinado, o que tenga una licenciatura determinada, que tenga determinados cursos que además sean reconocidos, ¿no? En el mercado. Todo eso pone en valor al profesional y sobre todo en la actualización, que es lo que estábamos hablando. Estas certificaciones siempre insisten en que no es lo que yo hago hoy, sino lo que voy haciendo y lo que me va a permitir mantener esas certificaciones. Y va a asegurar no solo en el momento que soy un buen profesional, sino que en el futuro voy añadiendo conocimientos que me permiten estar actualizado y seguir siendo ese perfecto profesional. Y por último, lo que os quería un poco que tengáis esa foto en lo que es a nivel de certificaciones personales, pues obviamente todas las que ya disponía ISACA previamente, CISA, CISEM, CERVIS, son muy importantes para esos perfiles técnicos, ¿no? Que dan soporte o pueden dar soporte a ese equipo de privacidad de una organización, pero nació una específica recientemente que es precisamente la que tiene que ver con también privacidad, ¿de acuerdo? Y que es la CDPS, que os la voy a poner porque la había puesto y se ve que en algún momento me la he comido. Así que luego os la incluiré en la presentación. Y luego, a nivel de certificaciones en el campo de la privacidad, aquí, aunque también se extrapola a nivel internacional, tenemos la certificación de DPDs por la Agencia Española de Protección de Datos, que es el organismo público, en este caso aquí en España, que vela por la protección de esta normativa, que hace unos años emitió un estándar sobre el cual determinadas entidades de certificación que hayan sido acreditadas pueden emitir este tipo de certificados a los profesionales bajo el estándar que ella considera que es el oportuno, ¿de acuerdo? Entonces tiene un valor importante porque al final es el organismo, ¿no? Que está velando por la protección, con lo cual su opinión, pues obviamente también es importante. Pero también no es la única en el mercado, decíamos que no hay certificaciones oficiales y coexisten otras como pueden ser con asociaciones como APEP, ISMS, Forum, IAP, etc. Entonces, bueno, pues este es el panorama que nos encontramos más o menos aquí, ¿no? En Europa y en España. Y hasta aquí lo que os quería, bueno, pues que tuvierais esa visión, ¿no? Desde el por qué integramos a este profesional dentro de este campo que es la protección de datos, y qué se necesita o qué se exige, ¿no? Que según los países, como hemos dicho, puede estar regulado de diferente manera, pero sí que conoceréis el modelo europeo que sirve de inspiración. Y es muy probable que todo esto llegue a cada uno de vuestros países, a lo mejor no exactamente igual, pero sí es importante porque a mayor estándar o a mayor protección dentro del estándar siempre os va a aportar hacia afuera, ¿no? O sea, que tú cumplas el mínimo, aunque tu sistema no sea tan proteccionista, pues bueno, permite que si eres más proteccionista hacia afuera también te puedas mover, ¿no? Y eso es importante también conocerlo. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya servido esta charla por lo menos para encaminar este perfil y que muchos de vosotros os sintáis con la ilusión, porque la protección de datos se vive o es muy, muy aburrida y no os gusta nada, que me consta, a muchos de vosotros os pasa, o la vivís con mucha pasión, como es mi caso en particular, que llevo muchísimos años dedicándome a este campo. Así que os animo a que forméis parte de ese comité, de ese equipo, que sigáis formándoos y que añadís formación en privacidad, porque siempre os va a sumar a vuestro perfil, independientemente de que sea dentro de un comité o no de protección de datos. Me quedo a vuestra disposición. Si tenéis alguna duda, Sergio, me comentas. Muchísimas gracias, Sandra, por tu participación. Con base a tu experiencia, me gustaría que nos pudieras comentar algo respecto al marco de referencia de gobierno de datos. Bueno, pues obviamente el gobierno del dato es como una capa muy amplia. La privacidad es una patita de ese gobierno del dato y efectivamente la privacidad es necesaria, la tenéis que integrar. Por eso es importante, como os decía, que si sois expertos que trabajáis en temas de gobierno del dato, el gobierno del dato implica todos los tipos de capas posibles, la operativa, la de sistemas, la de privacidad,
muchísimas de ellas. Entonces, todo, cuando tratéis datos personales dentro de esa protección que vosotros, o esa gestión del dato que se va a hacer, vais a tener que tener en cuenta todos los principios legales que rigen sobre ese gobierno del dato. Entonces, si os están exigiendo cómo almacenar la información, cómo registrarla, cómo manejarla, cómo comunicarla, tendréis que tenerlos en cuenta y meter esa patita de privacidad en todos los aspectos de gobierno del dato. ¿Y cuánto tiempo consideras que podría llevar toda esta implementación en las organizaciones? Entiendo que se refiere al gobierno del dato. Correcto. El gobierno del dato es inmenso, es un terreno que abarca muchísimas cuestiones que tienen que ver con la organización y pues esto dependerá de la dimensión, por un lado de la organización, del tratamiento de la información, si nos vamos a la parte de privacidad que se realice. Hay veces que las organizaciones realmente hacen un tratamiento muy escaso de datos, pero hay otras que prácticamente el 100% de su actividad se basa en tratamiento de datos. Entonces, a nivel global, en lo que es gobierno del dato, pues dependiendo de la dimensión, pueden durar meses, incluso años, en tenerlo todo realmente controlado como Dios manda, porque solamente proyectos de gestión de la privacidad te vas dando cuenta que cuando lo intentas implantar durante un año, tienen que pasar 2 y 3 hasta que todo el mundo lo tiene interiorizado, lo ha gestionado. O sea, imaginaros pues un proceso de gobierno del dato que es que toca, ¿no?, prácticamente todo lo que tiene que ver con la información. Entonces puede durar bastante tiempo. Y obviamente lo que os decía, la estructura dependerá de si son pequeñitas empresas, grandes organizaciones, multinacionales, que pues eso obviamente pues dificulta, ¿no?, ese proceso para que sea realmente rápido. Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido un verdadero placer contar con tu participación dentro del Congreso de ISACA Week 2022. Para cerrar tu intervención, me gustaría que pudieras decirnos un par de recomendaciones para las personas que están participando el día de hoy con nosotros. Pues bueno, lo primero que os diría es que si tenéis vocación o interés en todo lo que tiene que ver con o convertiros en un profesional de la privacidad o dar apoyo, es que empecéis a informaros de qué formaciones podéis ir asumiendo, qué hay en el mercado, hacia dónde os queréis mover, si os queréis mover solo en entornos nacionales vuestros o en entornos más internacionales, porque eso es lo que os va a llevar a haceros un calendario formativo, por decirlo así, ¿no? Si sois una organización, os diría que dierais mucho valor a todas estas cuestiones porque cada vez toman mayor importancia y en cada uno de vuestros países estoy segura que si no está ya regulado, bueno, dará muy poco, ¿no?, para que se haga, porque se van dando pasos y esto llegará. Y vosotros como profesionales, pues bueno, coger un poco esas ideas que hemos establecido en ese slide, ¿no?, de capacidades y decir, preguntaros qué os falta y iros encaminando hacia ellas, porque los perfiles híbridos, como os decía, van a ser los más demandados para este tipo de roles y seguro que uno de vosotros, o sea, uno de esos roles, seguro que lo tenéis. Entonces, a por el otro. Bueno, Sandra, no me queda más que agradecerte y enviarte desde Guatemala un fuerte abrazo. Estamos muy agradecidos por tu participación. Gracias, el placer es mío. Un saludo a todos. A todos nuestros participantes les hacemos un atento recordatorio que pueden estar llenando la encuesta de cada una de las conferencias que van terminando. De esta manera, poder también generar en el momento el diploma correspondiente. Estamos iniciando la segunda jornada y este es el momento para que invites a tus colegas a que formen parte del Congreso Internacional. Vamos a continuar con nuestra serie de conferencias. La siguiente estará a cargo de 2 personas, Dina Numan y Ramsi Suna. Dina nos acompaña desde Jordania y Ramsi desde Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hacer la introducción en inglés, ya que ellas nos acompañan desde este lado del continente. El CV resumido de Dina es COVID Lead Assessor, has been selected as for ISACA 2022 Governance of Enterprise, IT Advisor Group. Y Ramsi Suma es Chairman of Scanwave. Ramsi has been in the IT security field in the 17 years leading several enterprise and international GRC and cyber security projects.
The name of the conference is Adopting IT Governance Framework Using COVID 2019. Dina, Ramsey, welcome to the ISACA Week 2022. Hi, Dina. I'm Ramsey. We're ready for you. Yeah, okay. Hi, Ramsey, Dina. Hello. Hi, hello. Hi. Hello. Hi. Welcome to the ISACA Week 2022. The time is yours. Thank you very much. Thank you very much. Actually, it's a great pleasure to be with you at ISACA Week at Guatemala. Me and colleague Dina will be presenting a case study about the adoption of information and technology governance framework using ISACA COVID 2019 publications. The learning objective of this session is related to presenting a case study about the governance of information and technology using COVID 2019. The case study covers a wide sample of financial institutions covering enterprise banking, payment processors, payment gateways, airline companies, logistic companies as well, located in multiple global regions. In this session, the participant will recognize the COVID 2019 design factor and how it can be utilized to build a tailor-made governance framework that meets the enterprise needs. In addition, the participant will be able to design a COVID 2019 objectives, 40 objectives, and set the priorities across those objectives based on the business demand and the IT and business plans. Third, we will apply COVID 2019 enterprise goals and alignment goals cascade exercise that will help actually do a mapping between the customized enterprise goals with COVID enterprise goals, in addition to customized IT goals, mapped back to COVID IT goals. And this is what is unique about the goals cascade exercise in this case study. Finally, we will be developing a detailed tailor-made roadmap for the adoption of information and technology governance framework over a 36-month plan that we have monitored, collected the results from assessments and design and goals cascade exercise, and we were able to present this very interesting case study. On the agenda today, we will give a brief overview about enterprise governance of information and technology and the case study phases, starting with the initiation of the adoption program, enterprise and alignment goals cascade, designing a tailor-made governance framework, the results of the capability assessment and comparison between a wide sample of organization. We have selected for the presentation or for the session, a session between two organizations with the first one with over 5,000 employees, and the second sample organization is around 1,000 of employees, to present the results of the capability assessment between the current capability levels and target desired governance capability level using the PAM or ISO 15501 previously. And the final stage in the case study will discuss the implementation of the detailed roadmap that was developed, and to see how we can eventually mind the gaps on level 1, level 2, and level 3 in the case study for a particular objective, which is, I think, APO 13 at a later stage. And my colleague also, Dina, will walk you through key success factor, challenges, and what's next once we concluded on the case study. As we all know that enterprise governance of information and technology is an integral part of corporate governance. It is exercised by the board of directors,
that oversee the overall general governance framework, definitions of and implementation of information and technology related to the process, structures, and objectives set by the board and by the business goals as well. The enterprise governance of information and technology context actually is divided into the following three main pillars: enterprise governance of information and technology, business and IT alignment to create value for stakeholders. Whenever we say value creation, this is also cascaded into three main very important governance and management domains, which is risk optimization. Whenever we say risk optimization, it's actually focused on risk identification, risk analysis, risk assessment, and risk treatment within the organization, risk tolerance and risk appetite defined by the risk committee or by the board to make sure that we are optimizing the risk, and we are not only reducing the risk, but we are optimizing the risk. Then the next value that we achieve from enterprise governance of information and technology is resource utilization. All the resources within the governance system must be utilized, where roles and responsibility must be clearly defined: who's responsible, who's consulted, who's informed, and who's accountable for particular task and job to support the implementation of the governance system to make sure that the resources is optimized. In this case study as well, we have highlighted the very important committees that works on the board level and on the top management level, and how the resources is utilized around those committees to also create value for our enterprise governance system in place. And finally, the organization from the adoption of COVID 2019 framework will realize benefit, whether it is financial benefits from increasing the revenues of those organizations, or the implementation of their digital transformation journey, reducing their risk, establish cybersecurity program, achieving their capability levels, their maturity levels, how to conduct maturity assessment for focus area on top of their achieved desired capability levels. So this is in brief about the enterprise governance of information and technology. Next, as we all know, that COVID 2019 defined 6 main principles, which is very crucial to the adoption of enterprise governance of information and technology. The first principle is about providing stakeholder value, which we just already discussed: resource optimization, risk optimization, and benefit realization. The second principle speaks about the holistic approach. Whenever we say holistic approach here, it is linked directly to the seven components of ISACA COVID 2019 publication, or we call it the 7 components for any objective. It starts with the first objective, with the first component, which is the process. Each process has an input, has an output, work product, activity to be achieved around it, from level 1 to level 2 to level 3. This process is actually supported by an organization structure which has people, process, and technology around it. Policy, procedures, and principles also very crucial. They must be set and defined, implemented to highlight any deviation for the governance system of information and technology. Information flow as well, from data flow diagrams, data classification, and also data retention and data management must be defined to support the information collected within the 40 objectives of COVID 2019. Cultures, ethics, and behavior is also very important. Once you have the proper culture in place and the positive behavior of the employees to drive and implement, monitor, and continuous improvement for this governance structure that we are trying to build here in this governance roadmap, and make sure that all the resources again are creating value and are optimized. During this journey as well, from the governance component, the people skills and competencies is also so important, to have a skilled and qualified, trained staff in place to oversee, implement, and continuously push forward the measurement of KPIs, KRIs, make sure that all the objectives that was defined, approved, implemented is also
going to higher capability levels, achieving the business goals, the IT goals, and moving the results to up the scale. Finally, the last component within COVID 2019 will be the service infrastructure applications, covering network component, system component, application component, database component. Maybe also will be some security components as well, that creates layer of defense or zero trust structure that or architecture that all the companies are trying, or enterprises are trying to achieve currently to secure their business and to support the governance and management system of information and technology. Back to so that was the holistic approach that we just discussed, covering the 7 components. The third principle in COVID, which is dynamic governance system. Whenever we say dynamic governance system, it is agile. It is agile to the business need. It supports the change management, change enablement for programs, for projects, for goals, any business change. So as we said, dynamic governance is the agility in the adoption and implementation of enterprise governance of INT. The fourth principle here is actually very interesting, and it's focused on how to separate the board from the top management, or distinct governance from the management. So and this is very clear in the case study, where we will see the committee that operates at the board level and top management level, the roles and responsibility for those committees, and how it is reflected back on the fourth principle that we are discussing right now. And the fifth principle is talking about tailoring COVID to the enterprise needs. As we all know, that COVID 2019 was not published for a particular industry. We can adopt COVID for airline company, logistic companies, in a bank, and also payment processor. We can also even in health section we can, or sector, we can also adopt COVID. So COVID is a good practice. It's not a best practice as ISO or PCI DSS. It is a good practice that you can tailor it. You can set the priorities based on the design publication by ISACA, which is a very, very good stage for the adoption of any governance system, is to design your governance objectives and be able to set priorities to tailor your governance system according to your enterprise business needs, in alignment with your information and technology and IT goals as well. Finally, in the case study, in the implementation that we have been working on since 2017, the adoption of the governance of information and technology actually covers the enterprise end-to-end, which is the six principles of the governance system. And usually here in the implementation, we are speaking about over 25 functions across the organization. So it's not only information or technology or IT. We are also speaking about the business divisions, business units, in different sectors and different organizations. So that was in brief the principles and component, and an brief overview about enterprise governance of information and technology. Finally, for the adoption of enterprise governance of information and technology, we have 40 objectives, which previously we used to call them COVID processes. And in this particular occasion, we have here management objectives, and we have here governance objectives. We have the EDMs, the APOs, the BIA, DSS, and the MIAs. In the EDMs, usually we set the general framework and general manual for the governance system that highlights the objectives of the governance system and how we can create value, utilize the resources, optimize the risk. And usually organizations publish this governance manual on their website to provide more transparency to their customers, how they are adopting COVID 2019, how they are building their governance and management objectives in a very clear and transparent manner.
In addition, they highlight how they support their business services, their profile management, how they are realizing benefits, how they are optimizing and providing benefits for their resources, how they are implementing their programs and projects in alignment with business objectives to assure that the stakeholders are always engaged in this governance objectives. From the management objectives, from my point of view, there is very interesting objectives that organizations need to focus on, which is manage risk, manage security services, manage compliance with internal regulatory and maybe international standard requirements is very crucial to avoid fines, penalties, especially when it comes to compliance with the privacy or with security standards, where COVID and the governance system can jump in and help in avoiding those fines and supporting the capability and maturity levels toward the desired target profiles. From a global case study perspective of adopting COVID 2019, the case study that we will discuss right now eventually shows organization that there was like regulatory body mandating the implementation of COVID 2019 over a period of from 1 month to from 6 months to 36 months eventually, and some organization adopted COVID 2019 willingly in order to create their governance, to create that governance system. In this case study, we'll see the adoption of around from 31 to 40 objectives using the PAM, which is the COVID process assessment capability. In the case study, we also reviewed and conducted an annual review for the design of the governance system in order to set the priorities for particular objectives from those 31 objectives or 40 objectives within our program adoption and implementation plan. Goals cascade between enterprise goals and alignment goals was also took place, and it's very important for achieving ultimate benefit and the creation of value of the governance system. A minimal set of policies was also developed, reviewed for the adoption of the governance program, covering incident response plan, risk assessment methodologies, business continuity plan, disaster recovery plan, information and cybersecurity policies and procedures. This is all very important to have well-defined policies and procedures in place and proper documentations implemented on the ground. A minimal set also as reporting was a part of this case study and part of the development and review of those reports, whether the reports was published internally or externally. For example, we have developed and reviewed IT risk reports highlighting the risk identification, analysis, assessment, and treatment from mitigation, transferring the risk or risk acceptance according to organization risk tolerance and appetite. Audit reports was also very important part of this case study, but for external auditors or also for internal governance system or internal audit departments, and compliance reporting, measuring the capability levels was by the organization and by external assessors also took place in order to provide the score or the capability levels progress on annual basis on different also scheduled assessment time frame. The adoption of and the investment eventually that took place in several infrastructure components, whether it was upgrading the organization service desk, core banking system, mobile banking, critical digital channels, we call it, took place also infrastructure components, network supportive utilities, firewalls, web application firewalls, as well intrusion prevention system. All that infrastructure and system investment was done by the organization to create and support this governance roadmap and the adoption of the governance framework.
And a very important thing here as well is the HR competencies. HR policies also need to be developed, implemented, and make sure that we have a qualified and skilled human resources in place to support the governance system. Signing also a code of conduct as a reflection for the commitment to this governance program took place as well during this case study and during the implementation of COVID 2019 published by ISACA. Roles and responsibilities as well for as we said, we have examined and monitored the establishment and association of two governance committee, the IT governance committee that works on the board level and the IT steering committee that works on the executive management level. We will discuss those committees and the details of them later during this presentation. From adoption perspective of COVID 2019 for the governance system, we usually goes through seven phases. The program starts with the initiation with the initiation phase, where we ask ourselves what are the drivers for the adoption of COVID 2019 as a governance framework, defining the problems and opportunity for improvement. Where are we now? Defining the roadmap, which is a tailor-made and agile roadmap using COVID 2019. Where do we want to be from governance perspective? Planning the program in details with what need to be done on level 1, 2, or 3 to fully achieve those levels. Executing the plan, it is the actual implementation of the tailor-made governance roadmap to know exactly how we get there, to realize benefit and to continuous measurement. Did we get there? And how we can keep the momentum going by doing continuous measurements for the key performance indicators, key risk indicators, comparison of current and future governance profiles to make sure that we are realizing our target goals and objectives from the establishment of this governance program. As we previously discussed, there were in this case study, there was two committees that we need to focus on to support our governance system. The IT governance committee that operates on the board level has minimum from 2 to 3 board members. This is what we have witnessed in the case study, and one of those, one or more of those board members usually has a good knowledge and excellent skills in information and technology, which help a lot of organization to support their case and support the adoption and the continuous deployment of the governance system within those organizations. Those committees was meeting on a quarterly basis. Their major roles and responsibility is to ensure that strategic alignment between the technology objectives and the enterprise objectives and goals as well to achieve the ultimate target deployment of the governance strategy. Adoption of the IT strategic goals was also part of the responsibility of this committee. Ensuring a general governance framework is tailored, developed, deployed, monitored, and implemented based on the programs and projects that the organization has put as priority. Ensuring the existence of general framework for IT risk management, which usually we saw around 22 to 25 risk scenarios that took place within this IT risk management framework using ISO 31000, ISO 27005 was also very important to establish this IT risk management framework. We will see the actors, the risk evaluation and the risk treatment as well taking place, updating those scenarios based on the business need and based on the adoption of technology also was very crucial for in this case study and for those organizations. The second committee is the IT steering committee that operates at a lower level. So usually it has members from the executive management, CEO, CFO, CDO, COO, CIO, CTO, and also in addition to the lower management team as well, IT management, risk management, audit, risk, compliance, all HR as well, and legal.
all was part of this the steering committee that was reporting all the results of the governance system back to the board committee or back to the board. The main responsibility of this committee as well was to align the technology goals to the enterprise goals, and actually dedicating financial and non-financial resources needed to achieve the technology results and technology goals establishment. Give priorities for IT programs and projects across the regions, where some organization in this case study operates in maybe over 12 regions with over 53 locations or stations or outstations. Also, this committee reports any deviation or any negative results or negative impact of achieving the governance strategic goals to the board, and also report any untreated risk or any unaccepted risk results or low performance in security and protection and in risk management to the board of directors to make sure we are creating value from this governance and management system implemented. The periodic reports for performance and compliance also part of this reporting structure of this committee back to the board. Here my colleague Dina will present to you more details about the goals cascade exercise. Over to you, Dina. Thank you, Dr. Ramzi. Thanks for the overview of COVID 2019, and also thanks for the stating how having proper authority levels will help the enterprise in achieving proper governance framework. So basically in this step of the adoption program, I'm going to explain a very critical step, which is designing a tailored governance system that meets the enterprise objectives and the enterprise goals. It's very important here to understand the enterprise strategy, the enterprise directions and goals, in addition to understand the technology strategy, the technology goals also, in order to make sure that the framework that we are designing will also help in achieving those goals. So basically, you know that COVID 2019, it defines a generic 13 enterprise goals and a generic 13 alignment goals. So basically, according to the case study that we are discussing now, the regulator requested the organizations to adopt those goals in minimum. So in order to ensure a proper adoption for those goals, what we did that is we interviewed the governance stakeholders in the organization. We understood the enterprise strategy and goals. Then we did a mapping between the enterprise specific goals and COVID 2019 enterprise goals. And we did the same also for the alignment goals. We understood the enterprise technology strategy, the technology goals also, and we mapped them to the alignment goals of COVID. So basically, this slide present sample of the mapping between the goals. Here you can see one of the bank business objectives related to enhancement of customer experience through digital banking. This goal is related to consumer banking domain in this organization. So basically, this objective was mapped to primarily to two goals in COVID, Enterprise Goal 12, which is related to manage digital transformation programs, and Enterprise Goal 01, portfolio of competitive products and services. In addition to this primary mapping, we did secondary mapping also to other goals. The same we did also for the technology goals. As you can see here, this is one example, goal 04 for this organization. It is from the IT strategy. It's about alignment of IT strategy with the bank vision, strategy, and objective. When we did analysis for this goal with the stakeholder, we understood that the CIO was aiming to support two goals in COVID, 8 and 3, related to enabling and supporting business processes through integrating applications and technology, and another goal related to realizing benefits from IT-enabled investment and service portfolio. So we did the same for the entire enterprise goals and IT goals. We did a complete mapping between them in order to achieve this final goals cascade mapping. So basically this goals cascade, it shows two things. It shows the COVID 2019 enterprise goals here in blue, the 13 enterprise goals, and up we did mapping to the organization specific enterprise goals.
So they have specific IDs. For example, here CB02 and CIB3, two goals related to the enterprise, and they are mapped to this goal in COBIT, business service continuity and availability. We did the same also for the IT goals. Here you can see COBIT 2019 alignment goals according to the framework. And here also you can see the enterprise's specific IT goals according to the technology strategy. So again, the same, you see goal number 11 that is related to this enterprise. It's about INT compliance and support for business compliance with external laws and regulations. And regarding the mapping between the goals, we followed the mapping that COBIT already provides, which is consistent and was approved by the steering committee and the governance committee. So if you can go from here, you see this green circle showing primary relationship between this IT goal and the related enterprise goal. So when IT commit to this goal, which is about INT compliance and support for business compliance with external laws and regulations, they're supporting the business in enterprise goal 03, which is about compliance with external laws and regulations, and the enterprise 4 specific goals related to this one. So basically, this goals cascade helps the enterprise to show how their technology goals are aligned to the overall enterprise goals. It showed us also if we have any gaps, specific goals that are not mapped to each other. So we worked on bridging those gaps. And this also was a very critical input into the design phase that I'm going to explain right now. So basically in COBIT 5, we used to do only the goals cascade as a design factor to set the priority for the 40 governance and management objectives. We know that COBIT, it comes with 40 governance and management objectives, but it's very important to know which processes are really important in the implementation phase. We've just explained that the implementation might take up to 36 months or 18 months. So which processes we should focus on during our implementation? So we should know which ones are really critical to our organization, helping us to achieve our goals. And we should invest more financial, non-financial resources in order to make them achieving the target levels. So in COBIT 2019, ISACA expanded the design factors. They explained, or they provided us with 11 design factors. So basically you can take them all to do the design phase, or you can select the most applicable ones. Basically, we usually look at them all because they're very important in our case study and in our day-to-day implementation, but definitely it's up to the organization to select the most important one. So the design factors, they start with understanding the enterprise strategy and goals. Then it also look into the overall risk profile of the organization, doing high-level risk assessment. We also discuss and understand any INT-related issues and pain points. We're going to explain this in detail and then in the next slides. Also, it's very important to understand the threat landscape that the organization is operating in, compliance requirements, to understand if there are any regulatory or external requirements that the organization is working on. Also, the role of IT in the organization, the sourcing model of IT in case it's insourced, outsourced, or cloud. Then the implementation methods, it's very important to understand if the organization is working on agile or traditional way of implementation, the technology adoption strategy, and finally, the enterprise size. So basically, I'm going now with the next slides to explain those design factors and how they influence the design and how they set certain priority for the governance and management objectives. So at the end, we will have clear roadmap showing us which processes we should focus on during our implementation, the first phases and the next phases. So first of all, this is the first design factor, which is understanding the enterprise strategy. And by the way, this is one of the most critical design factors. In order to do this one correctly, we know that COBIT in the design guide, by the way, we use the toolkit during the design, which comes with the design guide published by ISACA. So in order to do and work on the design factor correctly, first of all, we should understand the enterprise strategy and direction. Then after that, we should give a rating for the following 4 types of strategy archetypes that are described by COBIT. We usually do this task with the governance committee, the steering committee, but those levels of authority. So according to COBIT 2019 design guide, it states that the organization can have one of these 4 strategy archetypes. So basically the organization might focus on growth or acquisition. This is all about focusing on growing and revenues.
Or the organization can focus on innovation and differentiation. It's all about innovative products, services to the clients. Or the organization can focus on cost leadership. It's all about focusing on short-term cost minimization. Or client service stability. This is about providing stable and client-oriented services. So basically, we requested the committees and the authority levels that were engaged in our governance design. So basically, to provide weight or importance to those strategy archetypes. The weight from 1 to 5, 5 goes to the highest important one. So the organization suggests that number 5 goes to the innovation and differentiation because they were focusing on this goal. And similar to that, 4 will go to the growth and acquisition because they were focusing on opening new branches in regions or acquiring another banks. Client service stability, which is medium, this is a focused goal. They always work on client service stability. And the last one was cost leadership, because when we are going into innovation mode, growth mode, the spending will be more. So by default, the cost leadership will take lower priority. So based on this ranking for the strategy archetype, by default, COBIT design guide, according to this guide, it will give certain priority for set of processes. So basically, as you can see here, we have set of processes that will take higher priority during the implementation. So it says that you should focus on managed strategy process in COBIT, focus also on managed innovation process, managed portfolio, knowledge, and projects. So basically, the toolkit that's provided by ISACA, and it's a very good one to use, it shows the 40 governance and management objectives in a circle, and it shows the ranking and the value of the processes from a negative number, minus 100 up to 100. So if the process, it goes into the positive side, this means that this process is very important to consider. So this is design factor 1. Similar to that, we're going now to do the other design factors, but the only thing is that the priority of the processes will change every time we add a new design factor until we reach the final one and see the final rating and ranking for the design factors. So this is the second one. It's about considering the enterprise goals and applying the goals cascade, which we did in the previous slides. So according to the goals cascade metrics, what we did here is that we also sit with the committees and ask them to rank these enterprise goals of COBIT from their highest ones to the lowest. This should be consistent with the goals cascade exercise. So the enterprise here in this case study, it gives number 5, the highest one, to portfolio of competitive products and services, also for digital transformation goal and product and business innovation. So this will also affect the priority of the governance management objective and adding another rating for the processes on the top of what we did in design factor 1. Design factor number 3 is very important. It's about the risk profile of the enterprise. Here we have to understand the overall risk profile of the enterprise and conduct high-level risk assessment for the governance and management objectives. Actually, COBIT 2019 design guide, it suggests a set of risk scenarios that we can follow and rate that are categorized into certain categories. We took here 2 examples. For example, this one, IT skills and behaviors. The risk scenarios that are suggested by the design guide, for example, one of them is about inability to recruit and retain IT staff. Another one about lack of business understanding by IT staff that affects service delivery or project quality. Here in this phase, we sit with the stakeholders of this risk design factor. We discuss the risk scenarios and ask them to do a rating, providing the impact and likelihood in case those risk scenarios materialize. So taking into consideration definitely the processes and the controls that the organization is focusing on. So for this organization, the 2 categories were ranked as normal risk. And definitely, again, in case we have something high risk or another thing, this will also affect the priority of the governance and management objective. Design factor number 4, it's about the current INT related issues. This means that we are looking at the current pain points of the enterprise. So the pain points here are related to things that the enterprise is suffering from. So for each item, we ask
the stakeholders of this design factor, it usually includes the CIO, the general manager, and stakeholders from the other committees. We ask them to rate each item of those in case this is an issue for the enterprise. Is it no issue, or serious issue? And this will also make some processes appear as high priority in order to solve these pain points and help the organization to overcome them. So I'm going to give you two examples. For example, service delivery problems by IT outsourcers was an issue for the organization. And here we have something related to significant INT incidents such as data loss, security breaches, project failure was not an issue for the organization. So anything that's ranked as serious issue or issue will by default give a priority for certain processes during the design to be implemented in order to overcome those pain points. Design factor number 5, which is related to the threat landscape. The threat landscape under which the organization is operating. It might be related to geopolitical situation, industry sector, profile of the organization. So we requested the organization here to do a ranking for the threat landscape. So basically, because our case study is about a financial sector, most of the financial sector, due to its profile, it operates in a high threat landscape. Due to the nature of the organization, the brand, because the standing position of the bank in the region. So by default, it took high importance for the high threat landscape design factors. So they said it is up to 70%. Yes, they are operating in a high threat landscape. By default, this will give more priority to the security policies, by the way, the risk processes, risk optimization, risk managing security, because this will help the organization to secure its environment. Design factor number 6, it's about compliance requirement. And this one is really important because here we analyze the overall regulatory requirements that are required for this organization to adopt and focus on. For this case study in particular, most of the organizations that participated in this case study, they are operating in the financial sector, where the central bank usually issues many regulations related to PCI, GDPR, COVID, cybersecurity, etc. So they advise that, yes, 60%, which is the high priority, goes to the factor showing that, yes, the organization is operating in a high compliance requirements environment, 40% to normal, because there are some fields in the organization that are not under a regulatory requirement, just like the technology and other fields. This by default will give more priority to the compliance process, to the process of internal control also. Design factor number 7, which is related to the role of IT in the enterprise. Here we focus on the role of IT, if it's strategic, which is critical for both running and innovating the organization, or it's only a support role, factory, or turnaround. In our case study, the technology department in the financial sector, or the organizations under this case study, the IT is considered a strategic partner to the business. It helps in both running and innovating the business. So it took the highest rank, which is 5, and this by default increased the priority of many processes, such as, for example, the strategy, the projects, the programs. And number 8, it's about considering the sourcing model of IT. While designing your governance system, you should know what's the sourcing model of your IT, because this will also affect certain processes. So in our case, the IT was insourced, which means that we have the IT staff sitting in the organization and working there. Some of the services are cloud, 5% cloud, 5% are outsourced, which means that the organization depends on outsourcer to provide those services. So because it's insourced, then certain processes we will need to focus on certain processes here. In case, for example, it's all outsourced, then you should focus on your service level agreements, managing vendors, and other processes. Design factor number 9, it's about the IT implementation methods. This will help us to understand if the organization is working in traditional mode or agile or DevOps. This also would help us to focus on certain processes, for example, the SDLC, the change management, the testing processes. So as you can see here, this organization is focusing on agile, 65%, and the remaining 35% go to the traditional. The last one, it's about the technology adoption strategy.
we have three options here, whether the organization is a first mover in the market, or it's a follower in the market, or a slow adapter. In our case study, this organization was the first mover in the market. It adopts new technologies as early as possible in order to get the advantage of being a first mover and gain more advantage. So at the end of this, analyzing all the design factors, we have ranking for the 40 governance and management objectives. Here you can see COBIT processes. You can see also ranges from -100 up to 100. When the process goes into the positive level, this means the process is really important to be included in our design and implementation phase. And in case it goes into the minus level, this means this is a suggestion that you can postpone this one or wait on it later on. It would add value to your governance system, but you can do it at a later stage. So basically, at the end of the design, we have list of all the processes. We have initial rating for them according to the design, from the highest important to the lowest, in addition to the recommended capability levels according to the design. Those results should be reviewed with the management. You do the refine, you do the discussion, if they agree on them or not, in order to come up with a final conclusion. And in our case, in order to satisfy the regulatory body requirements, the processes for implementation were ranked into four categories, starting by the mandatory by the regulatory governance body. So all the EDM's processes were included in the implementation as the highest priority. Then after that, all the high priority objective targeting level 3 were included. Then next, after 18 months, the organization will be working on the medium priority one and the low priority. So this gives us clear understanding of our target state, the target capability levels, and how the processes will be ranked. So over to Dr. Ramzi now to explain how we did the gap between the as-is and to-be and building the roadmap. Thank you. Thank you, Dina, for explaining the details of how to design your governance system and sorting your objectives based on the organization priorities. And now we will get to a very interesting phase of our case study, which is a process capability assessment using the PAM, which is based on ISO 15504 on the one. Basically, the capability assessment conducts gap between the current level of capability level and setting the target capability level for those organizations for implementation. In the gap assessment, we have reviewed all the process or objectives, practices, activities, performance measurement, KPIs, KRIs, input, output of the process, interaction between the processes. In some particular cases, the output of one process can be the input for another process. How this is related to the COBIT 2019 main components, which we discussed previously: organizational structure, culture, ethics, behavior, documentation, policies, procedures, people, process, technology around it, and the results of this process assessment capability was very interesting, where we usually took where the gap assessment look on several capability levels from level 1 to level 3. And level 1, the assessment was based on the process outcome to validate that we have a process that is generating output, and this output is well practiced within the organization based on the worker products. In level 2, we make sure to assess that we have defined our process design document or process definition document. We will set the roles, responsibilities, the RACI matrix for this objectives on level 2. We will define also the KPIs, KRIs needed, the thresholds for those KPIs and KRIs, the frequency for KPIs collection and review, as well, is very crucial on level 2. In addition to deep dive and review for all the activities related to level 2. For level 3, basically, once the process is now well established and it's in the deployment and implementation phase for the governance roadmap that we have discussed previously. Now
we are focusing on to see if our KPIs not only has been defined or our process design document is in place. We are actually measuring the capability levels on level 3, the actual implementation. If we are collecting those KPIs as per the defined threshold and the frequency, what KPIs is red, never been collected on time or overdue, what KPIs is fine in the red zone or amber, so we can act accordingly. So in addition to also reviewing all the activities based on ISACA COVID 2019 publications for level 3. So now we'll jump to the actually a very interesting process, which we call it APO 13, managed security. Here we give a brief example about how to tailor a governance of information and technology roadmap for APO 13. During the gap assessment, we realized here many gaps relevant to the information security or cybersecurity policies and procedures. We realized that the scope of the policies is not well defined. It doesn't covers the organization context, the stakeholders, whether they are internal, external. The policies themselves was not updated, does not actually cover the latest technology, and the digital transformation does not support the digital transformation journey that the organization is executing. In addition, there was no clear roles and responsibility defined in this policies and procedures, and the policy was not formally reviewed as per the frequency defined. So from a remediation perspective or roadmap, or from implementation perspective on level 1, we recommend setting a more comprehensive policies and procedure for cybersecurity that supports the latest technology and protection, with cloud security, DDoS protection, web application firewalls policies as well, bring your own devices, data leakage, DLP policies as well, and multiple others. Defining the scope also on level 1 and the roles of responsibility is very crucial. Get the policy approved and by the management and implemented is also very important step to as a work product for level 1 implementation. On level 2, the policy is now like well documented and well approved by the management. We'll make sure to publish those policies for employees for the implementation using multiple methods, emails, portals, security awareness program, and maybe with developing a policy summary manual is also important to support the implementation on level 2. Setting the key performance indicators for cybersecurity or information security is also important. For example, what is the frequency of the review for your incident response policy, for your cybersecurity policy? How many vulnerabilities you have fixed within, you have remediated within your SLA? How many cyber attacks with the severity level high or highest was rebuffed in a timely manner, and so on. So from now we will see the initial results for organization A and B that we have discussed previously. Organization A has around 5,000 employees. Organization B has around 1,000 employees. And from the initial gap assessment capability levels, we see that we are assessing around from 31 to 40 objectives, and the initial results shows that those PCs has different capability levels, from partially achieving level 1, largely achieving level 1, and fully achieving level 1 based on the PAM. And after 16 months of implementation, we can see how the organization managed, by using the roadmap that we just discussed, a sample of APO 13 together, how they managed to actually get practical recommendations on level 1, fulfill all the recommendation that was in this detailed tailor-made roadmap. Now they are partially, they have fully achieved, as they have fully achieved level 1, they move to partially achieving level 2, and fully and largely achieving level 2 as well.
From here, if after 36 months, which is a very long journey for those organizations that took them time, efforts, support, spending, restructuring, redesigning, the process engineering, digital, also doing all that, utilizing their resources, changing their culture, ethics, behavior to support the governance system, we can see how those organizations manage to fully achieve level 2 and also to partially, largely, and fully achieve level 3, and to maintain those results now as their governance committee, their board steering committees, and the governance committee on the board level are aligned together. Their IT goals and the business goals are aligned together. The design of the governance system and the priorities set was met. Ultimate objectives and the creation of value for the organization was met successfully. So now the resources is utilized. The organization is driving the governance system smoothly with the ability to see any deviation and opportunity for continuous deployment, improvement, assessment also is taking place. And now I'm gonna my colleague Dina will continue with you with this session about key success factors, challenges, and what's next on the agenda to support governance of information and technology. At this stage, after implementing the governance system, it's very important to make sure that we sustain the results and we keep the momentum going. The governance practices and the management practices should be now part of the day-to-day operations of the organization and part of the organization DNA. So key success factors for adopting a governance framework is to promote the governance culture. This is done through proper top management commitment through different channels and different ways. Trainings, webinars, face-to-face meetings. So in order to make sure that we have this culture in place. Top management support and buy-in is very important through having the proper committees in place and the performance evaluation and all ways that the management can show their support to the governance and management implementation in the organization. Maintaining proper and effective governance structure with assigned roles and responsibilities is very important in order to make sure that the accountabilities are there and we have someone accountable for the practices and the activities, and the responsibilities are well communicated and documented so everyone knows their duties in this governance exercise. Measurement and reporting is very important through setting proper key performance indicators and reporting them. Key risk indicators and reporting them. And this should be on the agenda of the governance and steering committee every time they meet in order to make sure that everything is according to the target that they are looking for. Communication, training, and education is very important. So everyone is talking the same language and they understand what's required from their side in order to achieve the desired outcome. Continuous measurements through consistent and continuous process capability assessment to make sure that the processes are still there and they achieve the target levels. Risk management and internal control is a key success factor also to make sure that the risks are optimized, they are well identified, analyzed, and we have proper response plan to them. The challenges in our case, since this is a regulatory requirements by the central bank in this case study, was the project time frame, which was already mandated by the regulatory body, the skills and the resources, the competencies, because you know that you have to make sure that everyone understands what we are implementing and what we are working on. So proper training plan should be there to the staff in order to make sure that we are all talking the same language. What's next? After you adopt your governance system, you achieve the desired result, make sure that this is continuous deployment. It's not a project, it's now business as usual, part of your day-to-day operation. Perform and conduct continuous process capability assessment. Just make sure that you are still there at level 3 and aim for higher level where it's applicable. Continuous training and awareness for the committees, the staff, and everyone who is participating in this governance framework. So that's it. I hope you enjoyed this session. And in case you have any question, we're here to answer. Thank you very much. Thank you, everyone, for having us on the session as well.
Thank you, Ramsey and Dina. Really nice presentation. We have some questions from our audience. What about the people? How we give these skills about the knowledge of COVID to the people to follow this kind of process? Yeah, okay. So regarding the people, the skills and competencies, it's very important from the early stages of the adoption program to identify the required skills. So basically, one of the major skills that we should focus on is proper training on COVID itself, the program or the framework that we are adopting. Next, according to the design, we have certain processes that we should focus on and work on them. Those processes also should have certain skills and competencies in order to operate them very well. For example, if one of the processes is the project management or the program management, then this means that the staff who is taking the responsibility and accountability to operate this process should also have proper skills for that. I'd like to mention here that COVID framework, the governance and management objectives guide published by ISACA, it comes with minimum set of skills and competencies that can be followed by the staff or obtained by the staff in order to ensure proper implementation for the processes. So training is required and proper monitoring for the skills by the HR team is very important. Thank you, Dina. We have another question here. What about the board directory? How we give this knowledge to the high level of our organizations? Yeah, Dr. Ramzi, would you like to answer this one or? Yeah. Actually, it's as a common practice that we had during the implementation of hundreds of projects when it comes to COVID 2019 with subject matter experts also from ISACA team. And we usually arranged a workshop to present the results of the capability assessment, the design factors, and also the goals cascade exercise to the management, at least to the board twice a year. Whenever they have a board meeting, they have a time frame for like 10, 15 or to 20 minutes to brief them about the implementation challenges, what we need exactly from the board, how the committees can be effective enough. So those workshops are considered to be a training for the board, and usually by having the committees that we just discussed, we also have managed to create like a training materials or reports that we share it like 2 weeks before the session with the board members to study, put some questions, and we will be able to raise the awareness about COVID 2019 implementation to support the governance system. In some particular occasions, also some organizations managed to adopt GRC platforms to automate the creation of those reports, board dashboards, board reporting, like very interesting awareness materials also can be utilized using such GRC platforms as well. Well, we'll have an excellent comment for your presentation. Thank you, Dina. Thank you, Ramsey. Thank you. Guillermo from Peru says COVID-29 is very powerful framework, and this is a sign of its value. Congratulations for both of you. So as you state, you can see the people are very happy, and you give us a really excellent knowledge, a really practical knowledge about COVID. Thank you very much for supporting the chapter, and have a nice, I believe, night for you. Thank you very much. It's our pleasure. Thank you. Thank you. It's a great pleasure to be with you. Thank you again. Thank you. Thank you both. Bye-bye. 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 Estimados participantes, muy buenos días. Estamos próximos a tener ya nuestra primer conferencia presencial en el Congreso ISACA Capítulo Guatemala, ISACA Week 2022. Vamos a tener un breve receso de aproximadamente 1 hora. Y a lo largo de este tiempo van a poder observar, vamos a dejar dentro de la plataforma el resto de conferencias al cual vamos a poder recibir en el transcurso de estos 3 días. Te invitamos a que puedas invitar a todos esos colegas. Estamos a tiempo de unirnos a las siguientes conferencias. Te esperamos.
Test, test. ¿Ahí me escuchas? Pero a lo lejos. Ah, es el filtro. Test.
cybersecurity environment using COVID. Mark tiene varias certificaciones de ISACA como C-Guide, C-Risk, and CDPSE. También es especialista en gobierno, en riesgo y cumplimiento. Así es que sin más, gracias por acompañarnos y Mark, it's your time. Thank you very much, everybody, and thanks for having me. You're not going to be clapping when I get done. You'll be asleep. I trust me. So I will. I know I have to do this in English because if I did it in a different language, you would not understand what I was talking about. So thank you for having me. Thank you to our kind sponsors. It's always great to be back in beautiful Guatemala. So what are we talking about today? Let me jump ahead on a couple of slides for you, and I'm not going to read this next slide. This is the background of how I thought about this presentation because I think this is very important. You guys know that you may know that I was part of a very, very large managed service provider in North America. And I was in a meeting, it was an executive council meeting. All the chiefs, I was one of the chiefs, as well as the CEOs in this meeting. And he slapped his hand on the table and he said, "Why are we losing business? And we're the most secured company I know of." Let that sink in for a second. We were a secured company. All we focused on was information, cybersecurity, and privacy. We were a managed service provider, 400 clients. Of course, we have to focus on security. So he looks over at audit and says, "We're passing our audits." Audit says, "Of course we are." But here's what was happening. All we audited was information and cybersecurity. That's why we were solid. But our companies weren't leaving us because we were not secured. They were leaving us because we had failed to do other things that the business should have done, failed to manage our service level agreements, failed to handle and manage our relationships with clients, failed to do a lot of things, but those were areas that the business never saw as business risk. And in the meantime, here's what happened. IT was moving fast. If you think about change control, in the old environment, we had to do this long development life cycle, and we were making changes in projects over 3, 6, 9 months, big, long. But now I've got Agile and I've got something called DevOps, and I'm deploying hundreds, if not thousands of changes a day. So the way we were auditing was based on what I call slow IT. We had turned into a fast IT organization, but we never figured out how to audit or provide assurance for what I call fast IT. So that's going to be what we'll be talking about today. So our objectives, I'll go very quickly on this. Make sure we really understand what it means to be digital, because everybody's going digital and everybody says they're going high velocity. We'll talk about that just a little bit. Next, we'll look at a couple of emerging risks. There are things that are emerging. You know what they are. We're talking about them in this very conference. These are the emerging risks to my enterprise that we didn't think about from an auditing or an assurance perspective. Then finally, let me go back here. What I'm going to do is talk about the latest industry frameworks. Of course, you guys know I love COBIT. I don't have a presentation that I've ever done and haven't brought COBIT up. What's nice is, if you were around for the previous presentation with Dr. Ramsey and Dina, they gave us a really good overview of COBIT. So I'm going to be using some of the things they talked about to move us forward in this presentation here. So we're going to start with what I call transforming environments, because this is one of the emerging areas where we have risk, and we need to think about that when we're trying to put together our audit. So what is transformation anyway? Well, we know the cyber threat sophistication is growing by the day. We're getting pretty good at fighting it. But the bad folks are also getting good, and in some cases, they're better than we are. So we'll talk about that just a little bit. Digital transformation. I don't know an organization today that says we're not digitally transforming. Well, here's what's happening. When we do digital transformation, a lot of organizations, they're thinking about the technology and how to apply the technology before they think about the customer and the user experiences. And in our case, our digital transformation was going so fast that we were creating vulnerabilities that we never thought we'd ever have. Another thing I talked to you about, high velocity IT. Don't know how many folks here are in an organization that uses, say, agile techniques or something called DevOps. I'll tell you, I love both of these, and I'm going to give you a little primer on those in a little bit. But
But don't think you're the only organization in the world that's not doing DevOps. Because if you read any article, if you read any publication about information and technology, everybody's telling you DevOps is it. Well, it's a form of deployment. And what happens is when we go to a high velocity environment, how do I keep up with that from an auditing perspective? So we'll talk a little bit about how those things come together. I keep moving slides too fast. All right, aggressive compliance requirements, folks, these aren't done. Right? If you went back to 5 years ago, 10 years ago, right? We're almost doubling in the compliance requirements that we've got. Right, one of the latest being, of course, around privacy, GDPR out of the EU. But there's some other things that might be coming up from a compliance perspective we need to think about, and I'll talk to you about those here in just a little bit. And of course, we've got our global disruptions, right? Our pandemics, global hostilities, these things. So we're going over these kind of quickly because I want to get to how we set up an assurance and audit program for these. And then here's the one. This is the one, if I were you, I'd keep an eye on: environmental, social, and governance. It's become a really popular area. And obviously in Europe, we're seeing it a little bit in North America, seeing some down in the Latin America areas right now. But what this is really focused on is how are we governing our environmental programs and our social programs in our organizations. Folks, if you thought the compliance requirements were done for a while, there may be more compliance requirements coming from this space. So let's keep an eye on those so that our assurance programs and our auditing programs can always be prepared for these. And I'll talk about what this means. So let's move to this whole idea of what we call fast and slow IT. This is the part that I think is really important for us to cover, because in my organization and in many of your organizations, you have both. You have slow and fast IT. So let's talk about this. Anybody ever seen something like this before? You've got this guy bringing these new fancy toys in, and they're called DevOps and Agile. You notice that people look and say, oh, those are the tools that are supposed to make all of our troubles go away. Well, I can tell you for a fact that using Agile and DevOps didn't necessarily make all my troubles go away. It added a few too, because we were not prepared for fast IT when it came to auditing, when it came to our assurance programs and so on. Like I said, we were creating vulnerabilities we never thought we'd have. But why do I want to start going fast IT? Remember in the old days, here's what used to happen. Somebody needed a new project. We'd scope this project out. We'd look at all these requirements. We'd use this long development life cycle. And 9 months later, your project is deployed for you. Well, how many times have you been in a situation where you've created requirements one day, 9 months later, your project comes out and you've changed your mind somewhere in there? Something about the threat landscape changes. Something about your organization's goals and objectives change. Something about your risks change. And that new product or project that you're getting is really no longer relevant. So that's why we started seeing fast IT. So as I'm going digital, now IT can help with the business agility. I will tell you this. I was actually part of a board meeting not too long ago as an external advisor to a board as IT governance and cybersecurity advisor. And one of the committee chairs looked over at me and she said, when did information and technology start driving our strategy? Right? So you think about some organizations, what we used to do is, right, the board, executive, we make this big strategy. Annual strategy, 3 years, 5 years, and we say, IT, make your strategy to support us, right? Now, you've got these committees coming to IT and say, what are our capabilities? Because that may drive our strategy from a digital transformation perspective, okay? So anyway, of course, we're moving at technology, and we want to do smaller, more frequent changes. We'll talk about that. That was the whole idea of Agile when we saw the Agile Manifesto come out. And of course, like we said, I'm going to try to compare this to these big, long manufacturing of processes and services to taking smaller, digestible chunks, but we can't do it without automation. And many auditors start getting nervous. Well, think about it. If I'm doing it DevOps, we'll talk about it here in a sec. If I'm doing DevOps and I'm pushing 500,000 changes a day in my environment, it's all documented. It's actually easier to find evidence than it is in some long
process that's not enabled by technology. So it's really nice to help us really look at those pieces. So let's talk about this idea of fast and slow IT, why this is a really important part. I believe you have to have both. Like we said before, fast IT, I'm automating. I'm putting smaller, more digestible pieces into my environment on a regular basis. So it's nice because think about it, as the environment changes, my organization, our organizational strategy literally changed in 1 week because of a major event that took place in our industry. Our organization was going this way and we turned left from a strategy perspective, and it was that fast. IT using slow IT could never have supported the organization. We had to have agility in there. So it's all about making sure we have that feedback, okay? Always a constant loop. Of course, slow IT, this is my multi-phase stuff that we talked about before, okay? All right, this is your SDLC, long drawn out process, and we'll take a look at what each of these really means as we come up. So let's take a look at what we call slow IT first. Now, like I said, I'm not telling you need to go become all fast IT and no slow IT. I think there are some cases where you have to have a more deliberate approach, but you may have heard of this cycle called the SDLC, System Development Lifecycle, Software Development Lifecycle. We also call this a waterfall approach. Why? Well, after you start looking at this, it looks like a waterfall approach, and this is what happens. Every time we go through one of these steps, we have to have all of these people approve it, right? And there's one or two that don't like it, so we got to go back and do. Once everything gets approved, then we go to the next step, and we're doing everything step by step. But what happens is this, like I told you before, we get down here to the test phase, and now we've got things that aren't passing tests because our stakeholders have changed their minds. And so we get really frustrated. We say, that's change control. We got to go back and change all these things. And that's the inherent problem we've got with slow IT. We take everything and we move it from one step to the next. Okay. Again, I'm not saying get rid of it. I'm just saying if you take a look at it, what it does, it now has some clearly defined pieces in our organization. I can't go deploy SAP from a DevOps perspective, one little piece at a time. I may have to use some slow IT for this. But again, that's one of the challenges we're running into. And we built our audit programs to audit similar to this. We build this big annual audit plan. I'm going to talk about this in a few minutes. Like we said before, there are some challenges that you might have for this slow IT or this SDLC. So let's get to the fun stuff. Let's start talking about fast IT next. I love this next one. It's what we call Agile. So this is a couple of decades ago. There were a bunch of software developers. They called themselves lightweight software developers. They locked themselves up in a mountain ski resort in the state of Utah. And when they came out of this conference, guess what they had with them? They had something called the Agile Manifesto. And that pushed a lot of our fast IT because the Agile Manifesto said, don't do these big, long, drawn-out processes. Do them a small bit at a time. I like it. Do iterations, right? Don't focus on the big formal processes. Don't do all these diagrams. Just build good software. In my MSP, I had 14 Agile teams going on. We use what was called the Scrum flavor. There's different flavors of Agile out there, but we use what was called Scrum. And I'll use that as an example for you. So what they're saying is work with users. We have somebody called a product owner who represents the users. We can accept changes, right? Because we're doing smaller pieces faster, which is really what I like about this Agile. And at the time, it freaked out my auditors because now I've got development teams, right, doing work with very little documentation. So that didn't meet our annual auditing plan very well. So let's talk a little bit more about Agile. So how does an Agile, what does one of these cycles really look like? So basically we've got these steps where we come through a product backlog all the way to what I call potentially shippable products. So here's my product backlog. So in my product backlog, I've got these stack of requirements. If we were doing SDLC, we would take that entire stack and move it through the cycle. But we're not doing SDLC, we're doing Agile. So what I'm gonna do, as the customer representative, I'm taking only the ones that are most important for me for the next cycle. By the way, we did 2-week sprints. What I'm getting ready to walk you through, we did every 2 weeks.
You can change your mind every 2 weeks, and it won't bother me a bit. So I take that list of most important requirements for you, and that turns into something called my sprint backlog. This is what I'm going to commit to for the next 2 weeks or 3 weeks. Okay. As soon as we get that, then we go to what we call our sprint. There's a lot of things that take place in the sprint. You'll see burn down charts. We have these things called retrospectives, daily scrums. The idea here is not to teach you about this, but how it affects us from an assurance and audit perspective. But once we finish that 2-week sprint, now we have what we call a potentially shippable product at the end, or code. So what this meant was, as the product owner, I may say, shelve it, hold on to it, because I want to wait till the next sprint and deploy these two pieces together, or can deploy it. But just because you are an agile team and you have a potentially shippable product does not give you immunity from governance processes like change control, release and deployment management, and so on. You can't just deploy things into my environment without somebody approving it. So change control really had to do a makeover when we started taking a look at agile kinds of processes. So that's a little bit on the agile side. Now comes this fun stuff called DevOps. This is continuous improvement, or deployment. DevOps, things come in and things go out, and they do it all day long. Now, there's a couple of views of this. DevOps, you can look at it from a process perspective. I need to have visibility to see all these small changes. Now, we're not talking about big products that come out of an SDLC cycle. We're talking about small pieces at a time. So I need to get visibility of this, but we also really saw a huge uptick in DevOps with things like AWS, right? Things like Microsoft Azure. Think about this. You can give me a small request. You need a new drop-down menu. A couple of years ago, I'd say, well, you got to go through this cycle, and I can try to put you in here, and I can get your drop-down menu for you in 6 weeks. It takes me 20 minutes to do it. Why do you want to wait 6 weeks for this? Now we want fast IT. So now I can take that. I can build environments as I go that look just like production. And when I finish that environment to say move to a test environment, I destroy the previous environment. I don't need it anymore. If I need to go back, I'll rebuild it just like production looks. So that's what DevOps is doing for me. It's now allowing me, remember I told you I could do 800 to 1,500 changes a day? Yeah, that's no lie. That is no lie. But we're not talking about major stuff. We're talking about small types of pieces a little bit at a time. So this is what this DevOps is. Very fast, 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 fast. This isn't weekly. This is daily and sometimes hourly. Okay, so it's fast flow from the left to the right, but we also have to have fast communication from right to left. If something is not right, that communication has to make it back upstream very quickly. In fact, I believe we have another presentation in this conference talking about DevOps and security, how to build security into this cycle, right? Secure by design in this thing. So I think that would be a really neat follow-up to what we're talking about here in this piece. But it really comes down to having that high trust cultures, okay? So there's some things about DevOps we want to talk about. It's a practice, right? It is an overall practice where we're looking at development and operations really working together in a continual basis. Now, remember, as an auditor, my auditors were freaking out. You're pushing changes through in a day, from request to deploy in a day. Absolutely. Everything is documented. We have the proper level of approvals, and it's all documented. Okay. Now we can start to see, well, wait a minute. My audit plan that I planned for my annual audit doesn't take this into effect. I planned my audits 9 months ago. Your IT is changing every 3 months. Exactly. Why does an audit change? Become a little more agile as well. That's going to be the key point that I'm really going to try to make out for us, okay? But that's the whole idea, is smaller, more digestible chunks. Now, I want to be careful here. A couple of points here that says here what it's not. DevOps is not a tool, but DevOps is tool enabled. Follow me on that one. You can do DevOps without a lot of tools, but it might be tough. But you technically could do it with something like, say, a Kanban board or something like that, okay? It is not a standard. It's not a product. Oh, and here's a good one. DevOps is not a job title.
Now, could you make it a job title at your organization? Sure. Majority of the companies I work with, they have somebody called a DevOps engineer. Get it. But DevOps as a deployment technique is not necessarily a specific job title. Okay. So we've talked about a couple things here. So let me kind of compare these three to you, because when we start talking about creating an audit plan, a lot of this will make more sense. So this first picture here, DevOps. I've got my car. I need a headlight. What do? You pull into the mechanic shop. Mechanic says, yeah, I got one. Pull it right there. Stay in the car. They change the headlight. I pay him money. I drive off. I need a new windshield wiper. I pull in, they change it, they drive off. They may do 100 of those a day. Okay. That's DevOps. You're in and out. Next, I don't need just a headlight. I need a tune-up, right? It takes more than a headlight, more than a windshield. I need to have oil change. They need to have this check, this change, but it's not a big makeover. This is when that mechanic says, can you leave it for the day or pick it up tomorrow? That's more of an agile type of thing. We're not just changing a headlight. We're not rebuilding the whole car. We're doing something in between. And then finally, we've got this thing called SDLC. This is a complete vehicle makeover. This is where they say, well, you're going to have to leave that car here for a couple weeks. See the point? Which would you rather do? Pull in and get your headlight changed, or you just need a headlight? Why do I have to leave it here for 6 weeks to get a headlight changed? This is where IT has made a huge effort at supporting our business, but my audit department did not catch up. I'm not saying yours hasn't. I'm just saying ours was having a hard time with this new fast IT. So for you guys, just kind of a couple, if you're still trying to get into your head the difference between these, basically what you take a look at here is SDLC up here at the top. This is larger enterprise class changes. Some examples there: ERP deployment, SAP, Oracle, so on. Or it might be some big new replacement system, just like a car makeover, okay? Next one we talked about Agile. This is not, you don't need a full new car makeover, not just a headlight. You need something in between. It's going to take a few different mechanics to do this, a few specialists to do it. And this might be some, modification to some functionality we have, a new microservice, maybe building a new API, so on. Okay. And then, like we said, the third one we have, I get a little trigger happy with this thing. There we go. That's DevOps. That's a headlight. Small enhancements, in and out. Okay. All right. So anyway, let's move past those things. Now we've kind of understood what the difference between these things are. Let's talk about risk-based assurance now. Everything we've talked about up to this point creates some risk. And that's the big deal. It really frustrates me to see auditing organizations try to be checklist compliant. And we've used that so much, just beat that one down. We know we don't have to be checklist compliant, but there are some checklists that I have to be compliant to. I'm more worried about the risks. And when my CEO slams his hand on the table and says, why are we losing business? We're the most secured company in the world because we were this guy right here. We didn't know what the other risks were. This guy is surrounded by risk. He's like, what are you talking about, risk? Oh, did I lose? There we go. Lost. What are you talking about, risk? Look at him. He's got a train coming at him. He's sitting on fire. He's got snakes. And they're saying, hey, you're in a high risk environment. Nope, I'm good. This was us, because the only risk that we thought about was information security. We didn't think about these other pieces. This was a real major transformation for us from an auditing perspective. So this is us. And this is many organizations that I talked to today. They're like, our IT just went fast. They're throwing all these changes in every day, and we need to audit this. Change your audit cycles. I'm going to show you a couple of really neat references that ISACA has that are free to members here just a little bit to kind of help us do that. So how can we focus our audit in a high velocity environment? It's one of the things we're going to talk about now. So let me back this up. So what we did, okay, so plus I had a fancy little build. I want you to see the boxes move. I spent a lot of time on those. All right, so this is our audit program. So first of all, we build our audit strategy. And here's what happens. We know I've got to start auditing next year. So at the end of one year, I'm planning next year's audits. Okay, that's pretty typical. Folks, that is slow audit.
Because here's what we did is we built some of this information. We understood our stakeholders, of course, our mission, our risks, and then all of a sudden we move into the whole idea where we build our annual audit plan, looking out next year. And part of that audit plan, you see here, risk assessment, capacity planning, scheduling, right? Because we're treating these audits like projects, if you will. We go into our field work. Where are my auditors, right? We have to manage our projects or our field work. We've got to do our interviews, do our collections, right? And do the basically validation of that information. And then we have to do our reporting. This was our kind of our audit cycle, if you will. It may or may not be what your cycle looks like, but it's pretty close to what most people do. So keep in your mind, what this is doing is looking at my auditing for the next 12 to 18 months. Because we need to make sure we're budgeting for this. We need to get all this stuff scheduled. But here's what happens. Watch this. As soon as you get in that cycle, there's an announcement of a new acquisition. You're planning your audit. Do you think that a new acquisition that your organization is making might have some effect on your audit planning? So we ignore it because we're focused on the plan. We've got our audit plan, and I'm not deviating from that plan. Next. Competitor announces new capabilities. Your competitor just came out with a product or a service that's better than yours. Will that change your audit plan? Not in my case. We have a plan. We cannot deviate from it. Of course, we've got, well, again, I just got a little crazy there. There we go. Business unit. Oh, here's the great one. Especially with this rogue fast IT taking place. I'm doing field work. I'm doing audits. And I find out the business unit just adopted a new technology that may or may not be part of our enterprise architecture structure. I don't know. Is that going to change audits? Well, we didn't know they were going to do that a year and a half ago. We just found out. I want you to start preparing for these things with your audits now. And that's what we're doing here. Of course, you can be right in the middle of all this new legislation. You get the idea, okay? I don't mean to run that into the ground too far, but what we're trying to make sure we're doing is looking at audit from a different perspective. So this was me, obviously. Well, our whole organization, what do we do now? Okay. So it was actually pretty interesting. So we were an organization that used a lot of common frameworks that you might have heard of. We were an ITIL shop. We were a COBIT shop. Of course we were, because I was there, right? That was mandatory. But we had TOGAF for enterprise architecture on the project side, project management body of knowledge. Okay, so we were pretty keen to most of the frameworks out there. But what we said was this, and this is really fun, because my chief audit executive was part of this whole conversation. And she's concerned because IT is moving fast. And she's saying, we're planning these audits, right? We're planning this stuff months before. You're changing. Now we're letting audit know we're not making changes in a vacuum. But the problem is audit says, man, we already have this plan. Audit is thinking SDLC. Remember what I told you happens in an SDLC cycle? We get to this phase and someone says, I want to change my mind. Everybody goes, oh, geez, now we got to go back, all this stuff. That's why Agile and DevOps start to become really popular. So why doesn't audit look at that too? So check this out. So what we now did is we saw how we do auditing for slow IT, but basically let's speed up that audit a little bit, right? Of course, using these slow techniques, we'll get past that here. So here's what happens. When we're starting to look at auditing for this new fast IT, you still will have your strategy. You still will have audit strategy up there, but here's where it gets fun, is now, you may find this hard to believe, we now iterated our auditing. Okay, think about this. Remember I had a long IT where we did all these things and then we slowed it down to sprints. Remember I told you we had 3-week sprints, remember that? Or 2-week sprints? Guess what audit's doing? They go down to 3-month sprints now. We did 4 audit planning and 4 audit cycles and field works a year. That way, check this out. When those hot spots hit, that you say, oh, geez, I wish that wouldn't have happened because our plan is already done. That's okay, because in 3 months' time, you may have a new revised schedule for that. You still will have some of the common things, right? We're still going to have to do our cybersecurity, our privacy. There are some common audits that we have to do on a regular basis. But if we would have had this,
this cycle where we thought about these in smaller, more digestible chunks, my CEO would have never had to yell at us saying, why are we losing business as the most secured company in the world? We would have seen some of these risks that we didn't think were going to come up. Think about how many audit groups, right? 3 months into coronavirus said, should we be changing how we're auditing this year? Well, it's not part of our annual plan. You got to go back and do a whole new annual plan. That's the idea. This gives us an opportunity to look at these. ISACA has information for this as well. So if you haven't been out to the ISACA site, you guys know that there's a lot of references and a lot of programs out there. And I'm going to highlight a couple of these that I think you might be interested in looking at, particularly from the mode of auditing from an Agile perspective that I've been talking to you about here. And the first one's what we call Agile auditing. Anybody heard of this one before? Free to you. Go out to the audit, go out to the ISACA site. This is really, really interesting. Of course, this came out after my organization decides we're going to move to Agile auditing. And when I say Agile auditing, we weren't down to 3 or 2 week sprints. We were doing 3 month sprints, right? So we were kind of thinking in that mindset. What would I do today? I may even push that down to a 2 month sprint based on the high velocity things that are taking place in the internal and the external environment. But what this is saying is, like I mentioned, this is a constant state of prioritization, right? Organization just announces a new merger. That's okay. In Agile auditing, that can now be put into my next sprint. Competitor just identified a brand new product or a service that blows mine away. That's okay. I can start looking at that in my next cycle, right? So like a sprint does, we can now have these self-managed audit teams. And when we have changes that take place, we are more responsive to those changes, okay? Just like you can actually take under this slide here that says Agile auditing, you can actually change it from Agile auditing and to go right back to say Agile, right? Just like I do in IT. So you got this document here called Agile auditing, pretty neat document out there. So one of the things that it identifies is basically a cycle. I'm not going to walk through this whole cycle for you. This is in the Agile auditing book, but it's along the lines of what we talked about earlier. So if you see here, right, we've got stakeholder requirements, and this is an ongoing cycle. You've got an audit product owner and an audit team, the roles that you have, just like in a sprint. I have a product owner. I have what's called a scrum master, and then I have everybody else who's called a team. Technically speaking, there's only 3 roles from the original audit Agile manifesto. There's only 3 roles in a sprint. The scrum master, product owner, and everyone else. Those are the 3 roles. Okay. So when we take a look at that, that's the whole idea. So you're planning your sprints. Now, for us, we did these in 3 month cycles. Could you imagine? Could you imagine doing this into something less than that? You possibly could. But again, there's a certain amount of planning and preparation that we need to do as auditors to make sure we're prepared for doing those audits. So when that new malware gets identified, when that change to the environment, when a new global disruption takes place, no sweat. I'm not going to wait till next year to audit it because it's not part of this year's plan. I'm going to hit it next quarter. That is huge. That's the whole thing we want to talk about here. So, of course, we're talking COVID. Now, these documents right here, if you're not familiar with them, they're called the focus area guides. When COVID 2019 was launched, which you heard about earlier, what happened was there are certain areas of COVID where you say, yeah, COVID's good, but I just have a certain focus, and I just want to know what parts of COVID are most applicable for me. So there are 3. Actually, there are a couple of them out there. There's a small, medium enterprise one out there now that just came out recently. But these are the 3 that probably would be most applicable to you. And of course, the one that's very near and dear to my heart is this one called the DevOps focus area. So in this DevOps focus area, it basically says, here's COVID. If you are a DevOps, a continuous deployment organization, here are the parts of COVID that are most applicable to you, and here are the additions you need to be aware of. Now, is this going to be an audit guide for you? Yes and no. I've always said I'm going to scope my audits using COVID. And I'm going to show you how we're going to do that through the cycle here in a little bit. Because first, we want to start thinking about what an Agile audit was, but that's what this DevOps focus area does. It really talks a lot about this, and it can help me in my audit planning for COVID or for my organization.
Okay, so far so good. So let's little bit on this. Basically, what it includes is all of the domains. You heard those domains earlier with Dina and Dr. Ramsey this morning. Okay. Okay, so let's move on here a little bit. This is brand new stuff. Anybody seen this one? This is out there. This is available to you as a member. Wait till you see this. So there's an audit program, COBIT for DevOps. And what this does is it takes these COBIT concepts and now applies those to the very continuous deployment that I just talked about earlier. So I no longer have to be afraid of auditing a DevOps cycle, because now I've got a tool that can help me understand this. The first tool was understanding how to audit from an agile perspective. This is the second tool. So it really helps you understand that COBIT as an overarching INT governance framework can be really a perfect starting point for you from a DevOps perspective, okay? All right, so it gives a little bit of audit guidance, but not as much. Well, it gives a lot of audit guidance, but not as much from, you're not auditing COBIT, you're auditing certain controls and control objectives in there. So I really like that a lot. So we're gonna dig into it just a little bit. So it has a couple of key areas for you. I know it's hard to see all these things, but it basically breaks everything down by COBIT domain, all the way down to testing steps. So check this out. So here's just a screenshot of it for you. If I had my computer up here, we'd go do a live demo of it. But this is just a screenshot of one portion of this DevOps audit plan. So I'm just kind of circling one area on the top right there, and it says testing steps. It even breaks this down to testing steps for you. The mystery is now over on how to audit DevOps. And by the way, it's available to you as a member. Okay, we're going to link how we use COBIT to get down to that auditing point here just a second. Okay, so let's talk about my suggested methodology here. So this methodology that we're looking at, this is not a long drawn out SDLC. This is what we did, and I suggest you do on a regular basis. We did this every 3 months, okay? So the first thing we did was what we call phase A. Of course, we do our stakeholder analysis, objectives, and scope. Every 3 months, it may or may not change. It could change a little bit based on the enterprise and what the enterprise has going on, okay? So use what we call the design factors for this. Do you remember those design factors that we heard about earlier? They're coming right back at you again. I'm going to show you what those things are and why that's important. Next, we go to kind of this second phase. And again, we're doing this every 3 months. We're looking at the practices and the activities in these things called the governance and management objectives. And of course, I'm going to use the ISACA's audit programs for this. Then we've got, obviously, the reporting, okay? What you see here, these little phases right here, again, do this on a regular basis. We used to do this annually. So I'm going to show you in COBIT where some of the key things are for us to use to help us be able to break these down and be able to look at these. So first of all, we got this first step called the stakeholder analysis, objectives, and scope. Now, we talked about this earlier. I think I might have told you guys this. My strategy for my organization changed in one weekend. Our board, this is interesting. Our board, about 3 years before this, the environment for managed service providers was not very good. All right. So the board made very clear. They said, we're not taking any extra risk. They were talking about appetite. They said, hey, don't take any extra risks. The market right now is not very good. Save money. Right. We don't want you to take any extra risks. 3 years later, the board says, we got a lot of cash, grow, 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 grow. In fact, this is pretty interesting. This is the board's guidance, and this is actually risk appetite guidance you don't get from many boards. They said, look, our goal is to double in size in 18 months. They made that very clear. We're going to double in size in 18 months. In order to do that, we will acquire companies, we will grow through new services, and we will grow through new customers. We are willing to spend money as long as you can prove to us that that spending will make money. Here's the funny part. They even said, we're willing to lose customers as long as we're growing in customers faster than we're losing. That's a pretty good risk appetite statement from the board. We had our marching orders. So because of that, right? Now, all of a sudden, we bought a company about every 3 months. So I was integrating a new managed service provider into my config system about every 3 months. And most of these companies were smaller MSPs, okay? We had a situation where one of our competitors on Friday afternoon called a company-wide meeting. This was a competitor of ours, same size as us.
They called a meeting and said, we're now going out of business. My number one competitor just said, we're going out of business. And remember, my strategy was to buy small companies. My strategy was to buy companies the size, of this conference room. You know what I mean? That's it. But now all of a sudden, our strategy changed because we're getting ready to buy a company that's our size. Our strategy took a left-hand turn just like that. We were agile. And you know what the discussion was? CEO sent out a note to all chiefs, said, I don't care what plans you have this weekend, you're at my house this weekend. We stayed at the CEO's house from Saturday morning to late Sunday night. And the whole discussion was around this. Are we agile enough to buy a company our size? And as it turns out, yes, we were. Yes, we were. That's interesting. So the whole idea is, and this, the chief audit executive was involved in this too. But think about this. We're now at a point where we're planning audits every 3 months. She's not going to say, oh, buying a company, that's not part of the plan. We're not prepared to audit for that. Right? She's agile now. That's well, I shouldn't say it's easy, but it's a lot easier than it would be. Okay. So that's the first thing is we want to look at. So when we're at this piece here, so stay with me for a second. Okay. This is where I'm going to introduce you to these things called design factors. So what we said was this is when we do our auditing scope, we usually look at compliance requirements and our risks, the risks that we're facing, right? That's what most people do when we scope our audits. What we said was this: we need to have more than just those two things. Okay, if you think about it, how many GPS, how many satellites does it take for you to know where you are on the ground? Any guess? 3, 4. 3 actually geometrically, latitude, longitude, and altitude. Okay, but a fourth one puts you down to a spot like this. Okay, so I've got to have minimum of 4 satellites. In some military applications where I'm using satellites to target things, I've got to have 15 to 20 satellites to put me on something that size. You see what I'm saying? Then why is it that you scope your audit using 2 satellites? Compliance requirements and risk scenarios. See what I'm saying? If you only have 2 satellites, it's going to be a lot larger. Get a few more satellites. That's the idea. And that's how I equate this to the overall idea of using these things called the design factors. Okay. So let's take a look at what these design factors. Oh, I jumped in. Boy, I think when I push this, it goes a little crazy on me here. Hang on. There we go. So let's talk about these things called design factors. You heard this morning. Folks, what you're looking at with these design factors, those are your satellites. The more of these you use, the more pinpointed you're going to be in your audits. If you look at these design factors, how often do these things change? Well, I'll tell you one that changed. Look at the top left. It says enterprise strategy. I thought I had an annual enterprise plan. It changed in a weekend. Think about the other satellites. We've got enterprise goals. My goals may change. My risk profile, my information and technology issues, you name it, threat landscape. All the way down to this one that says on the bottom right that says future factors. That is not one that we have identified in COVID. This is what I'm telling you, keep an eye out for those future risks. So if you take those, there's 2 of them I think are important for you when you're looking at designing your audits from a fast perspective. So the first one, go back here. First one, we talked about enterprise goals. This is the goals cascade. I'm not going to walk you through that. But the idea is this: shouldn't I be auditing to make sure I'm focusing on those areas that support us meeting our goals? I can't tell you how many audit plans I look at and say, let me see your annual organizational goals and objectives. Show me where this particular audit plan supports a goal. It has to do that. The second thing is we want to take a look at, of course, some documents you have out there. I forgot I had this slide up there where you look for information on the goals cascade. You can look in the framework guide, the design guide, and the objectives guide. Those are the COVID guides, okay? So that's the first thing I want you to take a look at. Next, what we've got is this whole idea of the risk profile. I'll be on this for a couple seconds here. Now, what you're looking at here are risk scenarios. Don't know if you guys knew this, but one of the things that COVID does provide for me is a set of generic risk scenarios and scenario categories. Anybody ever looked at that before? What you're looking at here with these risk scenarios are basically a starter kit for your risk taxonomy.
right? If you take a look at these under that risk profile. Now let's hit one or two of these things. Let's hit, let's go back. Back here. Let's hit some things here. Now you might look here on the top, you have logical attacks, hacking. Well, guess what? That's all we focused on, right? We should have been looking at things like emerging risks down at the bottom. We should have been looking at things like IT expertise, skills, and behaviors, okay? So what the first thing I'm telling you is to be holistic in your audit from when you're looking at risk is to use those design factors. You can also use them, right, for planning the governance and management objectives that you're focused on. But what you'll do now is you'll take those scenarios. There's this thing, build it. I want you to see the fancy builds on this. So you've got a risk appetite in your organization right here in the middle, that line going up and down. You've identified a new risk. That red line exceeds my risk appetite. So what I've got to do now is I've got to put controls in place. The idea is this, right? It's risk 101. Is that brings us now to what's called a residual risk. Is that residual risk within that risk appetite? So this is just one design factor called the risk scenario. So let's take a look at some other things on this profile. So I identify all of my risk scenarios, and I may put them into some type of grid. And that grid now allows me to look at those scenarios and identify which ones are most important than others. Folks, guess where my audit team was focusing on? Those risks down in the green area, right? That wasn't a high risk level risk for me. They needed to be focused on those risks that are in the red area because it was part of the plan, okay? So once we do this, we obviously put together what we call our risk register, right? This is another issue that most folks that I see are having problems with right now. And I have one client organization that does it. In their entire enterprise, they have about 6 different risk registers managed by 6 different parts of the organization. None of those risk registers synchronizes with each other. I looked at the risk register that was developed by the internal audit group, bounced that up against the risk register that the CIO and the Office of Information and Technology had. You think they were the same risks? So IT is focused on a different set of risks than audit is. It has to be synchronized, or you're going to be in the same situation I was in, where your CEO is getting ready to get rid of all of you because we were losing customers, right? So, of course, when you build this risk register, of course, some of the things you want to do is, of course, these events, the actors you have. This is pretty much just kind of basic on the risk register side. Your asset, of course, we know our response to those. I'm not trying to put you through a risk 101 class, but what we're doing here is saying, focus on risk. These risks can change in today's environment. They can change weekly and monthly. That's the idea, okay? So let's take that information and where we've come from. Where do we get that stuff? There's some cool things. Of course, you get the risk profile information out of the design guide and the objectives guide. That's COBIT. Here's a couple guides I'm not sure you've seen yet. Not too long back, ISACA launched the Risk IT Framework. Not sure if anybody's seen that yet. It's available to you as members. In that Risk IT Framework, they really give us some great information on those risk scenarios, and it can give you some ideas on some potential emerging risks out there. The next one you see is called Risk Scenarios. This one over here on the right-hand side, this is brand new. This is like the ink is still wet on these. This has been within the last week or so, I believe. So go take a look, okay? It really gives you some great information on how do you look at risks, how do you look at those scenarios, and those types of things as a part of that, okay? So it was interesting when you talk about risks. What are the risks that I didn't even think about? I was asked in a board meeting, this is a true story. One of our board members, she asked me, she said, Mark, can we be compromised through an internet-capable coffee pot? Well, that's a pretty good question, actually. Let me get back to you on that. Well, you see, you guys might remember a couple of years ago, there was a, do you remember it's a popular television show called CSI, Crime Scene Investigations? Yeah, so one year there was a season called CSI Cyber. Okay? It only was out for 1 year. And there was an episode on CSI Cyber where a company was hijacked through a coffee pot. And this board member had watched that episode and she was freaking out thinking we could get hijacked through a coffee pot. Well, guess what, folks? You could. You could. IoT was an emerging, we hadn't even thought about this stuff. You could
have done this. So if you think about it, and a lot of these devices, a lot of things that are internet capable devices, when these things are created, there's firmware on it. And when they load that firmware, right, they load that firmware with a stock password. ABC12. You guys have seen the list of the top passwords by NIST that you should never use. It's one of those passwords, because who's ever going to hack into a coffee pot's firmware? But now it's attached to the internet. You could have interrogated my coffee pot. It has an IP address. You could have interrogated my coffee pot and put PASSWORD and get access to my organization. Now, we were compliant to something called PCI DSS, which meant I have to have separate networks. You guys follow me? So you can't get access to core operating information or financial information. But guess what you could do? If you hack through my coffee pot, guess what you can now do? You can change the temperature in my building. You have access to my climate control system. Guess what else you had access to? My alarm and security system was run on that network. You could have hacked through my coffee pot, turned off my alarm system, disabled my cameras, right? And now broken into my organization. That's an emerging risk, okay? Have we ever thought about IoT? So you think about other emerging risks there that I think obviously important to take a look at, like we mentioned earlier. Remember, we started this whole conversation saying, what are the emerging risks? High velocity IT. What you're seeing is your organization may be going so fast that you're creating vulnerabilities, just like the IoT coffee pot that nobody thought about, because we've got to get this service into the market as quickly as possible. So that's really important stuff to get on that. So anyway, take a look at those. So now we have to have assessment criteria. I've got to figure out what I'm going to audit. You remember the COBIT components that we heard about a little bit earlier? Maybe not. What the COBIT components are is what I call ingredients to your governance system. Here's what generally happens. When you go do an audit, usually you go audit on something called a process up on the top right-hand side. You're going to audit a process, change control. We're going to audit change control. But that audit may not do any good unless you look at all of the other components. Think about the other components out there. Just because the process is designed beautifully does not mean that we don't have the right people, the right skills, and the competencies, that we don't have the right culture in place for a change control culture, right? That we don't have the right information or the technology, the applications available. So the idea here is to have a holistic audit. Even though I'm telling you to speed these things up, make sure you're looking from a holistic view, and that's where these COBIT components play a role. So how would that look? We'll show you here in just a couple of seconds. So where do you find information, obviously, on how you might use the components for setting up your audit? Of course, right here, the COBIT, you've got the framework guide, you've got the objectives guide, which is the governance and management objectives. You heard earlier, there's 40 of those. And you obviously go out to the ISACA website, out on the resources page, a lot of great information out there for us. Okay. So how do we set these up, and how do I look at this audit from a holistic viewpoint? Well, I may have this control matrix that I might have. Now I'm doing my audit. I'm saying, okay, how are we going to evaluate whether or not I'm just looking at a process? So what I now do is I can look at this from a response evaluation perspective. How efficient is each one of those components? The cost benefit analysis of those, of course, my capability, and so on. What this is now, it allows us to have a continuous approach to when I'm auditing one part of those components. I need to make sure I'm considering those others, and that gives me a holistic look. And again, what our audit team was doing, they were like, we're not adding more to the audit, we're doing fewer audits more often, but those fewer audits more often are more holistic. I'm telling you, folks, this turned our organization around. Fewer audits more often, and those fewer audits had much deeper views and considered every one of these components. This is how you survive in the next 20 years in this market. If you don't start moving to agile auditing soon, right, your organization may have reached its half-life if you depend on compliance and if you depend on audit.
Okay. So we've kind of talked through how you put those together. Of course, document, communicate. Tail end here, what we're doing is this is our audit, our kind of our audit roll up that we're communicating back to the core stakeholders, right? I don't have a whole lot of reference material on that for you, right? Just want to make sure, because COVID doesn't really say, here's how you report to your stakeholders from the audit. There is some information in the MEA domain for you, but we'll kind of leave it at just that point, okay? Okay, so I know that you guys know I wanted to do this presentation in 2 hours, right? Because there's a depth we could do here, but I know we've covered a lot fast. I hope you've been able to follow pretty well. But what I wanted to do is finish up and give you guys what I think some top tips are that you can take away. Guys, you can do this tomorrow. First thing is resist the urge to be checklist compliant, not to overdo it, okay? We have to have our checklist. I will be honest with you. I was getting on an airplane, right, to fly to Guatemala. It was very late at night. I'm looking out the window, and the pilot has a checklist. That made me feel kind of comfortable. I'll admit it. That's in that case, yeah, I'm okay with a checklist, because he was looking and these are things that keep that aircraft safe. But when we're looking at audits, right, there's a lot more than just that aircraft. That's technology. There's processes, there's people, there's skills, there's scheduling, so many things. So when we say that, that's of course why I said, hey, look at those things called those COBIT components, okay? Well, you see them all, okay? All right, so next one, you guys have probably heard me say this before, use COBIT as a framework to manage frameworks. I know this sounds redundant, but I'll tell you this. You are probably going through framework overload and framework exhaustion. Every time I turn around, there's a new framework. In fact, I'm probably one of the people trying to put it out on LinkedIn and tell you, here's a cool framework for you to look at. But what you can now do is you can take COBIT and think about COBIT as middleware. What does middleware do in a technology stack? Middleware takes applications or systems and it translates for them. So two systems can now talk that normally didn't talk. COBIT can now take my enterprise governance structure and help translate what frameworks are important for me, because I may be using some of those frameworks to prepare for my audits. And COBIT really has come a long way when it comes to supporting these agile audits we talked about. Use those design factors, the top right, the design factors to tailor your GRC system. Again, going back to the previous presentation we had. You can't focus on everything in the organization. You should be focusing on those things that are important to you. Don't just focus on 1 or 2 satellites. Have as many satellites as you can to tell you exactly where you are. So now you can identify and you can react to those things faster, okay? Because one of those design factors changes. I'm changing IT, we should be changing audit too. That is huge. Guys, this is real stuff here. This is how we survive from audit now. Next, create a holistic approach using auditing, using the components. So those components, remember those ingredients? Don't just focus on a piece of technology. Think about it. You have 7 of those ingredients. You have processes, you have people skills and competencies, you have organizational structures, you have culture, you have information flows and items, right? You have services, infrastructure, applications, right? And you've got your policies and your procedures. That's the scope of an audit, not just one of those things. That's why I want to point that one out to you guys very quickly. So the last one is, of course, always be aware of emerging changes like we talked about here earlier. We weren't aware of an emerging technology called IoT, and we didn't know that you'd be able to hack into my system and turn off my security system. Didn't know that. So part of this whole cycle on a regular basis, when we redo and revalidate those risk registers, that is really important for us. So now my audit can focus on those pieces that are most important for us. Ladies and gentlemen, I hope you've been able to get some information that's helpful for you. Like I said, the whole focus here was to try to tell you that don't do your auditing like you did the old SDLC slow IT. You have to move faster, because if I'm running IT,
I don't want to have to slow down and wait for audit who's auditing old stuff that we did a year ago. We're on to the next step. And we're doing that because the organization is asking us to be digitally transformed. And in my case, my board said double in size in 18 months. We had to become agile in both how we ran and operated IT, as well as how audit provided the assurance to my board of directors that we were doing this in a controlled fashion. Okay. All right. So I tell you what, I think we're getting down to just a couple of seconds left. Any questions out there? I probably answered everything already. I don't know. Mark, well, we are over time and we have 2 questions, but we need to You got it. to move forward. Well, I was looking at my timer. I had 5 seconds left. I must. Yeah. Okay. Thank you very much for your time, Sure. for your support to our ISACA week. And we have a recognition for you. Oh, that's nice. Well, look at that. This is for you, Mark, Oh, in the thank you very name much. of ISACA Guatemala City. Right. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody, for having me. Thank you again to ISACA, for the members, and of course to our kind sponsors for putting this together and allowing me to come back to the beautiful country. I appreciate it. Sure. Great. You're invited for our next. Thanks, Congress. everyone. Buenas tardes a todos ustedes que están de alguna manera presencial en nuestra sede y a cada uno de ustedes también que nos acompañan de forma virtual. Es importante recordarles que al término de cada una de las conferencias pueden ingresar a hacer la evaluación correspondiente, lo cual les va a permitir generar de manera inmediata su diploma. De esta manera también hacerse acreedores a los CPEs correspondientes. René, vamos ya avanzando nuestra segunda jornada del ISACA Week. La audiencia y participación está siendo alta. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cómo ves el avance del Congreso? Gracias. Pues sí, efectivamente, llevamos ya 1 día y medio con el Congreso. En cada charla, en promedio, hay a más de 250 personas conectadas. Quiere decir que en esa oportunidad hemos podido atender a más de 1,200 personas ya en este Congreso. Hemos hablado de varios temas, en particular hoy, el tema de riesgos y el tema de la velocidad con que cambian, ¿verdad? Porque al final, como decía Marco en su posición, a veces planeamos para un año, pero en ese año cambian muchas cosas. Y creo que vamos a seguir aprendiendo a cómo mantenernos en la vanguardia de esa vigilancia y esa buena gestión de riesgos. Vienen muy buenas charlas, muy buenas en lo que resta de la tarde y también en lo que resta de la semana. Y muy contento de poder estar aquí. Tenemos una buena participación presencial hoy también, ¿verdad? Es cierto que la emergencia sanitaria nos hizo un poco merma, pero estamos contentos de estar todos aquí hoy. Muchísimas gracias, René. Y efectivamente, con lo que comentas, nos quedan aún más de 30 conferencias por recibir. Me gustaría aprovechar este tiempo para que puedas hacer una invitación, tanto a nuestros colegas que están participando aquí con nosotros, como a las personas que nos ven en el streaming, para que unan a más colegas y puedan disfrutar aún de la experiencia que tenemos pendiente por vivir. Claro que sí. Amigos de ISACA en toda Latinoamérica, continúa nuestro Congreso ISACA Week. Nos quedan, como dice Sergio, 3 días y medio más de conferencias.
Si ustedes también necesitan reportar CPEs, es una buena oportunidad. El Congreso no tiene costo. Pueden compartirlo con quien ustedes necesitan. Y si además ustedes están aquí en Ciudad de Guatemala, también pueden acercarse a las conferencias presenciales que tendremos el día de mañana, miércoles, y el día jueves. Estamos aquí en el Hotel Intercontinental en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. Muchas gracias, René. Agradezco y valoro mucho tu participación con nosotros también. Y a ti también, Sergio, gracias por el apoyo. Estimados participantes, pues seguimos avanzando en el segmento de conferencias que hemos preparado para ustedes. A continuación, es el turno de Damián Mauro, quien nos acompaña desde Argentina. Damián estará impartiendo la conferencia Visibilidad sin Fronteras para una seguridad más inteligente. Damián es Sales Engineer directo de NetScout para Latinoamérica, profesional en el ámbito de telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia en redes de datos y seguridad. En esta época de transformación, ISACA te acompaña en tu innovación. Damián, bienvenido, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, me gustaría agradecerle a la organización de ISACA por invitarnos y a ser parte de este evento, participar en estas sesiones con ustedes y poder compartir nuestra visión respecto de la visibilidad y seguridad en nuestras redes el día de hoy. Así que, de vuelta, muchas gracias a toda la organización de ISACA Week. Mi presentación de hoy es respecto de cómo lograr una seguridad más inteligente. Hoy tenemos redes que tienen distintos sistemas de seguridad, pero aún así vemos que hay brechas. Sigue habiendo brechas, sigue habiendo incidentes de seguridad que afectan a nuestras redes, a nuestros servicios, a nuestra información. Entonces, ¿cómo logramos una mejor visibilidad para tener entonces una mejor seguridad, una seguridad más inteligente? De eso me gustaría hablar, y para eso voy a iniciar con dos desafíos que vemos en las redes hoy en día. El primer desafío es que las redes modernas han cambiado en el último tiempo, en los últimos años, incluso más la aceleración de esos cambios se vieron a raíz de la pandemia, en el sentido de que tradicionalmente hemos visto redes que se componían con usuarios que se sentaban en una oficina, en un edificio corporativo, en una sucursal, se conectaban a través de enlaces WAN hacia los data centers, en donde teníamos tradicionalmente nuestras aplicaciones, servicios, nuestra infraestructura, también nuestro perímetro de seguridad. Pero han evolucionado esas redes al punto de encontrarse o extenderse en distintos puntos desde un extremo al otro de la red, en el sentido de que hoy tenemos usuarios que ingresan desde su casa y que lo hacen a través de enlaces de redes públicas, y que además tenemos aplicaciones o servicios alojadas en nubes públicas o aplicaciones o servicios que corren directamente como un software as a service. Entonces, estas redes plantean el desafío para las organizaciones de IT y de seguridad, de NetOps y de SecureOps, porque este entorno debajo de esta línea era un entorno mucho más controlable. Pero ahora tenemos un entorno con mucho menos control. Este entorno nos desafía para ver cómo hacemos que estas
que redes extendidas funcionen de la forma adecuada, que su desempeño, su performance siga siendo buena en un entorno donde no tenemos tanto control, y que su seguridad también sea buena. Entonces, estos son uno de los tipos de desafíos que vemos en las redes modernas. El siguiente desafío es particularmente para los grupos de IT de seguridad. El stack de ciberseguridad se ha vuelto muy complejo, esto es, tenemos una enorme cantidad de soluciones de distintos proveedores, distintos fabricantes, distintas marcas, todas ellas muy buenas y todas ellas muy necesarias, pero se vuelve complejo de poder administrar una gran cantidad de dispositivos, sobre todo cuando esos dispositivos no tienen integración entre ellos. No hay integración, no tenemos la suficiente recursos de operadores capacitados y reentrenados frecuentemente para cuando surge una nueva solución de estas, para poder operar estas soluciones, no dan abasto. Entonces esto también ha sido o se ha vuelto un desafío para las redes y la seguridad de las redes hoy en día. Y así todo, con todo este portfolio de soluciones de seguridad, seguimos viendo brechas, seguimos viendo incidentes, seguimos teniendo exposición a ataques y riesgos de seguridad, incluso grandes organizaciones que nadie dudaría que tienen una buena cantidad de soluciones de seguridad desplegadas de distintas marcas reconocidas y demás. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto porque todavía hay un gap, hay un espacio de mejora, hay un espacio de mejora para este tipo de soluciones que tiene que ver con integrar y ocupar ese espacio que ciertas soluciones de seguridad hoy no están ocupando. Y eso es lo que un poco queremos compartir con ustedes en Scout hoy. ¿Cuál es nuestra visión para complementar lo que hay hoy de seguridad de forma de reducir estas brechas de seguridad, estos riesgos de seguridad? Nosotros decimos que estamos hoy en un círculo vicioso. El círculo vicioso es, tenemos gaps de seguridad, tenemos pocos recursos de gente, muchas soluciones desplegadas, difícil de operar, entonces todavía seguimos viendo riesgos, hay muchos incidentes de seguridad que nos provocan de una u otra manera perjuicios económicos y de imagen, de reputación, entonces nos obligan a hacer más inversiones en más herramientas, y es un círculo que se realimenta en forma viciosa. Y no podemos salir de ahí, no lo estamos solucionando solo con eso. Entonces, un poco repasemos qué es lo que típicamente hacemos en nuestras redes hoy en día para protegernos. Lo primero que hacemos desde hace décadas es proteger el perímetro. Es proteger lo que llamamos el tráfico norte-sur. Es lo que entra y sale a nuestra red por Internet o por las conexiones hacia Internet. Ahí depositamos toda nuestra parafernalia de dispositivos de seguridad. Vamos a representarlo acá con este esquema sencillo de una red tradicional. ¿Sí? Tenemos una red donde tenemos segmentos de usuarios. En estos segmentos de usuarios, obviamente se conectan a través de un conmutador o switch o router central que tiene otros segmentos que nos van a llevar típicamente a un data center, donde tenemos los servidores, los bases de datos, infraestructura virtualizada, balanceadores, donde alojamos nuestras aplicaciones típicas, ya sea habilitadores de servicio, como pueden ser los servicios DNS, DHCP, Active Directory, o incluso las aplicaciones que consumimos, el CRM, las aplicaciones de videoconferencia, de voz sobre IP, las distintas aplicaciones que usan nuestros usuarios según la corporación en la que estemos hablando. En esa red típica lo primero que hacemos, decía, era posicionar en el perímetro, en el enlace antes de Internet, un firewall y otros dispositivos de seguridad de perímetro. Nadie duda de hacer eso, hace años que hacemos eso, pero con eso vemos que no alcanza. Y parte de por qué con eso no alcanza es porque esos dispositivos que posicionamos en el perímetro trabajan de manera stable. No quiero entrar en detalles técnicos y entonces lo que voy a hacer es hacer algunas analogías con un mundo un poco más real, que todos podamos entender cualquiera sea la audiencia. Acá siempre trato de hacer esta analogía, es decir, ¿cómo protegemos una red? Bueno, ¿cómo protegemos nuestra casa o nuestro edificio de oficinas? Lo primero que vamos a hacer es, en muchos casos la seguridad se da en capas, no basta con una cerradura, tenemos que poner una cerradura, un cerrojo, una alarma, una cámara, un detector de intrusos, una reja, una verja, un vigilador, son todos distintos elementos de seguridad. Lo mismo pasa acá. ¿Qué es el firewall? Es el vigilador. El vigilador que tenemos en la puerta de nuestras oficinas, en el edificio, es quien tiene una regla
un set de reglas que dicen quién puede entrar y quién no, quién está permitido y quién no. Viene alguien y dice, sí, yo tengo cita, reunión con tal señor, está acá, sí, puede pasar. Ahora ese dispositivo, ese vigilador, es stateful. Quiere decir que tiene una capacidad limitada de atender a una cantidad cierta de personas. ¿Qué pasa si ese vigilador que está atendiendo y chequeando quién puede pasar y quién no, viene una horda de gente, todos juntos, a querer decirle, yo quiero entrar, yo quiero entrar, yo quiero entrar? Le tapan la entrada, le tapan la calle, le tapan todo el hall. ¿Qué pasa en esa situación? No puede atender a nadie más. Nadie más pasa. Nadie más entra. Eso es un ataque de denegación de servicio. Están denegando el servicio de entrar al edificio. Nadie más puede entrar porque el vigilador quedó agotado. Y eso es lo que pasa con los firewalls. Entonces, ¿cómo protegemos los firewalls? Y ese es un gap que tenemos que cubrir. La forma de proteger los firewalls es poner un dispositivo de seguridad inteligente que detecte cuando esas situaciones se van dando. Y eso es nuestro Arbor Edge Defense. Es un dispositivo anti-DDoS de forma avanzada de poder detectar cuando se dan este tipo de circunstancias que un firewall no puede proteger. Es más, hay que proteger al firewall de eso. Es el primero que hay que proteger. Entonces, lo que hacemos acá es poner un dispositivo que obviamente trabaje de manera stateless. Stateless nos va a indicar que podemos manejar todas esas peticiones, analizar todas esas peticiones sin tener un agotamiento de recursos. Y este dispositivo va delante del firewall. Nos va a permitir ser el primer punto de entrada a la red, también ser el último punto de salida de la red hacia afuera. Y en forma bidireccional vamos a poder investigar no solamente un tipo de malware como el que mencionamos, que es el ataque de negación de servicios, sino que podemos ver también, porque está todo el tráfico pasando por él, y detectar otros tipos de malwares. Ransomwares, spams, phishing, cosas que pueden ser detectadas a través de indicadores de compromisos. Y acá viene la primera parte de lo que queremos solucionar, en lo que planteamos como el problema. No hay integración. Podemos integrar en este dispositivo no solamente nuestros indicadores de compromiso que generamos desde Netscout a través de la red de Atlas y Acer, que la voy a explicar más adelante, sino que podemos integrar ahí feeds, información de inteligencia de terceras partes, porque necesitamos integrar los componentes de seguridad. Si no, lo tiene que hacer una persona. Necesitamos que lo hagan las máquinas. Pero no basta con mirar lo que pasa entrando y saliendo al edificio. El punto del perímetro, la comunicación es norte-sur de la red. Porque hoy los dispositivos entran y salen de la red sin pasar por ese perímetro. No hay más perímetros. Los perímetros se volvieron difusos. Cuando un empleado, un usuario, tiene un dispositivo propio, un celular, una tablet que conecta a nuestro Wi-Fi, o cuando se lleva la notebook al final del día y se va a un cibercafé, a un restaurante, a un aeropuerto, y es intrusado ese dispositivo ahí, al otro día vuelve a la empresa, se conecta a la red, y ningún dispositivo del perímetro de seguridad tuvo chances de ver si ese dispositivo estaba infiltrado o no. Y ya está ya está dentro de nuestra red. Entonces necesitamos un sistema de vigilancia que permita detectar este tipo de situaciones. Y de vuelta voy a hacer una analogía. Los sistemas de vigilancia son necesarios para poder tener visibilidad. ¿Qué hacemos cuando queremos ver qué pasa, tanto por una cuestión de desempeño o de seguridad de nuestras ciudades? Ahora no del edificio, sino de la ciudad. Es muy común que hoy se monten sistemas de vigilancia a través de cámaras. Necesitamos visibilidad, nos las dan las cámaras. Entonces tenemos que tener esa visibilidad en todo sentido, no solamente norte-sur, sino dentro de la red, observando todas las conversaciones que se dan entre los distintos puntos de la red, incluso con las nubes, públicas o privadas, el data center privado o el data center público. Y para tener esa visibilidad, lo primero que necesitamos, la última fuente de verdad, es el tráfico. Podemos tener vigilancia de saber qué está pasando en una ciudad porque tenemos un centro de recepción de llamadas de reportes de cuando algo malo ocurre. Pero tenemos un reporte, tenemos una alerta tardía. Si ocurrió un evento, si ocurrió un choque, una congestión de tránsito en alguna calle, nos vamos a enterar cuando alguien nos llame. Eso es tener seguridad por logs, por registros.
vigilancia por registros. Ese registro no tiene la información completa. Pero si tenemos un sistema de cámaras mirando la calle, tenemos la imagen, tenemos el video, tenemos el fotograma, podemos hacer zoom, podemos ver los detalles y podemos enterarnos antes de que alguien llame. Entonces es importante tener la visibilidad basada en el tráfico, en los paquetes, en lo que vemos, no en lo que alguien nos comunica tarde y en forma deficiente, con falta de información. Entonces, ¿cómo llevamos eso a esta red típica que mencionamos? La visibilidad sin fronteras se logra a través de montar este video de vigilancia, este sistema de videocámaras que nos van a permitir tener el sistema de vigilancia. La forma en que hacemos eso en una red es, tenemos que mirar en distintos puntos interesantes de nuestra red. Entonces ponemos dispositivos, en este caso se llaman tabs, que van a hacer copia de los paquetes, y van a entregar esa copia de los paquetes a un primer nivel de ingestión de paquetes que son los packet brokers. En nuestro caso se llaman packet flow switches. Esos packet brokers brindan distintas funcionalidades, como hacer agregación, hacer deduplicación, hacer filtrado, slicing, ¿sí? Cumplir con normas, con políticas, con PCI, si estamos hablando en un sistema bancario, en donde, bueno, no queremos que nadie tenga todo el paquete completo y queremos hacer slicing, desmascarado, queremos generar netflow. Para alimentar otras herramientas de monitoreo, de control, de seguridad, lo podemos hacer. Es una capa de manipulación de esos datos que hemos adquirido de la red. Y una vez que tenemos esa capa de acomodamiento del tráfico según los que nos resulte interesante investigar o analizar, vamos a entregar esa información a una capa superior que es la capa de ingestión y de análisis. En esta capa, que son los proofs, las sondas, van a recibir ese tráfico, van a poder interpretarlo, analizarlo, hacer analítica, inteligencia, y generar metadatos. Son los que van a darnos las detecciones. ¿Sí? Es el centro de control que está mirando las cámaras. Una cosa es montar la infraestructura de cámaras en las calles, y otra cosa es que necesitamos el centro de control que las esté mirando, que las esté analizando. Muchas veces las propias máquinas hacen esa analítica, esa inteligencia artificial de análisis. Después habrá un operador para recibir la alerta que la analítica generó. Esto es lo mismo. Esa es la capa de los proofs. Acá simplemente algunos detalles de lo que hacen esas capas de los proofs. Nescout tiene esto funcionando hace más de 25 años. Nescout se dedica a hacer esto hace 25 años. No es una solución novedosa. Muchas veces las soluciones no necesitan ser novedosas. Hay que saber usar la experiencia para reusarlas en algo novedoso. Nescout hace esto hace más de 25 años, es líder indiscutido en lo que se llama monitoreo de performance de aplicaciones y servicios de red, lo que conocemos como aseguramiento de servicios, service assurance. Entonces, una vez que montamos esta infraestructura de vigilancia, colección y vigilancia, análisis de los datos de tráfico de la red, vamos a presentar o vamos a poder identificar rápidamente cuando hay un problema. Esto es lo que Nescout hace 25 años con Service Assurance. Poder decirle a la gente de IT cuando hay un problema de retraso en la red, cuando algo está funcionando de manera defectuosa, cuando el desempeño se está viendo afectado en una aplicación, en un servicio. ¿Y dónde está rápidamente? Se puede detectar dónde rápidamente está eso. No hace falta llamar cuando un usuario dice no me anda SAP, no me anda Oracle, lo anda lento. Llamamos al del servidor, llamamos al fabricante de la aplicación, llamamos al del balanceador, al del firewall, al del router, al del switch. ¿A quién llamamos? Ponemos a todos en una sala, tú dices, lo mío anda bien. Y no salimos de ahí por días. Y no resolvemos el problema. Pero si tenemos el sistema de vigilancia, que tiene las imágenes, que las puede entender, que las puede interpretar, que sabe en qué paso del tránsito se saturó, se congestionó, se cortó, cuándo entró un request y no salió un reply, o cuándo ese reply fue que el servidor de base de datos decía no tengo más memoria. Si tenemos ese sistema, rápidamente podemos alertar cuando hay un problema de desempeño, antes incluso de que el usuario nos llame quejándose. Y esto es lo que hacemos hace más de 25 años. Ahora, esto es lo que hacemos para Service Assurance. Esto es un sistema que nos va a permitir, a través de un tablero de control rápidamente, detectar, como vemos acá, con distintos relojes, si el puntero me permite llegar hasta ahí,
Ok, hay algún delay con la transmisión, pero vamos a tener un tablero de control con relojes, y cuando vemos que esos relojes están empezándose a poner en rojo, que nos dicen hay X% de transacciones fallidas o demoradas o retrasadas, vamos a hacer un doble clic y vamos a ir a un workflow de trabajo de 5 pasos, 4 pasos sencillos. Vamos a ir del tablero de control macro a poder entender un service monitor, vamos a poder entender por qué el DNS está teniendo tasas de transacciones fallidas, o por qué el Active Directory, o por qué el DHCP, o por qué la aplicación SAP. Y vamos a entrar en un doble clic para ver la transaccionalidad de esos tráficos o esas comunicaciones que están teniendo ese problema. Y podemos llegar incluso a un nivel de drill down hasta poder llegar a ver los paquetes, porque las sondas tienen copia de los paquetes, más allá que generaron los metadatos. Los paquetes los siguen teniendo acumulados por el tiempo que decidamos, es cuestión de hacer el sizing adecuado. Entonces, esto es lo que hacemos desde hace mucho tiempo para lo que es monitoreo de performance de aplicaciones, servicios de redes. Ahora, esto puede servir para seguridad. Es decir, cuando nosotros montamos un sistema de videovigilancia en nuestras ciudades a través de cámaras, no lo va a usar solamente la gente de seguridad vial para ver cuando hay un incidente de tránsito. No lo va a ver solamente la gente que monitorea si los semáforos están funcionando bien o no. Lo puede ver la gente de seguridad, lo puede ver la policía para ver cuando hubo un asesinato, cuando hubo un robo, para dónde huyó el delincuente. El sistema de vigilancia es el mismo. Lo pueden usar distintos grupos. Y esto ocurre con las redes. Cuando montamos ese sistema de vigilancia y tenemos ese sistema que puede interpretar los paquetes, podemos ver cuando ahora ese paquete está relacionado a un incidente de seguridad, es un paquete anómalo. Hay algo malo, hay una infección, hay una intrusión. Todas esas cosas ocurren por la red. Cuando un dispositivo es infectado, lo primero que va a hacer en la red es empezar a hacer movimientos laterales, tratar de infiltrar algo más. Si estamos viendo lo que pasa por la red, podemos detectar estos incidentes de seguridad, no solo afectaciones de performance. Y entonces, esa misma sonda, esta misma infraestructura de colección de datos y análisis de datos, pueden alimentar otra consola de presentación, que es la consola que nosotros llamamos Omni Cyber Investigator. Es la consola desde el punto de vista de seguridad, no de desempeño, pero es la misma infraestructura de colección y análisis. Además, esa consola nos va a permitir no solamente tener detecciones, alertas, cuando hay un potencial incidente de seguridad, sino que nos va a permitir, porque de vuelta, parte del problema es que no hay integración. Entonces necesitamos que esa consola no solamente detecte, está offline, está trabajando con un análisis de paquetes que son una copia de los paquetes reales, no se modificó ni se intervino en nada el paquete real, pero a través de esa copia detectamos una alerta. ¿Cómo hacemos para remediar, para mitigar, para cortar? Y tenemos integraciones, no solamente contra nuestro dispositivo de perímetro, que podemos decirle, córtale el tráfico a este dispositivo, a esta IP, porque está infiltrada, se está tratando de comunicar con un comando control, por ejemplo, para bajar el programa que luego va a encriptar los archivos, que es lo que hace un ransomware, sino que se lo podemos decir, por ejemplo, a otro dispositivo que está inline, que es el firewall. Y eso hacemos con Palo Alto, nativamente hoy, lo estamos desarrollando con Checkpoint y con otros proveedores. Necesitamos esa integración para salir del círculo vicioso. Así es que este sistema va a poder detectar de distintas maneras. La primera manera es a través del tablero de riesgos de seguridad. Digamos, esto, volviendo con las analogías, es, ahora mi sistema de vigilancia, de videovigilancia con cámaras a través de las calles de la ciudad, me permiten saber cuando alguien rompe una regla. Cuando alguien rompe una regla, también en mi red. Si de repente en mi red defino que no quiero tener tráfico que no sea seguro, como Telnet, FTP, HTTP, son protocolos no segurizados que tienen su versión segura, SSH, Secure FTP, HTTPS. Entonces, en mi red lo primero que voy a decidir es cuáles son mis reglas. Si hay tráfico no seguro de este, aquel o el otro, quiero ser alertado. Si este sistema de vigilancia puede alertar. De la misma manera que puede alertar el sistema de cámaras en la ciudad cuando
los semáforos se fueron de servicio, o cuando alguien está cruzando semáforos en rojo, o cuando hay peatones en una autopista, o cuando hay camiones que no deben circular por ciertas calles. Puedo ser alertado cuando se está rompiendo una regla. Más allá de si eso es confirmado un incidente de seguridad o no. Pero alguien está rompiendo una regla y quiero ser alertado, y uso ese sistema de vigilancia para ser alertado. Lo mismo en las redes. Y desde ahí, desde el momento en que tengo una alerta, puedo iniciar de vuelta un flujo de investigación con 4 pasos sencillos, en donde nos va a permitir ver, a raíz de la alerta, saber qué es lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, ir profundizando en el análisis, entender el detalle de esa transacción que es maliciosa o que es sospechosa, o que al menos está rompiendo una regla de algo que determiné como política que no quiero en mi red, y llegar incluso al nivel de evidencia, que es el nivel de ver los paquetes. Esto no lo puedo tener si yo tengo un sistema de Network Detection and Response, así es como se lo llama, NDR, basado en registros, en logs, que es lo que hace típicamente un SIEM. Porque en el log no tengo la evidencia, no tengo el paquete. Además de detectar cuando alguien rompe una regla, también quiero detectar cuando hay algo sospechoso, algo que se desvía de lo normal, una anomalía. Y el sistema que está viendo y aprendiendo todo el tiempo del tráfico puede armar baselines, puede armar líneas bases a través del uso de mecanismos de machine learning. Podemos armar líneas bases que nos permiten entender cuál es el comportamiento de cada dispositivo de la red. Saber ese dispositivo con quién se conecta normalmente un lunes a las 10 de la mañana, en cuánto tiempo lo hace, con qué volumen, saber de las conversaciones y aprender de eso. Y de repente saber que si un sábado a las 3 de la mañana está teniendo una transferencia de archivos desde el servidor de finanzas hacia un host en China, no es normal. Que no puede ser que sea válido, pero por lo pronto es sospechoso y no es normal. Y entonces quiero ser alertado. De vuelta, la analogía con las cámaras es, si estoy monitoreando en la ciudad un sistema de cámaras y veo que un sábado a las 3 de la mañana hay gente saliendo con máscara y bolsos del banco, no es normal. Mínimamente es sospechoso. Es algo anómalo. Quiero ser alertado. Si veo gente trepando una pared, bueno, puede ser el dueño, se olvidó la llave. Sí, puede ser, pero es anómalo. No es normal que el dueño entre a su casa trepando una pared. Entonces vamos a investigar esas cosas. Entonces ese es el segundo mecanismo de análisis y detección, a través de comportamientos anómalos. Y luego viene un tercer mecanismo de detección en las redes usando soluciones de NDR, Network Detection and Response, que es detectar cuando hay algo que ya es un paso más hacia adelante en la confirmación de que es algo anómalo, de que es un incidente de seguridad con mucha probabilidad. Y esto es detectar ciberataques o ciberamenazas a través de IOCs, a través de indicadores de compromiso. Esos indicadores de compromiso es que son la fuente de inteligencia que puedo tener para saber cuando algo que habla con alguien o que habla de cierta manera está dando una infección o una brecha de seguridad. Y eso lo sé por cuestiones de inteligencia, decía. El primer punto, dijimos, era fundamental poder ver el tráfico, no basarme en registros. Y el segundo punto es tener la inteligencia para interpretar ese tráfico y para tener la alimentación de qué cosas son maliciosas y qué cosas no. Esa inteligencia, decían en un slide anterior, nosotros lo vemos a través de Atlas. Atlas es una red de más de 300 sensores, hoy en día casi cercano a los 400, esta lámina quedó un poquito obsoleta, que son sensores que nosotros tenemos en Netscout a través de la adquisición de Arbor, que es un fabricante número 1 reconocido en la industria para soluciones contra DDoS, particularmente en el entorno de service provider desde hace muchos años. El 90% de los Tier 1 de Service Provider usan soluciones de Arbor para monitorear el tráfico en sus redes, detectar y mitigar ataques de denegación de servicios como lo que comentaba al principio. Y para esos Service Providers es fundamental que Arbor
detecte cuando hay anomalías y genere firmas. Y entonces a través de estos más de 300, casi 400 service provider entre Tier 1 y Tier 2, en donde tenemos acuerdos para poner nuestros sensores, estamos recibiendo información o pudiendo monitorear información de prácticamente 1/3 del tráfico de Internet. Ese nivel de visibilidad tenemos con Atlas, lo que nos permite reconocer más de 250.000 malwares, ejemplos, pruebas, muestras de malware por día. Con esa información y ASERT, que es el Arbor Security Engineering and Research Team, que es un equipo de personas, procesos y máquinas automatizadas que analizan esa información que colecta Atlas para generar nuestras propias firmas que nos permiten reconocer distintos tipos de malware. Ese tipo de firmas son las fuentes de inteligencia que alimentan a nuestras soluciones, la de perímetro de AED o el OCI como sistema de NDR o investigación o vigilancia de la red completa. De esa forma, el sistema ahora de vigilancia a través de la visibilidad del tráfico y con la alimentación de estas firmas de inteligencia podemos detectar cualquier tipo de malware, ransomware, robo de información bancaria, conexiones a un comando control de una botnet, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, la analogía sería, si yo tengo un sistema de cámaras vigilando las calles de la ciudad y me llega una información de inteligencia que en un domicilio particular se está traficando droga, es un punto de venta de drogas, puedo focalizar la cámara, tengo la información, tengo la cámara que mira el dato, tengo la cámara que mira el tráfico, pero además tengo la fuente de información que me dice eso, y ahora puedo saber y detectar y mirar en detalle si en ese lugar entra gente y sale gente todo el tiempo, y cómo sale y qué gente es, y seguir también el rastreo de esa gente. Una vez que tenemos los mecanismos de detección, necesitamos mecanismos de investigación, flujos de trabajo para llegar a una conclusión. Si esta alerta que detectamos es algo malicioso o no, y poder dar detalles o conocer detalles de eso que pudo haber sido malicioso. Tenemos distintos mecanismos para hacer eso. Por ejemplo, geolocalización. Lo que decía antes, si de repente en mi red no consume o no hay usuarios o no hay clientes que requieran tráfico con China o cualquier país del mundo que querramos nombrar, quiero que el sistema me alerte cuando hay una anomalía y hay de repente tráfico en ciertos volúmenes con esos lugares que no es habituales. Lo puedo hacer también por geolocalización. Puedo hacer una investigación arrancando desde un tablero general de mostrame qué está pasando en mi red. A nivel macro, mostrame todo el tipo de tráfico y cuáles son las anomalías a nivel de red en general. O podría hacerlo a nivel de host en particular. Cuando tengo una alerta, digo, esta IP, este host, tiene un indicador de compromiso. Ahora podemos ir y ver a ese host. Ir hacia atrás, ver con quién se conectó. Si hubo un movimiento lateral, si intentó infiltrar a alguien más, si logró infiltrar a alguien más y ese alguien más luego con quién habló. Es decir, que podemos hacer lo que llamamos contact tracing. ¿Sí? Haciendo analogías, esto también lo vivimos hace poco con el COVID. Si alguien daba positivo, aislábamos a sus contactos estrechos, hacíamos el contact tracing. Vamos a ver con quién estuvo reunido, vamos a ver si infectó a alguien más. Y eso lo hacemos en las redes. Por último, estas soluciones no deben quedar estáticas, deben tener un desarrollo continuo o una innovación continua. La integración es parte de eso, lo hablábamos al principio, es parte del problema que tenemos que solucionar. Y nosotros tratamos de solucionar ese gap, ese problema, haciendo integración con herramientas de terceras partes, con firmas de terceras partes de IOCs, integrándonos con firewalls para hacer bloqueos, integrándonos también con SIEMs. Nosotros podemos detectar a través del sistema de vigilancia, de monitoreo, de visibilidad, anomalías y alimentar al SIEM, al centro de control donde están los operadores recibiendo los reportes, las llamadas, las denuncias. Nosotros podemos alimentarlo, o también de alguien que llamó y denunció, él puede venir ahora a buscar la evidencia mirando los paquetes que tenemos colectados en nuestra solución. Es decir, es un círculo
que se alimentan integrando el punto de colección de información y reportes con la evidencia que están los paquetes colectados en las ondas. De igual manera, ya lo mencionaba, podemos integrar con los puntos de mitigación, con los firewalls, en el caso de Palo Alto, Checkpoint, que lo estamos desarrollando, o con cualquier otro, Fortinet, a través de API. Todos estos sistemas, y nosotros estamos convencidos de que parte de la integración es fundamental para mejorar la seguridad de las redes, tenemos una interfaz de programación abierta que permite, con comandos sencillos, programar un mensaje desde nuestro sistema para decirle a un firewall, aun cuando no tenemos nativamente integrado, o a un router o a un switch, bloquea esta puerta, bloquea este tráfico, pone esta IP en cuarentena. Son mensajes sencillos, es cuestión de programarlos con programadores con comandos sencillos, instrucciones sencillas de programación. Entonces, ese gap que veíamos al principio, con este tipo de soluciones estamos convencidos que los podemos solucionar porque necesitamos un sistema de alerta temprana. Antes que alguien nos haga el reporte o la denuncia, tenemos que tener visibilidad para detectarlo nosotros. Necesitamos un sistema que esté monitoreando toda la red, no solo el perímetro, todas las conexiones. Necesitamos un sistema que pueda hacer contact tracing. Necesitamos un sistema que pueda ir hacia atrás en el tiempo. Si yo tengo paquetes guardados en mi sonda, de lo que pasó en el último mes, los últimos 2 meses, quizás no había un indicador de compromiso, una firma para un ataque de día cero el día que yo capturé ese paquete. Pero un mes más tarde, 2 meses más tarde, cuando se genera la firma para ese tipo de malware, al recibir la firma, no solamente voy a estar mirando los paquetes que recibo en tiempo real, sino que voy a ir a mirar los paquetes que tengo guardados en mis repositorios de hace un mes. Y puedo identificar que hace un mes fui infectado, no solamente en el momento en que está ocurriendo. Esto es la ventaja que tiene de hacer un Advanced NDR, un Advanced Network Detection and Response, porque el registro, el log, el syslog, no me permite eso. No tengo guardado el paquete para ir tiempo después a analizarlo nuevamente. Entonces convertimos de esta manera ese círculo vicioso que veíamos al principio en un círculo virtuoso. Hay integración de soluciones, le damos una herramienta más eficiente a los recursos de seguridad, al personal de seguridad, que va a hacer que baje el nivel de riesgo y baje el nivel de inversión en distintas herramientas que no se hablan entre sí. Por último, en esta visión de cómo mejorar la seguridad de nuestras redes, quisiera comentar un tercer punto de protección que creemos necesario. Todo lo que hablamos hasta ahora era distintos mecanismos de seguridad que están dentro de la red de nuestra empresa. Ahora, si tenemos un ataque de denegación de servicio y tenemos el Arbor Edge Defense en el perímetro, que es ese que protegía al vigilador, al firewall que no iba a dar abasto si venían muchas peticiones juntas, lo va a poder detectar y parar. Pero lo que va a hacer el atacante con esto es prender más bots, más máquinas, más zombies, para generar más tráfico, con el objetivo de ahora saturar el enlace, la última milla. Si yo tengo un caño de conexión de este tamaño, mando más gente, saturo la puerta. No importa si después el que está dentro puede parar, filtrar, no deja entrar a nadie y demás. La puerta está saturada, nadie más entra. Entonces este sistema también tiene que complementarse con una protección desde la nube. Esta solución se arregla aguas arriba. Y ese aguas arriba es Arbor Cloud. El propio AED puede identificar cuando eso está ocurriendo. Rápidamente. Él sabe cuál es la conexión que hay de última milla, qué ancho de banda, qué capacidad tiene el enlace. Y cuando ve que el tráfico crece, como para buscar saturar ese enlace, enseguida puede mandar una señalización a una nube jerárquica que es Arbor Cloud, para que esa nube tome control de ese tráfico. ¿De qué manera? Anunciando él esa red en Internet. Si él anuncia esa red con mejor prioridad que la propia empresa, teniendo el permiso de la empresa, todo el tráfico desde Internet dirigido a esas direcciones IP ahora va a ir hacia esa nube. En esa nube de Arbor Cloud vamos a poder analizar el tráfico, inspeccionarlo, filtrar lo que corresponda, cortar lo que sea tráfico malicioso y devolver el tráfico legítimo hacia la red, manteniendo ese tráfico limpio. Entonces, con esto queríamos compartir cuál es nuestra visión
desde el punto de soluciones, de seguridad para tener a través de la visibilidad, con mecanismos de adquisición de visibilidad de las redes que existen hace tiempo, cómo podemos reusarlos para tener una seguridad más inteligente. Con esto les quiero dar de vuelta las gracias a todos los asistentes presenciales y virtuales remotos, a la gente de ISACA Week Guatemala 2022 por invitarnos a ser parte de este evento, y entonces sí abrir, si es que hace falta, una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Congreso Internacional ISACA Week 2022. Gracias a ustedes. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas que tenemos para esta conferencia. León Barriagan nos consulta, ¿cómo esta solución se compara con otras que utilizan agentes? Bueno, de vuelta, yo decía que en términos de seguridad, la seguridad siempre se da en capas. Ninguna seguridad es lo suficientemente buena para funcionar sola. Entonces, de vuelta, la analogía, cuando queremos proteger nuestra casa vamos a poner una cerradura, pero también vamos a poner un sistema de alarma, un sistema de cámaras, distintos componentes que nos dan seguridad. Podemos hacer protección con agentes. Por ejemplo, particularmente en los endpoints. Usamos antivirus en nuestros dispositivos. Necesitamos manejo de esos dispositivos también. Se complementan, no es que una es mejor que la otra. Es una capa más que brinda seguridad. Podemos hacer detección de anomalías o de incidentes de seguridad directo desde el endpoint, pero muchas veces desde el endpoint no podemos ver cuando ese endpoint fue a infiltrar a alguien más. ¿A quién más infiltró? ¿O qué dispositivo de red fue intrusado? Entonces necesitamos sistemas de seguridad que detecten en el endpoint a través de agentes, pero que detecten mirando el tráfico de red también. Son complementarias. Muchísimas gracias por tu respuesta. ¿La solución permite la integración con soluciones existentes en el ecosistema? Sí, mencionaba algunos casos. Por ejemplo, integramos tanto en AED como en OCI, el sistema de detección de subvigilancia a través del tráfico de la red. Integramos firmas de terceras partes a través de protocolos estándares como Stick Taxi, estaban mencionados en las láminas. Por mencionar algunos, puede ser Alien Ball, puede ser Anomaly, puede ser Threat Connect, distintos proveedores de inteligencias, de información, de firmas, de indicadores de compromiso. También integramos herramientas de tercera parte del ecosistema como SIEMS, el caso de Splunk, estaba mencionado también en alguna lámina. O mencioné los firewalls, también integramos nuestra comunicación para, de vuelta, creemos que parte del problema es que no hay buenas integraciones entre las soluciones. No queremos ser parte del problema, queremos integrarnos con terceros para poder mejorar ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Y por último, ¿esta solución se integra como soluciones de DOS? Sí. Cuando hablábamos de la AED como punto del perímetro que va a proteger incluso a las otras herramientas de seguridad como los firewalls, eso es una protección de DOS. Y Arbor Cloud también es una protección de DOS, contra ataques de denegación de servicio. Uno mirando ataques todo el tiempo, inline, porque está el tráfico pasando todo el tiempo por el AED, para ataques de a nivel no volumétricos y de aplicación. Y el otro para el caso en donde el ataque es de una volumen tal que satura la conexión de última milla, y eso tiene que ser resuelto aguas arriba a través de una nube. Sí, claramente nuestras soluciones es de vigilancia del tráfico de red, detección de anomalías y malware en la red y de anti-DDoS. No me queda más, en nombre de ISACA Capítulo Guatemala, agradecerte nuevamente y precisamente por tu participación presencial, quiero invitar a René Contreras, quien estará a cargo de darte unas palabras de agradecimiento y un reconocimiento. Muchas gracias. René, por favor. Muchas gracias, Damián y a NetScout por el apoyo a nuestro evento ISACA Week, y queremos entregarte este reconocimiento que dice ISACA Guatemala City Chapter. Presenta este reconocimiento a Damián Mauro por su participación como expositor en el Congreso Internacional de Líderes de Tecnología,
Seguridad, Riesgo y Auditoría, ISACA WIC Guatemala 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Lo vamos a atesorar mucho, lo agradecemos. Es un honor y un placer estar con ustedes. Y para nosotros como vendor que tenemos un equipo dedicado para Latinoamérica, nos encanta tener participación y reconocimiento de nuestros eventos, particularmente de Latinoamérica. Muchas gracias. A ustedes, gracias por el conocimiento y la demostración de herramientas que seguro nos van a ayudar a mejorar la postura de seguridad en las organizaciones. Nuevamente, gracias. Un gusto. Estimados participantes, ha llegado el momento de hacer un breve receso previo a continuar con la serie de conferencias que tenemos preparadas para ustedes. Vamos a hacer una pausa aproximadamente de unos 60 minutos. Nos vemos en una hora. Muchas gracias y te esperamos.
Muy buenas tardes, estimados participantes. Luego de este breve receso, estamos preparados para continuar. Te invitamos a que junto con tus colegas puedan seguir participando de esta serie de conferencias que hemos preparado para ti. Para dar continuidad a esta segunda parte en esta jornada, tenemos el gusto de contar con la participación de Gabriela Reinaga desde México, con el nombre de la conferencia Respuesta a incidentes preparados para enfrentar la adversidad. En época de transformación, ISACA acompaña tu innovación. Gabriela, muy buenas tardes. Un verdadero placer tenerte un año más con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí nuevamente con ustedes. Es un placer estar otra vez compartiendo algo de conocimiento para todos los miembros de ISACA y pues toda la comunidad de tecnologías de información. Gracias por esta oportunidad. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema de respuesta a incidentes que bueno, me acaba de pasar un incidente, así es que estaba planeando ya mi escenario y cómo responder a este. Y bueno, qué mejor ejemplo que lo que me acaba de ocurrir. Estoy en una zona que pues tenemos muy buenas comunicaciones, infraestructura y demás aquí en Guadalajara, aquí en México. Sin embargo, comenzaron a haber unos apagones de luz hace un momento y ya les estaba mandando mensaje diciéndoles, está pasando esto, ¿qué voy a hacer? De inmediato, pues obviamente tienen mi presentación y plan B va a ser que me conecte vía telefónica y alguien me esté ayudando a dar clic. Bueno, pues de esa misma manera las empresas necesitamos, y digo las empresas, todos necesitamos ser resilientes y saber cómo enfrentar esa adversidad que puede ocurrir en cualquier momento. Y ciertamente no era un ciberataque, pero era algo relacionado con la continuidad, en este caso, pues para poder seguir en línea con ustedes y presentarles lo que esta tarde vengo a platicarles y que debemos tomarlo muy en serio porque así como un evento de esta naturaleza, pequeño o grande, puede ocurrir. Me permito en este momento comenzar a compartir mi pantalla para poder presentarles el tema. Vamos a hablar hoy de la respuesta a incidentes y cómo debemos estar preparados para enfrentar esa adversidad. Mi nombre, como ya lo dijeron, soy Gabriela Reinaga, soy directora de Holistics GRC, ya me presentaron por ahí seguramente. Y bueno, esto es algo con lo que debemos lidiar todos los días quienes trabajamos con tecnología. Y eso no significa que nada más sean las personas del área de tecnologías de información, el área de seguridad, es toda la organización, porque hoy día, hablando de transformación digital, nos obliga a saber qué hacer si no podemos contar con la información, ya sea por un evento, una situación como la que les acabo de comentar, que me ocurrió hace unos minutos a mí, pero ¿qué pasa cuando tenemos un ciberataque? Y es entonces donde las empresas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos. Nos tenemos que preguntar, ¿tenemos un plan de respuesta a incidentes? Pues lo mejor sería decir, sí, contamos con él. Tristemente, tenemos algunas acciones para salir avante sobre una situación. Sin embargo, cuando hablamos de incidentes de ciberseguridad, es
poco probable que estemos debidamente preparados para enfrentarlo. Y es entonces donde tenemos que comenzar a desmenuzar qué es un incidente de ciberseguridad y demás, y vamos a llevarnos a lo largo de esta charla para ver qué es lo que debe contar nuestro plan de respuesta a incidentes. ¿Para qué? Para enfrentar la adversidad. Un incidente de ciberseguridad lo podemos definir como un evento que puede indicar que los sistemas o datos de la organización se han visto comprometidos. Y esta se presenta después de una brecha de seguridad, que bueno, es un incidente confirmado en el que se ha accedido o revelado datos sensibles, confidenciales o protegidos de manera no autorizada. Pongámonos a pensar una empresa del sector financiero, qué pudiera estar ocurriendo o qué pudo haber ocurrido o cómo podemos enfrentar un incidente de ciberseguridad. Bueno, pudimos haber tenido un robo de datos, muy común hoy día, simple y sencillamente abrir una página electrónica de alguna publicación y seguramente vamos a encontrar incidentes en todas las empresas de muchas naturalezas, pero siempre es ahí. Es tener datos, sistemas comprometidos que ponen en riesgo la información, que ponen en riesgo nuestra reputación como organización, pero más allá de eso, nos pone en riesgo nuestra operación. Sí, así es. En esta siguiente lámina podemos ver, hay una página que me encanta, por ahí viene el link también para que la observen, y el día de hoy hice una captura de pantalla de lo último que se ha revelado de los incidentes de seguridad más grandes que han ocurrido, y como verán del lado izquierdo, pueden estar observando que año con año se van incrementando. En esta página se tienen todos los datos acerca de aquellos que han sido publicados, ojo, porque hay muchos incidentes de ciberseguridad que ciertamente las organizaciones no revelan en tanto, pues a lo mejor nadie se haya dado cuenta, o para no perjudicar su reputación, o para no, pues, revelar que tuvieron una falla dentro de sus sistemas o que fueron atacados y que evidentemente pueden estar, pues, un tema de multas, algo de cumplimiento regulatorio, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que pues hay de todo tipo de sectores en donde se encuentran estos incidentes. Para explicar un poquito cómo se muestran en esta página, entre más grande es el círculo, es el número mayor de datos que se vieron comprometidos en ese incidente. Y pues algunos son clientes recurrentes, como veremos ahí, Facebook por acá, Capital One, Experian Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es solo una imagen de los más recientes, el tamaño, el impacto que tuvieron y que seguramente si ustedes visitan la página podrán darse cuenta pues cuál fue la situación que se presentó o lo que llamamos nosotros los vectores de ataque. Y bueno, vamos empezando a definir términos, porque sí es importante que planchemos y homologuemos los conceptos. Y vamos a partir que un vector de ataque es esa vulnerabilidad que permite o que permitió tener acceso a una computadora o un servidor de red para entregar una carga útil o un resultado malicioso, es decir, un malware por ahí, o hubo un ataque, un ransomware y demás. Los vectores de ataque en ciberseguridad explotan las debilidades propias de los usuarios, es decir, ese clic que le dimos a una publicación, ese documento que venía adjunto en un correo electrónico y que era un documento malicioso y comenzó ahí por ahí un ataque. Y este vector de ataque puede incluir virus, archivos adjuntos de correo electrónico, páginas web, ventanas emergentes, mensajes instantáneos, salas de chat, ingeniería social y una cantidad diversa de situaciones que nos ponen en riesgo, y un pequeño detalle por la falta de conocimiento o falta de lo que le llamamos el awareness, concientización acerca de qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer, se convierte en el ataque. Y es entonces donde necesitamos identificar cuáles son los vectores. ¿Y por qué es importante hablar de vectores de ataque en un plan de respuesta a incidentes o cómo responder a los incidentes? Pues porque dependiendo de cómo nos estén atacando es de cómo debemos estar preparándonos como organización para que eso
no ocurra o no vuelva a ocurrir. Definitivamente hablamos de que existen dos tipos de compañías. Las que no han sido atacadas, bueno, las que ya han sido atacadas y las que van a atacar. Es un riesgo inherente, el uso de la tecnología tiene un riesgo inherente que se llama ciberataque. Es entonces donde necesitamos estar preparados para responder ante una situación como tal. No voy a hablar mucho acerca de temas técnicos, sino más allá, temas en donde nos podemos sentar con la alta gerencia y explicar de una manera rápida, sencilla y muy clara qué es lo que puede ocurrir, pero más allá es cómo nos tenemos que preparar para que cuando ocurra, porque va a llegar el momento, salir avantes de esa situación con el impacto menor posible. Así es. Regularmente, me gustaría, si hubiese estado ahí presente con ustedes, pedirles que levanten su mano si hay alguno que tenga un plan de respuesta a incidentes y cómo se ve tal respuesta, cómo se ve tal plan. Típicamente, una respuesta a incidentes se ve de la siguiente manera. Así lo vemos. En caso de ciberataque, rompe el vidrio, jale los cables. ¿Por qué? Porque regularmente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder. Simplemente es alarmarnos, avisarle a alguien de TI, a alguien de seguridad, si lo tenemos en casa, o avisarle a algún conocido que es experto en temas de hackeo ético, en temas de seguridad, nos pasó esto. ¿Qué hacemos? Y bueno, regularmente lo que nos encontramos dentro de los top de incidentes de ciberseguridad está el ransomware, que es aquel malware cuya finalidad es impedir el uso a través del secuestro de algún dispositivo que típicamente son de almacenamiento, bases de datos, en donde hasta pues habrá compañías que hayan pagado un rescate, ¿no? Ese sería el top. Después vienen los temas de ingeniería social, que son ese conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para que las víctimas divulguen información confidencial o permitan el acceso a una infraestructura. Es decir, como pues adivinando los temas de el password, algunos datos personales, porque muchas veces pues la fortaleza de los passwords no es muy grande, entonces pues ingeniería social ese sería otro tipo de incidentes. Y por último, y no menos importante dentro del top 3 que traigo yo en esta lista, hay muchos más, son los ataques de DOS. Este ataque que aprovecha todos los límites de la capacidad que tienen las infraestructuras tecnológicas para saturarla y finalmente inutilizarla. Hoy día ya tenemos algunos controles por ahí, que el CAPTCHA, que no soy robot y alguna validación para saber que somos seres humanos los que estamos intentando hacer alguna actividad dentro de los sistemas. Sin embargo, siguen ocurriendo, siguen pasando y no sabemos o no las empresas no tienen una manera eficiente de responder a esos ataques. Y evidentemente cuando no podemos responder de manera eficiente, pues eso genera retrasos en nuestras operaciones, genera retrasos en la obtención de la información para la toma de decisiones. Estamos hablando de datos, a lo mejor financieros, operativos, de producción, etcétera, etcétera. Y peor aún, cuando tenemos un ataque, muchas veces se ven comprometidos datos que por regulación debíamos tener bajo nuestro cuidado y no permitir el acceso a nadie que no debiera tenerlo, ¿de acuerdo? Y es entonces donde cuando hablamos de respuesta a incidentes, debemos hablar de que debemos contar con una metodología para manejar varios incidentes de seguridad, ya sea por amenazas cibernéticas o violaciones de datos o algún otro tipo de amenaza que se encuentre en el mercado y que, bueno, son muchas. Podemos hablar del phishing, smishing, vishing, de todos los phishing y todas las maneras de que puedan obtener de información o puedan tener acceso no autorizado a nuestros datos, a la información de la compañía. Y es por eso que el plan de respuesta a incidentes, lo vamos a denominar por IRP, por sus siglas en inglés, bien construido puede corregir una vulnerabilidad potencial para prevenir futuros ataques. Es decir, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Y es ahí donde viene la parte del reto. Yo y muchos de ustedes que hemos estado en las áreas de auditoría, seguramente cuando hemos llevado a cabo alguna auditoría,
y estamos revisando controles generales, y estamos haciendo la entrevista, y estamos revisando qué es lo que tienen, con qué cuentan, pues empezamos con las básicas. ¿Cuenta con un plan de recuperación en caso de desastre? Sí o no, o parcialmente. Y después, ¿cuenta con un plan de continuidad de negocio? Probablemente cuento con algunas situaciones para dar respuesta a algunas situaciones que interrumpieron nuestra operación, pero una respuesta a incidentes, a ciberataques, pocas veces lo hemos visto, a pesar de que es algo cada día más común. Y es por eso que necesitamos saber cómo enfrentar un ciberataque, cómo enfrentar un incidente. Como les comenté hace un momento, no vamos a llegar a temas técnicos porque, bueno, para eso les vamos a dejar esa tarea a los encargados de la seguridad de la información dentro de las organizaciones o los consultores con los que muchas veces trabajamos. Y que, bueno, lo importante aquí es saber que existen metodologías que nos pueden apoyar para lograr tener un buen plan de respuesta a incidentes. Y de eso les voy a hablar brevemente. Me gustan los números, así es que lo dejo en 3 pasos básicos, de los cuales vamos a hablar el resto de la sesión, para poder elaborar y enfrentar un incidente de ciberseguridad. Bueno, la pregunta, ¿cómo enfrentar ese incidente de ciberseguridad? Paso número 1, reconocer que puede existir un incidente de ciberseguridad. Como les dije hace un momento, ante los incidentes hay 2 tipos de empresas, las que ya fueron atacadas y las que van a atacar. Es decir, que eventualmente a todos nos va a tocar, pero hay que estar preparados para ello. En mis primeros años de auditoría, en algún momento con un cliente observamos que había una oportunidad de mejora, por no decir la observación de que había un riesgo latente e importante acerca de una pérdida de información, y el cliente nos respondió: a mí no me van a atacar, ¿qué interés pueden tener en mí? Y entonces, pues, de pronto esa pregunta, al tratar de responderla, sí nos desarmamos por el tipo de industria que era. Nos preguntábamos, bueno, sí es cierto, ¿qué interés puede tener un atacante en esa empresa? Pero después de meditarlo unos minutos, nos dimos a la tarea de tratar de explicarle, es que, o una de dos, o puedes tú ser el objetivo, o puedes ser el medio para lograr un ataque mayor. Me voy a explicar un poquito más. La mayoría de las empresas, si no es que todas, tienen datos personales de sus empleados principalmente, ¿sí? Y es entonces donde, al haber datos que pueden ser vulnerados, pueden ser explotados, evidentemente se vuelven y se convierten en un foco de atención y que eventualmente los van a querer atacar. O por el contrario, o por el otro lado, perdón, pudiera ser que sean el medio para poder llegar a otros objetivos. Y es entonces donde tenemos que voltear a ver que no hay objetivo pequeño, no hay enemigo pequeño, y no porque no tengamos una visibilidad alta dentro de los medios o dentro del mercado o dentro de la industria en donde estamos desempeñándonos, van a dejar de atacarnos. Es importante reconocer y recordar eso todo el tiempo para poder estar bien atentos, que debemos llevar a cabo acciones y planes que se conviertan en acciones para responder a los incidentes de ciberseguridad. Ese es el punto número 1, generar la conciencia, reconocer que nos pueden atacar. Y la mayoría de las organizaciones no tienen a alguien, salvo una observación, a lo mejor en el resultado de una auditoría, que reconozca, que les levante la mano y apunte que existe un riesgo. Y cuando no hay una conciencia, un reconocimiento por los altos cuerpos o por la alta gerencia acerca de que esto puede ocurrir, muy probablemente no se vaya a planear nada para responder a incidentes de ciberseguridad. Pero bueno, asumiendo que tenemos una alta gerencia, unos órganos de gobierno, un consejo de administración comprometidos en la seguridad y en el manejo de los riesgos por el uso de la información,
asumimos que, bueno, reconocen que van a llevar a cabo la planeación de respuesta a incidentes y es entonces donde nos seguimos al paso número 2, en donde vamos a elaborar el plan de respuesta a incidentes tal cual. Yo les comentaba que pues no tenemos por qué inventar el hilo negro, lo podemos hacer a través de la guía 861 de la NIS, que es la Guía de Seguridad para la Gestión de Incidentes, emitida por el NIS, que es el Instituto de Normas y Tecnología, que pertenece al Departamento de Comercio de los Estados Unidos y que ha publicado esta Guía de Seguridad para la Gestión de Incidentes. Muy buena pregunta. Efectivamente, voy a tratar de ir respondiendo porque se van relacionando. Si no, las dejo al final. Pero en este caso me pregunta por aquí, Janet, ¿cómo hacer entender a la organización que deben atender esos riesgos? Solo prestan atención a la seguridad de información cuando algo pasa, pero si no pasa, no prestan atención. Yo te voy a comentar la base o mi función actualmente, además de consultoría, es ser parte de algunos comités, ya sea de auditoría o de tecnología o de riesgos dentro de algunas organizaciones aquí en mi país, en México. Y mi labor es generar conciencia, pero no solo decirles los pueden atacar. ¿Sabes cuándo van a tomar conciencia y van a querer llevar a cabo una iniciativa de esto hasta el final y tener un buen plan de respuesta a incidentes? Cuando les mostremos el impacto económico. Ciertamente una empresa, cualquier organización, salvo que sea sin fines de lucro, está para generar beneficios económicos o servicios, independientemente que no sea dinero, es servicio, pero decirle cuánto te costaría no tener tus datos para la toma de decisiones. ¿Cuánto te costaría estar tomando decisiones con datos que ya se vieron comprometidos? ¿Cuánto te costaría una multa por haber perdido los datos o por no haber cuidado adecuadamente los datos que te fueron entregados por los titulares? Y es entonces donde realmente, perdón que lo diga así, cuando les tocamos el bolsillo, es decir, el dinero, ahí comienzan a hacer conciencia. Y yo lo sé, para algunos va a decir, bueno, es una pequeña multa. Paso número 2, recuérdenles que es un tema de riesgo reputacional. No se ve muy bien que estemos perdiendo los datos de los clientes, de los socios de negocio, de nuestros empleados y que sepan que de ahí salieron. Y punto número 3, y no menos importante, que me ha tocado experimentarlo y vivirlo, al menos aquí en nuestro país y seguramente en los suyos, cuando se llevan a cabo auditorías externas, pues estas son la revisión de saldos y cifras que se extrajeron de unos sistemas y es entonces, quizá la compañía no le parezca cosa importante, pero muchos auditores estarían o se encuentran preocupados cuando tienen que dar una opinión en un dictamen fiscal o financiero acerca de los números que están revisando y saber que durante el periodo esperado de confianza hubo un ataque. Y es entonces donde tenemos que voltear a ver y decirles, tienes 3 razones. 1, estás tomando decisiones equivocadas. 2, tu riesgo reputacional se pone en un nivel muy alto. Y 3, quizá no haya un auditor que desee firmar una opinión fiscal o financiera respecto de tus estados financieros porque no confía en la fuente, porque se vio vulnerada y no sabemos si esos datos se manipularon nuevamente. Entonces, ahí tienes tres razones muy buenas para decirles a la alta gerencia de tenemos que tomar acción, tenemos que tener un plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Por acá me preguntan, ¿y si el incidente incluye datos personales, empieza el impacto legal económico? Exacto, efectivamente. Entonces, Iván, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos voltear a ver y decirles, ustedes están perdiendo datos y la mayoría de los países hoy día, afortunadamente, ya cuentan con protección de datos personales y estos, a su vez, se encuentran pues ya con algunas multas y pues yo creo que preferimos invertir el dinero en otras cosas y no en pagar multas, ¿verdad? Y bueno, volviendo al tema de la publicación, además de que les vamos a decir, no se preocupen, alta gerencia, directores,
ya existe una guía que nos ayuda a llevar a cabo o a desarrollar un plan de respuesta a incidentes, y esta guía está disponible para todos y con un buen acompañamiento o una buena preparación del personal dentro de la organización se puede llevar a cabo un muy buen plan de respuesta a incidentes. Como les decía, es la guía NIS 861 y que esta guía pues pretende ayudar a todas las organizaciones en establecer esa seguridad informática necesaria para tener la capacidad de respuesta a incidentes. Tener la capacidad, no decimos que somos infalibles, pero el impacto va a ser menor. En esta publicación vamos a encontrar todas las pautas de gestión de incidentes para el análisis de datos, cuál sería la respuesta apropiada, cómo llevar a cabo el desarrollo de escenarios y cómo podríamos dar respuesta a cada uno de esos escenarios. Son cuatro áreas muy sencillitas de seguir, que las vamos a ver a continuación, porque eso ya es echar a andar el plan. Primero, pues vamos a convencerlos, nos va a pasar. Segundo, no estamos solos, ya hay una guía que podemos seguir y nos puede ayudar para el desarrollo de nuestro plan de respuesta a incidentes. Y bueno, punto número 3, porque aquí esto es rápido, corto y directo, para que lo lleven, lo apliquen y lo tengamos presente. Es el plan en sí. Me gustó ponerlo así en colores diferentes para llamar la atención, pero simple y sencillamente nos lleva a través de estos 4 sencillos pasos que nos indica la norma, que son preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación y actividades post-incidente. Muy importantes todas y cada una de ellas. Las voy a mencionar porque definitivamente yo los invito a que descarguen la guía, ya se encuentra en inglés, en español, el idioma de su preferencia, para que puedan llevar a cabo el desarrollo de un plan de respuesta a incidentes. En la preparación, pues necesitamos prepararnos para atender incidentes. Pero es decir, estoy consciente, hago conciencia, estamos todos conscientes de que esto puede ocurrir. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentarlo cuando ya está ahí? Pero fíjense algo interesante que nos tiene que preparar para prevenirlos. ¿Por qué? Porque, pues sí, es el riesgo inherente, pero debemos poner controles preventivos. Necesitamos llevar actividades preventivas para no tener que llegar a ese momento. Y si tuviésemos que llegar a ese momento, bueno, estar preparados para atender el incidente. ¿De acuerdo? Sí, al final se los pongo, César. Muchas gracias por recordármelo. Punto número 2, bueno, detección y análisis. Identificar esos vectores de ataque. ¿Qué es lo más común que nos suele ocurrir como compañía? No tenemos buena preparación, no tenemos buenos cursos de awareness o un programa de concientización para nuestro equipo, o lo tenemos, pero no lo llevan a cabo, o nos falta a lo mejor más equipo, más infraestructura, más comunicación entre diferentes áreas, identificar algunos eventos que ya correlacionados nos dan una señal de un incidente, que ese sería el segundo punto de la detección y el análisis. Es entonces donde tenemos que voltear a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son nuestras áreas más vulnerables? Son las personas, son nuestros equipos, son nuestros proveedores, porque recordemos que muchas veces ya hoy día dependemos de proveedores externos y muchos de ellos nos pueden poner en riesgo. Entonces, identificar cuál sería el vector de ataque, cuáles serían las señales para identificar que existe algo anormal y actuar en consecuencia. ¿Cuáles serían nuestras fuentes de información e indicadores? Es decir, ¿tenemos alguna herramienta que esté ejecutando evaluaciones y esté dándonos algunos patrones de conducta respecto a algunos intentos de ataque, etcétera, etcétera? Un segundo. Me emocioné demasiado. Que nos puedan estar dando algunas tendencias, picos, a lo mejor horarios en los que están intentando atacarnos, días de la semana, días del mes, personas que están accediendo a ciertos sitios, pero eso es hacia el interior. Hay que voltear a ver qué está ocurriendo en el exterior, qué está ocurriendo en el medio, dentro de los de nuestros sectores, quiénes han estado siendo atacados, por qué, en qué momento, etcétera, etcétera. Hacer toda esa tarea de análisis, documentar, porque no es nada más verlo, observarlo,
emitir una opinión y quedárnoslo. Comentarla, documentarla, compartirla, priorizar cuáles serían los incidentes más recurrentes, pero también cuáles serían la información que pudiera ser más vulnerada, y entonces ver de qué manera vamos a generar esos mecanismos de detección y análisis. Por otro lado, viene todo lo que ya es contención y erradicación y recuperación. Es decir, a ver, ya nos preparamos, nos pusimos alerta, tuvimos controles preventivos, ya tenemos algunas tareas ahí de detección, de análisis de datos, de información, de tráfico, de qué es lo que está pasando por nuestras redes, etcétera, etcétera. Pues ya ocurrió el hecho. Sí, pues nos pegó. Yo les dije que había dos tipos de empresas, las que ya habían sido atacadas y las que van a atacar. Entonces, pues ya nos tocó. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a contener esa situación? ¿Qué va a pasar? Yo creo que a lo mejor la mayoría pensaría en caso de ciberataque, jale los cables y apague desconecte el equipo, ¿no? Pudiera ser una opción, quieren que sepan, dentro de algunos planes de respuesta a incidentes está eso, no tanto como arranque los cables, pero sí es desconecte, pero todo va a depender del tipo de ataque que estemos teniendo, porque si llegamos a alterar la escena del crimen, entre comillas, pues pudiéramos no poder analizar qué fue lo que pasó o qué tanto se llevaron. Pero bueno, eso es un tema ya más técnico, con mayor profundidad, y que bueno, en otra sesión seguramente lo podrían profundizar. Pero bueno, en contención, erradicación y recuperación tenemos por aquí qué estrategia. ¿Alguien tiene un micrófono habilitado por ahí? Bueno, ya me dirán. Que vamos a elegir una estrategia de contención, es decir, vamos a dejar que pase para observar o vamos a cortar la circulación de datos para que ya no haya más fuga. Todo va a depender qué es lo que estamos identificando que se está llevando. ¿Qué vamos a hacer también dentro de la contención, erradicación y recuperación? Recolectar y manejar las pruebas. Como yo les decía, pues podemos ver que se está yendo, pero necesitamos ver hacia dónde, qué se está llevando de información, qué está saliendo, qué tipo de información se está llevando, para poder tener ese manejo de pruebas para posterior hacer el cierre del incidente, ¿no? Otra actividad que debemos tener ahí en cuenta es la identificación de los hosts atacantes, en donde necesitamos identificar en la medida de lo posible, claro, y en la medida de las herramientas y en la medida de todos los escenarios que teníamos ahí puestos, cuáles son los hosts atacantes. Y por último, en esta sección sería la erradicación y recuperación. A ver, ya. Contuvimos el ataque, cortamos la fuga, ya no pasa nada, vamos a ver cómo nos recuperamos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, parece que sí, pero ¿qué creen? Necesitamos aprender y volver a prepararnos para saber qué fue lo que pasó. Y esta es la parte, digo, todas son muy importantes, pero esta es la parte que una vez que ya contuvimos el ataque, que ya no tuvimos más fugas de datos y demás, se olvida. No hay información relacionada con qué fue lo que pasó. Y es entonces donde tenemos que voltear a identificar y llevar a cabo actividades precisas, documentadas y muy bien elaboradas respecto a la actividad posterior al incidente. Lecciones aprendidas. ¿Qué nos faltó hacer? ¿Qué hicimos de más? ¿En dónde invertimos más tiempo? ¿Quién estuvo presente? ¿Qué nos faltó conocer? ¿Qué nos retrasó más? ¿Qué información se llevaron? ¿En qué momento fue? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto en la actividad posterior al incidente es la utilización de los datos recogidos del incidente, es decir, la escena del crimen. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tanto se llevaron? ¿Qué sí lo seleccionaron? ¿Se quedó aquí? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Por dónde? ¿Con qué velocidad se estaban yendo los datos? Y por último, y no menos importante, la conservación de las pruebas. ¿Por qué la conservación de las pruebas? Estaba yo en una sesión hace unos días hablando de esto, y el tema de conservar las pruebas es para poder llevar a cabo un análisis forense, para poder definir de verdad qué fue lo que pasó y poder reconstruir. Y la mayoría de las veces, si nosotros no tenemos la debida cadena de custodia, para eso hay otros estándares, no podemos hacer la recreación de los eventos y definir realmente qué fue lo que pasó. Ya lo contuvimos, ya
cerramos la brecha, pero ¿cuál fue el vector de ataque? ¿Por dónde nos atacaron? ¿Qué nos falló de nuestro plan? Porque digo, aquí ya teníamos un plan hecho. Entonces, es importante voltear a ver qué sí debimos haber hecho, qué no y qué nos faltó. Para eso tenemos estas actividades posteriores al incidente. Y bueno, estos serían los 3 pasos, pero no estarían completos si no les digo que debe incluir un Incident Response Plan, un plan de respuesta a incidentes. Primero que nada, ¿para qué lo queremos? La misión, la estrategia, los objetivos de qué queremos proteger, a quiénes, qué áreas, qué datos, en qué momento, si es 1, 2, 3, 4 organizaciones, si tenemos que protegernos de los proveedores, etcétera, etcétera. 2, como bien lo mencionaban, la aprobación de la alta gerencia, un enfoque organizacional para la respuesta a incidentes, que todos estemos comprometidos y reconozcamos que nos pueden atacar y que tenemos que trabajar en consecuencia. 3, cómo se comunica el equipo de respuesta a incidentes con el resto de la organización y con otras organizaciones. Es decir, nos están atacando. No es nada más salir corriendo a tratar de mitigar o contener la situación, sino ¿qué vamos a informar? ¿En qué fase del ataque estamos? ¿Ya lo contuvimos? ¿Ya lo erradicamos? ¿Ya sabemos dónde fue? Algo importante que siempre nos pasa es esa falta de planes de comunicación, y esto es importante porque recordando que si nos están robando los datos o tuvimos una pérdida de datos, una fuga, un ciberataque, pues ciertamente tenemos que reportar seguramente a alguna entidad regulatoria, a nuestros terceros interesados, nuestras partes relacionadas y muy importante, a los titulares de los datos cuando hablamos de datos personales. Y es entonces donde tenemos que tener un plan de comunicación, quizá en cada fase, quizá al final, va a ser unos niveles ahí de liberación de datos, pero bueno, un plan de comunicación. Eso es lo que debe contener. Otro punto, métricas. Vamos a medir la capacidad de respuesta a incidentes y qué tan efectivo fue nuestro plan. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo esas lecciones aprendidas de las que hablábamos en la lámina pasada. Por último y no menos importante, sería una hoja de ruta para madurar esa capacidad de respuesta a incidentes. Ya nos pasó. ¿Nos puede volver a pasar? Sí, nos puede volver a pasar. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. ¿Cómo? Ya sabemos cómo nos ocurrió antes. ¿Qué nos puede volver a ocurrir? Eso mismo o eso más, algo más grave o algo completamente diferente, pero necesitamos estar preparados porque sabemos que somos vulnerables. El hecho del manejo de información electrónica pues tiene su riesgo inherente, insisto, y es entonces donde tenemos que voltear a ver que debieran estar trabajando pues en mejorar este plan, ¿de acuerdo? A ver, ¿me pueden decir si ya no se oye ese ruido? Comiendo Totrix. No sé cuáles son los Totrix. Ya no. ¿Qué creen? Era mi ventilador. Pero gracias por comentarlo, Mario. Bueno, ¿qué retos nos vamos a encontrar? Pues primero comenzar, reconocer que necesitamos hacer algo, actuar. Ese reconocimiento de la necesidad de un plan de respuesta a incidentes. No es nada más de, como decimos aquí en México, pues que sea lo que Dios quiera. No, no puede ser así. Necesitamos y debemos dar respuesta a todos a nuestras partes interesadas, a nuestros accionistas, a pues muchísimas personas que nos han confiado sus datos o que van a tomar decisiones con los datos que tenemos a nuestro cuidado. Identificar los escenarios para crear el plan de respuesta a incidentes, porque fíjense que en los escenarios muchas veces nos quedamos con los típicos, pero necesitamos pensar un poquito mal y un poquito más allá de lo que pudiera ocurrir dentro de la organización, alrededor de la organización, alguien que venga a la organización, considerar cultura, considerar temas de ética, etcétera, etcétera. Y ya que tenemos todo eso en una muy buena intención y voluntad, pues comenzar a crear el plan de respuesta a incidentes. Sí, comenzar a crearlo. ¿Cuánto puede llevarnos? Todo va a depender qué vectores de ataque queremos estar enfrentando, qué activos
informáticos vamos a querer proteger, cuánto es el presupuesto y a lo mejor sería dividirlo en algunas fases, ¿no? Para poder llegarlo. Y por último y no menos importante, pues que funcione porque el papel aguanta todo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de respuesta a incidentes en papel, es perfecto. Todo va a funcionar y todo va a ocurrir como nosotros imaginamos ese escenario. Sin embargo, la realidad nos muestra otra situación la mayoría de las veces y nos encontramos que o funcionó o no funcionó o funcionó parcialmente. Entonces, dentro de los retos pondría esos. Si tienen alguno otro, pues les agradecería que lo comentáramos al final de la sesión. Y bueno, ya para dejar algunas preguntitas por ahí y tiempo a disposición de ustedes, pues mis conclusiones principalmente es que contar con un buen plan de respuesta a incidentes apoya a las organizaciones a ser resilientes y poder enfrentar la adversidad. Hoy día creo que todos necesitamos pensar en que podemos ser atacados y cómo debemos reaccionar para poder seguir operando. De mi parte, rápido, pues ha sido todo. Abro el micrófono para preguntas, respuestas, comentarios. Dígame. Posición, quisiéramos hacer una consulta. ¿Qué podemos hacer para entender a la alta gerencia de que se necesita una persona con habilidades y competencias de IT y seguridad de la información? Tienes a una persona con estudios de nivel medio en el área de informática, por ejemplo. Mira, definitivamente recordemos, es que les voy a platicar qué es lo que yo veo. La persona del área de informática, hoy día muchas organizaciones todavía la ven como la responsable de todo lo que ocurre alrededor de la tecnología y eso ya no es posible. Lo utilizamos para todo y necesitamos especialistas. Y es entonces donde una persona que se encarga de nuestra área de informática, de nuestros sistemas, de nuestros servidores, nos puede apoyar para alimentarnos de información de lo que puede estar ocurriendo, pero no va a ser la persona que 100% se puede hacer cargo de desarrollar un plan de respuesta a incidentes. No puede porque ya su operación lo tiene completamente ocupado y la mayoría de las veces necesitan el apoyo de un especialista. Para eso hay muchas personas dedicadas 100% al tema de respuesta a incidentes, continuidad del negocio. Aquí tienen ustedes a María Ureña, no me dejarán mentir, una especialista en temas de continuidad y respuesta a incidentes. Entonces, ahí tienes. ¿Qué es? Invita a un experto, zapatero a tus zapatos, ya sea interno o externo, un outsourcing o un insourcing, pero necesitas un experto. No des más tareas al informático, por favor. Gracias, Gabriela. ¿Cómo podemos usar el NIST con COVID para la definición de un área de gestión de incidentes? Muy buena pregunta. Fíjate que desde el 2014 que nació el Cybersecurity Framework derivado de una orden ejecutiva del presidente Obama, y ya en 2014 teníamos nuestra versión de COVID-5, recordarán. ISACA se dio a la tarea de hacer un mapeo de cómo implementar el Cybersecurity Framework con COVID. Y además, ¿por qué traigo a la mesa Cybersecurity Framework? Porque ustedes recordarán que Cybersecurity Framework nos tiene esas 5 fases, que es de detección, respuesta, identificación, respuesta, recuperación y se me olvidó la última, pero bueno, ahorita me acuerdo. Y al final del día, si observan, la NIST también tiene esas fases. Y todavía mejor, quienes conocen COVID, tenemos uno de los procesos de gestión relacionado con respuesta y atención a incidentes. Entonces, ahí tenemos todo. Y recordemos que COVID es el marco que incorpora todas las buenas prácticas, entre ellas la NIS 861. Así es que ¿Consideras tú que la gestión de incidentes puede estar inmersa dentro del área de ciberseguridad?
Una parte sí, claro. Hablábamos de un tema dentro de las slides donde estábamos hablando de métricas. ¿Quién nos va a estar alertando de las capacidades? Dentro de la detección y análisis, todas las señales de incidentes, parte de las tareas de las personas de tecnologías de información, de la parte de ciberseguridad, de un SOC, de un NOC que tenga por ahí, va a estar, su labor es estar vigilando y observando esas señales y esos indicadores, esas métricas para poder decirnos algo está pasando aquí. Hay que echar a andar el plan de respuesta a incidentes. Algo importante que mencionabas, Gabriela, es que deben de ser personas especializadas en toda esta gestión. Ahora, la pregunta sería, con base a tu experiencia, ¿cómo podemos especializar a nuestros equipos, a nuestro personal en la gestión de incidentes? Yo comenzaría por sensibilizarlos en temas de riesgos. Saber que existen riesgos, estos se pueden materializar y generar los escenarios. Partiendo de conocimientos, yo los alimentaría si fuera una receta, le pongo un tema de riesgos, los hago conscientes de la importancia del negocio, de toda la parte de cumplimiento regulatorio, de las buenas prácticas que debemos de cumplir, para entonces definir a dónde estamos expuestos, considerar qué es todo lo que hay alrededor de ciberataques, para entonces empezarlos a involucrar en estos temas. En la actualidad, el tema de continuidad de negocios es fundamental. ¿Cómo abordamos entonces la gestión de incidentes dentro de esta continuidad de negocios? Sí, definitivamente es parte de, porque tenemos que dibujar los escenarios, y si un escenario hace que pueden haber ataques que los usuarios finales ni cuenta se den, es muy transparente para ellos. Acá tenemos un área de seguridad, atacando o defendiendo nuestras bases de datos en nuestros sistemas, pero hay en otras ocasiones donde sí se pueden llegar a interrumpir operaciones. Entonces, hay que considerar como uno de los escenarios de la continuidad del negocio es el tema de ciberataques y cuál sería su papel de respuesta a incidentes. Sí se tiene que considerar ahí. ¿Consideras tú, o más bien, podrías apoyarnos en indicarnos si existe algún software o alguna herramienta que nos puedas recomendar para la gestión de incidentes? Fíjate que no tengo aquí a la mano algún software, pero si recordamos, créanme que el jueves que esté por allá con ustedes en Guatemala, se los comento. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, y definitivamente vamos a ir cerrando el espacio de preguntas. Tenemos una más por acá y me gustaría hacértela. ¿Cuánto tiempo puede tomar la implementación de este tipo de procesos? Híjole, yo creo que dependiendo del tipo de escenario, es algo tan sencillo como que si sabemos que un vector de ataque es ingeniería social, pudieras tener sesiones de aprendizaje de un día para el personal, con los diferentes tipos de escenarios en los que se pudieran efectuar, hasta no sabemos qué tan sofisticado pudiera ser el ataque y todo depende de qué estás protegiendo. Ahí sí depende. Es la peor respuesta, pero sí, depende. Ha sido un verdadero placer contar nuevamente un año más con tu participación dentro de el Congreso de ISACA WIC Guatemala 2022, Gabriela. No, gracias a ustedes. Me gustaría pedirte si tú pudieras darnos 2 recomendaciones más a nuestra audiencia. ¿Con qué podríamos cerrar esta conferencia? Número 1, entender qué es lo importante para el negocio, porque sé que la mayoría en estas sesiones somos personas técnicas o de las áreas de tecnología. Entonces, recordar qué es importante para el negocio y ser empáticos con ellos y decirles que sí me interesa cuidar su información. Ese sería el punto número 1. Y punto número 2, estar siempre bien informados de cómo puede impactar económicamente a la organización, para poder entonces decirles en su lenguaje, porque eso es lo que necesitan ver, para poder convencerlos de llevar a cabo un plan de respuesta a incidentes, todo el desarrollo de esta iniciativa. Gabriela, muchísimas gracias. Será un placer tenerte en Guatemala. Por el momento, pues tenemos que finalizar esta conferencia, pero no sin antes nuestro mayor agradecimiento para ti.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues ya tienen ahí mis contactos, pero sigo a sus órdenes. Y gracias nuevamente por la invitación. Gracias por esta labor que llevan a cabo ustedes, ISACA, Guatemala, para el beneficio de toda la comunidad. Feliz tarde, Gabriel. Hasta pronto. Bye, bye. Estimados participantes, pues este es precisamente el momento que tenemos para recordarte que puedes realizar las evaluaciones de cada una de las conferencias que está culminando. De esta manera vas a poder generar de inmediato tu diploma de participación y hacerte acreedor a los CPEs correspondientes. Para dar continuidad a la serie de conferencias que tenemos programadas para ti, a continuación contamos con la participación de Rosa Damaris Díaz, quien nos acompaña desde República Dominicana. El nombre de la conferencia es Tercerizar los servicios de TI, felices para siempre. Rosa, con más de 30 años de experiencia laboral con funciones como analista, diseñador y programador de sistemas de información, auditor de sistemas e entidades financieras, también como docente en universidades del país e institutos especializados a nivel de grado y posgrado. Activa colaboradora en ISACA Santo Domingo, siendo parte de los miembros fundadores, actual, pasado presidente inmediato y tesorera. En época de transformación, ISACA acompaña tu innovación. Rosa Damaris, muy buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. Primeramente, ¿verdad? Es obligatorio dar las gracias a ISACA Guatemala por la invitación que hoy nos hiciera. Realmente es un privilegio estar dentro de, compartiendo con tantos amigos, aunque sea por este medio, poder escuchar de sus conocimientos que siempre nos ayudan a alimentar, bueno, nuestra profesión, todo lo que queremos hacer y aportar a toda la comunidad isaquiana. Bueno, me encantó la presentación de Gabriela. Felicidad de Gaby, una amiga entrañable. Un abrazo. Gracias a todos allá. Y bueno, comenzamos con la presentación del día de hoy. Ya Gabriela la escuché, realmente la disfruté. Nos estuvo hablando de riesgos que podemos estar nosotros enfrentando con lo que es la ciberseguridad. Y es un proceso, como ella dice, que puede afectarnos cuando tercerizamos uno de los procesos de tecnología. Y de eso precisamente vamos a estar hablando hoy. Y el título de esta conferencia sería, en compañía de mi amigo Juan Carlos, estuvimos haciendo este título porque queríamos darle ese énfasis de que muchas empresas tercerizan los servicios de TI, creen que con eso, bueno, pues ya tienen todo solucionado. Entonces el título es Tercerizar los servicios de TI y fueron felices por siempre. Iniciamos. Y para iniciar, me gustaría primeramente introducirme.
con una historia que yo siempre la recuerdo. Fue un maestro mío en una de las clases de mi maestría, que siempre está presente como en mi mente cuando hablo de tercerización. Y se lo digo a mis clientes cuando me dicen, no, es que yo prefiero hacer un proceso y no pagar por ello, o pagar poco y que me lo hagan para cumplir, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez este maestro nos dice a todos los participantes de la clase, no te compliques. A él se le pichó la goma y me dice, oye, cuando a ti se te picha una goma, no te compliques. No te ponga a cambiarla. Si hay personas que pueden hacerlo, te vas a ensuciar la mano, te vas va a durar más, puede ser que lo ponga mal y sufra un accidente. Pues igualmente pasa también muchas veces en la casa. En la casa, mi esposo siempre quiere ayudar, apoyar y quiere arreglarlo todo por no pagarle a alguien externo que lo haga. Y normalmente comienza a arreglar ebanistería, plomería, pero ¿qué pasa? A veces no queda bien hecho. ¿Por qué? Porque esa no es su expertise, esa no es su experiencia. Él tiene otra profesión, tiene otra experiencia. E igual pasa cuando a mí me dicen, ¿y cómo yo hago un estado financiero? Yo no soy contador, eso es pídeselo a un contador. Pues bueno, quise iniciar con esta historia por el simple hecho de que muchas veces las empresas no tienen recursos para poder hacer un proceso de manera adecuada, tal como se lo requiere el regulador. Quizá yo trabajé mucho tiempo como regulador, como supervisor de entidades de intervención financiera. Y la respuesta de las entidades más pequeñas era, yo no tengo recursos para hacer eso. Yo no puedo tener personal para hacer esa función. Y nosotros le decíamos, pero tú tienes riesgos. Tú tienes riesgos que tienes que gestionar basado en lo que tú estás haciendo en tus transacciones, en tus operaciones, en tu naturaleza, en tu tamaño, pero eso no quita que tengan riesgos. Y por eso le recomendábamos, ¿no?, que comenzara a realizar esta estrategia, que estableciera dentro de sus empresas ciertas estrategias de hacer alianza estratégica con empresas o bancos del mismo sector, con el mismo tamaño, con la misma problemática de recursos, limitantes de recursos, porque al final era un incumplimiento para la entidad que esto no se realizaba. Entonces, la tercerización de servicio tiene que verse, ¿verdad?, como una alianza estratégica con alguien de mi entorno que tiene el expertise para realizar una función que por limitantes de recursos, por limitantes de personal, por quizá tener un enfoque mejor o más afianzado a lo que hago como negocio y no estar realizando funciones que quizás un tercero puede brindar. Entonces, muchas veces, normalmente tenemos que ver la tercerización de este punto de vista. Desde el punto de vista que la tercerización de servicios de tecnología, las cuales soportan todo el negocio, tiene sus riesgos, ¿verdad? Y además esas tecnologías pueden ser muy costosas, pueden ser muy complejas. Entonces, necesito personal que tengan la capacidad y las competencias para manejar esas tecnologías. Necesito una plataforma tecnológica amplia
que me va a costar mucho dinero adquirirla, implementarla y mantenerla. Entonces se toma la decisión de poder tercerizar esos servicios. Porque en vez de tener un core de programadores a los cuales le tengo que pagar quizás vacaciones, licencias, si se enferman voy a prescindir de ello por un tiempo, me voy a ver expuesta a un riesgo de que un proyecto no se entregue de manera en el tiempo oportuno. Entonces prefiero establecer esta estrategia que viene siendo una alianza estratégica con alguien que me puede solventar estos posibles riesgos en cuanto a lo que son los servicios de tecnología. Entonces, cuando hablamos de tercerización, ¿de qué hablamos? Bueno, yo creo que aquí normalmente casi todo tenemos el público presente, tenemos un concepto claro de qué es una tercerización de un proceso o de un servicio. Esta tercerización, cuando hablamos, como dije anteriormente, viene a pasar a ser una estrategia de que es como parte de las tomas de decisiones de una empresa para solventar ciertas situaciones que ya la conversamos de limitancia, que al final son limitantes para yo entregar un servicio de manera adecuada, tal como les exigen mis clientes, o para cumplir una regulación, así como no me lo exigen mis reguladores. Entonces, esta es una decisión que viene siendo una estrategia de la administración. ¿Por qué? Porque es la administración que decide esa actividad o ese proceso o esa función. Me conviene más ponerla en manos de un externo, delega entonces esa función a ese recurso externo que me va a proveer o me va a solventar esa necesidad de un recurso experto o que ya tiene la plataforma requerida para conforme lo que yo actualmente estoy necesitando, o que tal vez ya tiene los procedimientos, los procesos de continuidad que también, o de monitoreo que yo estoy necesitando para yo monitorear todo lo que es mi arquitectura tecnológica. Entonces, yo estoy poniendo esa actividad, ese proceso que realizo para dar una entrega de un servicio de tecnología a la empresa, y lo pongo, entonces lo delego a un recurso externo. No obstante, todo lo que hemos hablado, las decisiones vienen dadas, ¿por qué? Porque quiero tener mayor eficiencia en la entrega de ese proceso o esa actividad. Por las razones ya comentadas. Eficiencia, esto me va a proveer mayor eficiencia, me voy a concentrar en lo que realmente como negocio hago, y entonces puedo ahí poder ofrecer ese servicio, ese proceso, o puedo entregarle a mis clientes esa actividad o el producto que tengo que entregarle o cumplir de acuerdo a mis acuerdos de niveles de servicios con mis clientes de manera más eficiente para minimizar costos. Ya conversamos, ¿verdad?, de que yo decido tercerizar la función de desarrollo de software, por ejemplo, para yo no tener un grupo de personas, ¿verdad?, un equipo completo de personas a los cuales no solamente es una mensualidad o un compromiso laboral que tengo con ellos en cuanto a pagos mensuales, sino también compromisos laborales conforme me los establecen mis regulaciones laborales, seguridad laboral, todo lo que es la parte de vacaciones, licencia, mantener un departamento completo, luz, todo esto conlleva tener un equipo dentro de mi empresa
de desarrollo, establecer metodología, crear procedimiento, etcétera. Entonces yo, para, ¿verdad?, reducir esos costos que me va a implicar todo este proceso, prefiero entonces ponerlo en manos de un tercero. También, y algo que lo vamos a ver más adelante, unos numeritos de cómo el auge de la tecnología ha hecho que muchas empresas opten por tercerizar. Y hablamos, por ejemplo, lo de las nubes. Y muchas empresas, ¿verdad?, prefieren tercerizar la nube, prefieren hacer una contratación de nubes para así poder lograr las ventajas que me da las nubes. También podemos hablar de que esta decisión va a venir, como ya lo dijimos, por el talento humano. Todos aquí sabemos que a nuestro personal, y así incluso lo exigen las regulaciones, por lo menos en mis países así lo exigen, que para minimizar el riesgo operacional, yo tengo que tener un plan de capacitación anual. Entonces, eso cuesta. Y cuando viene a ver ese talento que ya yo he capacitado, que he invertido dinero en él, entonces que ya tiene una curva de aprendizaje del proceso, decide retirarse de mi empresa y buscar nuevos horizontes. Como dicen por ahí, hasta, por la mejoría, ¿verdad?, hasta mi casa dejaría. Entonces, pierdo el talento, pierdo esa persona que ya yo capacité, que ya conoce todo lo que necesito, está en un proyecto sumamente importante, y eso entonces me trae algunas complicaciones dentro de lo que es la operatividad diaria de mi empresa. Y también algo que tiene mucho peso cuando se decide tercerizar es enfocarse en el negocio, en lo que realmente soy, lo que realmente entrego como servicio a mi cliente. Entonces, esta estrategia también viene a pasar a hacer una decisión dentro de todo lo que es la gestión del riesgo. Todos conocemos aquí las 4 principales decisiones de gestión de riesgo conforme el resultado de una evaluación de riesgo. Aceptamos el riesgo, es cuando la entidad decide, ¿verdad?, aceptar cualquier pérdida en un proceso que esté generando algún inconveniente a la empresa, pero esa pérdida me la puedo soportar, la puedo sostener y no me afecta. También puedo rechazar el riesgo, que es cuando, bueno, decido no hacer una actividad. Digo, no, yo realmente no voy a aceptarlo, no lo rechazo, y la decisión es no voy a hacer esta actividad. La mitigación de riesgo y también la transferencia de riesgo. Estas 4 estrategias yo la tomé de la ISO 31000 de gestión de riesgo y define dentro de todo lo que son estas decisiones de riesgo para la gestión de los riesgos en un proceso general de riesgo. Entonces yo decido hacer una mitigación de mi riesgo, y aquí decido, para mitigar ciertos riesgos, transferir o compartir o poner controles, ¿no?, a esos riesgos para que el impacto la probabilidad sean menor. Y entonces decido en muchas ocasiones, ya por lo que hemos hablado anteriormente, tercerizar un proceso y así poder solventar situaciones que hasta ahora ya creo que están claras y la hemos conversado. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gestión de riesgo de tercerización debe de ser parte esencial del programa de gestión de riesgo empresarial de riesgo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una decisión, ¿verdad? Tomo la decisión
como parte de mi gestión de mi gestión de riesgo empresarial, poner en manos de otra persona, transferir esa función a otra persona, esa transferencia o ese compartir o ese delegar a otra persona o en mis funciones va a traer riesgo. Aquí todos conocemos lo que es el riesgo residual y el riesgo inherente y el riesgo residual. Entonces, siempre, mientras estemos realizando la actividad, estamos asumiendo, estamos enfrentando, estamos expuestos a un riesgo que esa actividad puede exponer a la entidad. Entonces, algunos numeritos para que entonemos, ¿verdad? El por qué, cómo se ha visto el auge de tercerización en todo lo que es de manera global. Yo, en mi investigación para esta presentación, pude verificar que en el 2021, en una encuesta que se hizo por KPMG, dice que los servicios de consultoría y TI acapararon el 56% del mercado de outsourcing. Si vemos, más del 50% de los servicios tercerizados de una empresa son para servicios de consultoría y de tecnología. ¿Eso qué nos viene a decir? Bueno, nos viene a decir que realmente este auge en la tecnología está abriendo la necesidad de que las empresas cambien sus estrategias en vez de implementar, como, bueno, yo que vengo estoy en tecnología desde el 1987, no me comiencen a contar la edad. Pude ver con mis propios ojos, y bueno, los más jóvenes pueden verlo en fotos, en Google, cómo era un cuarto de tecnología, era grande. Y aún así ya haya reducido los tamaños de los servidores, haya mejorado y eficientizado todo lo que son la capacidad y lo que es el desempeño de todo lo que es una arquitectura empresarial tecnológica, como quiera, es costosa. Entonces, esto hace que las empresas pues entonces decidan que contratar estos servicios de tecnología. Otros datos interesantes es que en el 2022 se espera, esto es una encuesta que viene a crear la tendencia, ¿no? Que viene a determinar cuál es la tendencia, nos dice que el mercado global, un momentico, por favor, que el mercado global de subcontratación se espera que sea de 10 billones. O sea, esto estamos hablando de mucho dinero. Las empresas a nivel global están pronosticando que el mercado de contratación va a significar 10 billones de dólares. Y para el 2025, la subcontratación internacionales y servicios remotos, porque gracias a la misma tecnología, no necesitamos un subcontratista, ¿verdad?, que sea local, en mi país local, sino que puede ser también en otra frontera. Por ejemplo, yo conozco a muchos isaquianos, amigos míos de aquí de ISACA, que desde sus países les dan servicio aquí en República Dominicana. Y también yo misma, desde aquí, yo he dado muchísimos otros servicios en otros países. Y cuando viajo, puedo seguir haciendo mis servicios de manera remota. Entonces,
va a haber un auge bien intenso en cuanto a lo que es subcontratación internacionales y de servicios remotos, esperándose que esto signifique 19.5 mil millones de dólares. Y ya para el 2027 se pronostica que las soluciones en la nube estén aumentando ya en 760 mil millones. Esto por el mismo auge que no está y los beneficios que hemos visto en esta nueva tecnología. Entonces, con estos datos y estos otros datos podemos también llegar a la conclusión de la importancia, ¿no?, que está tomando en la contratación de servicios tecnológicos para todo lo que es el mercado global. Eso nos da una oportunidad a nosotros, que somos consultores de TI, que somos desarrolladores, que somos auditores de TI, para poder ofrecer estos servicios y estar dentro de esos esos milloncitos de dólares. Entonces, en esta encuesta que fue de Fortuli en el 2021, casi 54% utilizan equipos de soporte de tercero. El 78% se sienten positivos con respecto a sus socios outsourcing. O sea, ellos prefieren mantener ese servicio tercerizado porque realmente se sienten más tranquilos teniéndolo bajo esta estrategia o esta alianza estratégica con otra persona. Se gastaron en el 2021 75.200 millones de dólares en externalizar la seguridad. Gabriela, en su exposición anterior, nos habló de eso. Nos habló que podemos, ¿verdad?, tener terceros que estén gestionando nuestra seguridad, y eso también implica parte importante de la gestión que debemos tener ante estos terceros. Y el 71% de ejecutivos de servicios financieros contratan o extraterritorialmente parte de sus servicios. O sea, en el slide anterior hablamos de cómo las contrataciones internacionales van a tener cierto auge, y realmente hemos visto, nos dice esta encuesta que fue del 2021, que el 71% de los ejecutivos financieros tercerizan sus servicios. Pero no todo se puede tercerizar. Hay cosas que realmente deben de quedar en mi casa, que entonces podemos nosotros tercerizar. A nivel general, no solamente de TI, yo traje, de acuerdo a también una documentación que pude obtener en mi investigación. Normalmente lo que más se terceriza son gestión de recursos humanos, sistema de suministro, que sabemos de cadena de distribución, y función de auditoría de sistema. Y también todo aquello, vamos a ver de mayor a menor cuáles son de los procesos de tecnología los que más se tercerizan. Ya vimos unas estadísticas que nos dice que en cierta línea del tiempo, cómo va a crecer esta tercerización. Y que realmente no se debe tercerizar conforme regulaciones, conforme las buenas prácticas. Gestión de planeación estratégica no se terceriza, y área de control y gestión de los riesgos. Si bien es cierto, por ejemplo, yo doy servicio de gestión de riesgo de TI, gestión de riesgo operacional, me subcontrataron para hacer toda la parte operativa de estos riesgos, no es, ¿verdad?, responsabilidad de la empresa que terceriza cualquier, valga la redundancia, riesgo que esté
esté asociado a esa tercerización, a ese proceso. Por ejemplo, puedo mencionar que como supervisor, cuando yo estaba trabajando en la superintendencia de bancos, y así piensa cualquier supervisor, si había un inconveniente con un envío de una información o que un proceso se cayó o no entró el plan de contingencia del banco, cuando el banco, la única respuesta que la superintendencia no aceptaba, fue mi suplidor. Sí, fue tu suplidor, pero tú eres ante mí y ante los usuarios de tus servicios, que es a quienes yo protejo, no eres tú el responsable. Entonces, esta parte es muy importante. Se puede tercerizar cualquier actividad, excepto una gestión estratégica, una gestión de control. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la función realmente siempre va a recaer en la empresa que terceriza. Un error que se comete muchas veces es que, y lo vivo a diario, incluso con servicios que yo brindo, la empresa cree que el tercero tiene que hacerle todo y que yo, lo que el tercero me da o le da, es verdad absoluta y no, ni siquiera tiene un proceso de revisión o de toma de decisión basada en ese resultado que le entrega el tercero. Eso es un error, porque aquí está clara que la responsabilidad de esa información, y si tú haces algo dentro de una empresa, es para toma de decisiones, no es simple y llanamente para tomarlo, recibirlo y enviarlo al regulador. Entonces, eso es un error o una deficiencia vamos a decir, yo lo llamaría una falta de responsabilidad de las empresas al momento de tercerizar un servicio. Y con respecto a TI, ¿qué resultaría más conveniente tercerizar? Si estuviéramos frente a frente, yo haría esa pregunta para que me levantaran la mano y me dijeran qué ustedes piensan. Pero bueno, basada en esta modalidad, yo le traje algunas ideas. Dentro de las funciones de tecnología que de mayor a menor se tercerizan son normalmente desarrollo y mantenimiento de software o en todo lo que es el ciclo de vida de software, ¿no? Dentro de todo el proceso de ciclo de vida de software. Bueno, ya lo conversamos. Yo en vez de tener un grupo de personas, ¿verdad?, programando, yo prefiero tercerizar eso, y ustedes conocen el mercado de la India, por ejemplo, que tiene un alto porcentaje de subcontrataciones respecto a este proceso. También se terceriza mucho la infraestructura. Ustedes ya lo vimos, podemos tercerizar colocation, podemos tercerizar todo lo que es mi plataforma tecnológica, como lo hablamos al principio. No tengo tanto recurso para tener primero una plataforma, segundo un personal que la mantenga, y tercero todo el costo secundario que esto me trae: luz, aire acondicionado, condicionamiento, etcétera. Entonces prefiero tercerizar la infraestructura. También es muy común tercerizar la mesa de ayuda o el help desk. Para eso están los call centers, por ejemplo. Se terceriza mucho este proceso para dar el primer soporte a nuestros clientes. Las redes también se tercerizan, y las integraciones, y también procesos de ciberseguridad y procesos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, con esto claro, entonces después de esto, tercerizamos, contratamos a alguien y entendemos que, como en el cuento de hadas, ¿verdad?, vivieron felices para siempre. Pues lamentablemente no, pueden venir riesgos que pueda dañar esta tercerización, pueda dañar esta alianza.
como yo le digo, puede dañar este matrimonio. Porque cuando se subcontrata a una persona, vamos a tener que hablar el mismo idioma, vamos a tener que ir los dos conforme a lo que la empresa requiere para el logro de sus objetivos. Por lo tanto, yo tengo que tener una clara definición de qué puedo tercerizar y qué riesgos yo estoy asumiendo al momento de tercerizar. Entonces, ¿qué pueden causar estas tormentas? ¿Qué pueden causar estos riesgos? Normalmente, por experiencia, he visto que lo que más problema trae, consecuencia trae al momento de gestionar una tercerización es que cuando se negocia el contrato no se llegó de manera adecuada a los acuerdos de las responsabilidades que teníamos uno con otro. Entonces, cuando no se negocia de manera adecuada el contrato, el subcontratante puede tomar como base, eso no está en el contrato, o eso no fue lo que hablamos, ¿de acuerdo? Otro error que se comete es no seleccionar de manera adecuada al proveedor. Hay toda una debida diligencia que debemos realizar conforme a la ISO 37500 para poder determinar con quién vamos a hacer esa alianza estratégica. Hay criterios específicos que tenemos que tomar en consideración para la tercerización. Interrupción en el servicio brindado. Podemos, cada vez que hay una interrupción en el servicio que me brinda mi tercero, lógicamente yo también voy a tener esa interrupción. Y al momento de hacer el contrato no se hizo un acuerdo o no se verificó qué estrategia de continuidad tiene ese tercero. Entonces me voy a ver afectada. Dependencia de una cuarta parte. ¿Qué quiere decir esto? Yo subcontrato, por ejemplo, a mí me subcontratan para hacer una gestión o tal vez una identificación gestión de identidad, por ejemplo. Yo, si tengo una persona, ¿verdad?, que yo sé que lo puede hacer, pues yo le pido a esa persona, apóyame en esta parte del proceso para yo entonces concentrarme en otros clientes que estoy también trabajando con ellos. Entonces, estamos poniendo en manos de un tercero que posiblemente ponga en manos de una cuarta parte mis procesos. Incremento en el costo de la negociación. Muchas veces, y vi muchos contratos, ¿no?, que hice una subcontratación porque era barato el producto, el servicio, pero lo que viene, el background que viene después de esa negociación es mucho más caro. Y deficiencia como tal en la gestión del servicio contratado. No hay una gestión de monitoreo, no hay una gestión de los acuerdos de verificar que se están cumpliendo los acuerdos de nivel de servicio, que el proveedor está al día, que no tiene un problema de financiero que me puede de momento afectar. He visto muchas entidades que han tenido este inconveniente de que se quedan sin proveedor, que no hubo esa gestión. Entonces, esto nos puede traer bastante inconveniente. También una ausencia de una estrategia, políticas que definan qué puedo subcontratar, qué criterios debo de tener, cuáles regulaciones estoy atada para y qué debo de cumplir sobre esas regulaciones. Entonces, cuando yo era supervisor, muchas veces aquí, por práctica, y la regulación así lo dice, las entidades, cuando van a tercerizar un producto significativo, material para la entidad, debe de notificarlo a la superintendencia de bancos
y algunos tienen que contar con la no gestión de ella. Entonces, el contrato no decía nada de regulador y esos eran de Word. Entonces, ¿por qué? Porque no había una política que dijera tiene que tener ciertos criterios el contrato y el tercero para yo poder tercerizar conforme mi regulación. La mala comprensión de la dinámica del medio. Si no monitoreamos qué se está moviendo en el medio, eso nos puede afectar. Un enfoque ciego en la reducción de costos. Evaluamos 5 proveedores y nos vamos al que menos cuesta. Eso dicen por ahí, lo que poco cuesta, mucho, no, no me acuerdo, lo que poco cuesta, mucho me cuesta al final. O sea, no me acuerdo el dicho, estoy ahora como el Chapulín Colorado, que nunca se acordaba el dicho, pero esa es la idea. Subestimar el impacto empresarial, también cómo me va a impactar de manera empresarial ese tercero el tercerizar esa función y en todo lo que es mi gestión de riesgo empresarial, en todo lo que son mis políticas, en todo lo que es mis operaciones, etcétera, etcétera. Subestimar, no alineado a la cultura de la empresa, su contrato tercero, y no le verifico que están cumpliendo con mis políticas de seguridad, con mi política de desarrollo, etcétera, etcétera. Poco conocimiento del proceso, eso se da mucho, no sé cómo gestionar el proceso, se lo pongo en la mano de un tercero y ellos que hagan lo que quieran. Y una inadecuada gestión de las relaciones. En todo contrato, ustedes saben que hay una cláusula que dice, ¿verdad? Conflictos de interés o cómo solucionar conflictos, cómo desestimar este contrato, etcétera. Y la legislación por la cual tenemos que pelear este contrato, cualquier incumplimiento. Y eso es, si no se tiene eso, entonces pudiera traernos graves problemas. Y bueno, dicho esto, no nos queda más, ¿verdad?, que saber con todos estos riesgos que podemos enfrentar al momento de tercerizar un servicio, pues entonces no nos queda de otra que establecer una gestión de riesgo de tercero. Una gestión de riesgo de tercero que nos va a permitir mantener de manera la entrega de los servicios, ya sea a clientes internos, a clientes externos, a mis accionistas, cumpliendo los objetivos de mi empresa. Recordando que una tercerización tiene que pasar a ser una estrategia empresarial. Por lo tanto, cuando hablamos de estrategia empresarial, estamos hablando de que tenemos que estar conforme y alineados a las estrategias de la empresa. Entonces, como vimos también en todas las estadísticas, ya esto es una gestión integral del ecosistema empresarial. Ya la tercerización es algo que se usa en cualquier tipo de empresa. Y por lo tanto, es necesario que esa gestión de riesgo de tercero esté establecida en un fuerte marco de gestión de riesgos asociados a estas contrataciones. Y para esto tenemos que irnos, como siempre, bueno, a buenas prácticas, a marcos de buenas prácticas. Aquí yo le traje algunos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en manos de un tercero toda nuestra tecnología. Conforme el marco de gestión de riesgo de TI, en lo que no lo conocen, podemos ver cómo todos los riesgos de TI soportan todos los riesgos empresariales y nos dice cómo gestionar riesgos de tercero. Me voy a la mayor, en este caso es la ISO 37500, que es la guía para outsourcing, para gestionar los outsourcing. Y también me voy a esta sombrilla, que todos conocemos, que es COVID, que también nos dice cómo gestionar parte de abastecimiento de servicios para nuestra empresa. Y para todo lo que es seguridad, también el marco de CCX nos
da unos lineamientos de la gestión de los riesgos cuando tercerizamos la ciberseguridad. Entonces, ahí hay una pregunta. Un segundito, por favor. Entonces, disculpen, que tenía un problemita de red. Entonces, te contesto la pregunta en un momento, es anónimo, vamos, ya hablamos de eso, de que podemos tercerizar o no. Podemos tercerizar toda función que determinemos, ¿verdad? Que nos puede apoyar a la operatividad, más las funciones de control no son tercerizables, no pueden ser tercerizadas. Yo puedo contratar un asesor, un consultor, pero ese consultor me va a estar entregando un producto que al final es para yo implementar en mi empresa. Y soy yo que tengo que conocerlo y gestionarlo. Entonces, es importante conocer esa parte. ¿De acuerdo? No sé si te respondí tu pregunta. Conforme a lo que dice la ISO 37000, que fue una de las que yo mencioné, de los marcos que yo mencioné, para una gestión del riesgo de terceros se debe de establecer un buen gobierno de externalización para el beneficio mutuo del cliente y el proveedor. Es importante que todo lo que es la gestión del riesgo de tercero esté dentro de mi marco de riesgo empresarial, como ya lo vimos, y también esto que tiene que estar alineada a las estrategias de la empresa. Por lo tanto, debe de establecerse un buen gobierno respecto a este proceso. Debe existir flexibilidad de acuerdos de subcontratación. ¿Qué nos dice la ISO respecto a eso? Bueno, yo tengo que ver, ¿verdad? Negociar, identificar cuáles pudieran ser esas partes que yo puedo flexibilizarme antes el que me está ofreciendo el servicio. Identificar riesgos involucrados y también tratar de lograr relaciones de colaboraciones mutuas. De que cada vez que hablamos de alianzas estratégicas, estamos hablando de ¿qué? Ganar, ganar. Vamos a hacer una alianza estratégica donde ambos podamos, ¿verdad? Tú como tercero tienes tus objetivos, pero yo como empresa que te estoy tercerizando, tengo mis objetivos. Aquí puedo poner un ejemplo simple. Cuando contratamos una persona que quizá nos ayude a hacerla, arreglar la casa porque trabajamos, ¿no? O la limpio porque no tenemos tiempo. Muchas veces a mí me ha pasado que yo le digo, mira, no me gusta cómo hiciste eso, se ofenden y se van. Pero al final, oye, yo estoy contratando un proceso que yo no puedo hacer y tengo que decirte cómo en mi casa se hace. Entonces, es más o menos una similitud media vaga, pero es algo que trae, que pone llanamente cuál es qué es lo que se quiere decir en este punto. Entonces, dice la ISO 37500, perdón, que la externalización debe estar establecido bajo un modelo de negocio, un modelo conceptual de negocio donde se establezcan procesos de gestión cíclico que esté siempre verificando los cambios de mi contexto como empresa para cuando yo decidí tercerizar un producto, como, ¿verdad? En el tiempo, una línea de tiempo, eso puede cambiar, entonces ya yo tengo que trabajarlo conforme a esos cambios, ya sea porque se cambió el proceso, ya sea porque introduje un nuevo producto, ya sea porque cambió la tecnología, por lo que sea, porque cambió una regulación, lo que sea que pueda afectar este modelo de negocio, tiene que entonces manejarse bajo el concepto de gestión del PDCA, como lo establecen todas las ISO, ¿verdad? Para poder mantener el modelo conforme a los objetivos, a la naturaleza, naturaleza, complejidad de mi empresa, a lo que llamamos al contexto general
de mi empresa. Entonces, la ISO establece un proceso para todo lo que es la tercerización. Existe una etapa inicial donde se identifica, ¿no?, la necesidad, se identifica que necesitamos, hay un proceso que queremos tercerizar y ese proceso me va a disparar un caso de negocio donde yo entonces voy a estar verificando quién puede darme ese servicio para poder tener ese caso de negocio, para poderlo resolver. Entonces, aquí ya yo comienzo a definir políticas y procedimientos de la administración de riesgo. También es importante que dentro de todo el proceso de tercerización se cree una base de datos de todos los contratos vigentes. Cuando yo voy a una entidad o iba a una entidad como supervisora, le pedíamos un listado de los procesos tercerizados, no se tenía, no había. Entonces nadie sabía con quién yo tengo relaciones que puede afectar mi información, así como estaba conversando Gabriela anteriormente. Y nos conlleva, como ya dijimos, una evaluación de los riesgos de esos procesos tercerizados. Y por lo tanto, es importante tener una clasificación desde los más materiales hasta los menos materiales, de qué me suma, qué me resta, quién me puede perjudicar, quién me puede dar beneficio. Entonces, ¿cuáles desafíos podemos encontrar? La realización de evaluaciones de seguridad rutinaria. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un tercero. Entonces, es pedirles que hagan sus evaluaciones de seguridad, su prueba de penetración, de vulnerabilidad, que me den la política, que me den los resultados de auditoría, etc. Eso debe estar dentro de mi contrato, resultados de auditoría. Por regulación aquí en República Dominicana, eso se exige. Evaluación de riesgo, de la postura de seguridad del tercero, identificación de actividad de alto riesgo, de dónde almacenan sus datos, etcétera, porque ahí van a estar también mis datos, y el programa de administración de riesgo que tiene ese tercero. Cuando lo estamos haciendo dentro de mi casa es mucho más fácil, ¿verdad? Pero ya cuando yo tengo que decirle a una persona que me dé todo eso, que lo haga, se me complica. Y como ya hemos dicho, esta es una administración de un proceso continuo donde debe de estar el monitoreo de la gestión de riesgo empresarial, continua debida diligencia, o sea, seleccioné mi proveedor, me está dando, hice una debida diligencia para la selección, no obstante, tengo que mantener esa debida diligencia para que no me vaya a afectar, ya sea por blanqueo de dinero, ya sea porque ya no está en el mercado, porque por lo que sea que me pueda afectar a mi empresa. Debe haber una gestión constante durante el tiempo contratado, debe de haber reportes que le diga a la alta gerencia los resultados de esa inversión que hizo o de ese pago que está haciendo. Yo estoy haciendo una asesoría donde había una aplicación que nadie la usaba, pero mensualmente se pagaba. Entonces, el tercero, claro, cobraba, pero no hacía nada. Entonces, cosas por el estilo pueden suceder. Y claro, administración del contacto, tener siempre una persona a quien yo pueda reclamar, contactar. Todos estos riesgos de cuando subcontratamos me pueden derivar en otros riesgos estratégicos, riesgo reputacional, de cumplimiento legal y riesgo operacional, que se traduce en dinero. Entonces, es importante la gestión de estos riesgos. Ya casi estoy terminando para darle el tiempo a más preguntas. Y algunos factores claves del proceso de gestión de riesgo es crear conciencia desde la alta gerencia, desde el consejo o de la junta directiva hasta la persona que requiere esa tercerización de los riesgos que estamos asumiendo al momento de subcontratar. Ser consistente con los objetivos comerciales de la empresa. Esa subcontratación, como dije, tiene que ir alineada a mis metas empresariales. Evaluar sistemáticamente las necesidades, mismo el ciclo. Tenemos que estar siempre verificando nuestro cambio de contexto empresarial
para ver si todavía estamos utilizando o ese proceso subcontratado me va a aportar eso que requiero para el logro de mis objetivos. Monitoreo permanente, documentar los procedimientos, establecer mecanismos de presentación, informe, controles, etcétera. Y como ya dijimos, evaluar el riesgo que me representa un outsourcing, involucrar siempre al participante, por ejemplo, el TTI. Yo he visto, todo tu proceso de TTI está subcontratado, tú sabes los riesgos, tú sabes que si tú monitoreas tu proveedor, no, eso lo hace otra área, pero tú tienes que gestionar, es parte de tus riesgos tecnológicos y definir claramente los requerimientos con mi proveedor. Entonces, ya esto lo hablamos, son actividades muy importantes de evaluación de riesgo, debida diligencia, la negociación, ser flexible, verificar que se cumplan mis requerimientos y que se cumplan mis necesidades y monitoreo permanente. Esta figura, esta imagen, yo la quise poner porque este outsourcing tiene que remar al mismo ritmo que nosotros para la empresa, para el logro de nuestros objetivos, aún esté fuera de mi entidad, de mi empresa. Entonces, algunas características mínimas que un proveedor debe cumplir al 100% debe ser que tenga experiencia, que tenga una arquitectura de sistema y tecnología conforme a lo que yo requiero, que tenga controles de los procesos, que tenga una adecuada situación financiera ¿verdad? Porque tiene que ser sostenible en el tiempo, reputación, grado de confianza con mis iguales, historial legal, reglamentario y capacidad para satisfacer mis necesidades presentes y futuras. Y antes de usted hacer un contrato, asegúrese que se definan claramente los derechos y obligaciones, los niveles de acuerdo de servicios y las disposiciones o incentivos que puedan a usted como empresa afectarlo. Y como decía mi amigo Mario ayer, no existen los finales felices en la historia, solo puntos de crisis que se superan. Es verdad, vamos a tener situaciones y tormentas con todos nuestros empleados internos, con nuestros outsourcing, con todo lo que nos rodea. No obstante, hay que superarlo, hay que saber, hay que establecer esas políticas, esos procedimientos, donde podamos superar esos conflictos, esas tormentas que nos pueden afectar en este proceso. No sé, este es el final de la historia. Como siempre, no hay un final feliz, pero estoy a su disposición. Le doy las gracias nuevamente por escucharme, por estar ahí. Y si tienen alguna pregunta, a sus órdenes. Muy buenas tardes, Rosa Damaris. Agradecemos enormemente tu valioso tiempo, el poder compartir con nosotros este momento y vamos a proceder a realizar una de las preguntas que tenemos dentro de nuestro sistema. Respecto a todo lo que has conversado, ¿podríamos repasar cuáles son las mejores prácticas para la tercerización? Claro, ya en los últimos slides que yo estaba compartiendo, ¿no? Buenas prácticas son estas que estaba ya discutiendo con ustedes. Evaluar los riesgos la definición de los requerimientos del caso de negocio que estoy subcontratando. Es importante esa parte. Es como los programadores, los que conocemos el ciclo de vida de software, podemos ver que hay un caso de negocio que dispara el establecer un nuevo proceso, el hacer un nuevo sistema, ¿no? Es igual. Cuando decidimos subcontratar a alguien es porque hubo un caso de negocio que disparó la necesidad de subcontratar. Entonces, es importante evaluar esta definición de requerimientos de este caso de negocio. Hacer una debida diligencia de a quién estoy contratando. No llevarme del costo, como dijimos anteriormente.
evalúo 5 personas, vete con el más económico, pero eso no puede costar más caro que hacer una adecuada debida diligencia para la selección de un proveedor. Y las negociaciones. Tenemos que estar claros cuáles son tus responsabilidades. Aquí es donde lo digo, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son las mías, que tú tienes de parte y parte. La primera parte, los contratos normalmente dicen esto, la primera parte es esto, tiene la obligación de esto, la segunda parte es esto. ¿Por qué? Porque en mi adendum de acuerdo de niveles de servicio, que debe de incluir también la continuidad, el proceso de continuidad en caso de alguna incidencia que afecte la continuidad de tus servicios, que por ende me va a afectar a mí. Y tenemos que considerar en todo el contexto, ¿verdad?, de mi empresa, como son las regulaciones, como son todo lo que a mí me pudiera afectar. Como marcos, ya yo la presenté, te podemos orientarnos. No, me voy a devolver hasta allá, ¿verdad? Está lejos, parece. Tenemos la ISO 37500, me establece toda una guía para yo gestionar mis terceros. COVID también te habla de como los controles que debo tener en mi sistema de abastecimiento de servicios, marco de gestión de riesgo de ISACA, los últimos 3 son de ISACA. También te va a dar unas pautas y CCX también te va a dar otras pautas. No sé si con eso te respondo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y seguimos. ¿Qué tanto ha impactado la adaptación de la nube en la tercerización? Con base a tu experiencia, ¿qué opinión nos compartes al respecto? Las nubes, vimos primeramente, vimos en las estadísticas cómo ha aumentado el auge de la tercerización de las nubes. Uno de los retos que conocemos de la nube es la parte y que, bueno, se ha ido subsanando se ha ido el miedo, Lo digo así de verdad, claramente, se ha ido el miedo. Aquí en mi país, cuando nosotros comenzó este tema de la nube, fue muy impactante y como le dije anteriormente, muchas veces, todos los servicios que se iban a tercerizar tienen que ser dada la nueva gestión por la superintendencia, y al principio se le estaba dando que no podían tercerizar en la nube porque los datos no estaban en ningún lado, porque no se sabía, bueno, toda la historia que ya conocemos. Y ha impactado bastante porque se puede ver cómo todas las empresas, por los beneficios que nos da la nube, han establecido como estrategia de tercerización adquirir servicios en las nubes. Yo creo que son muy pocos los servicios ya que se brindan de plataformas tecnológicas que no topen las nubes. Entonces, realmente eso ha impactado bastante a todas las empresas y claro, conlleva el conocimiento, conlleva la curva de aprendizaje, la curva de buenas prácticas sobre la nube. Bueno, ya ISACA incluso emitió una certificación donde nos ayuda a auditar nube, lo que somos auditores, y también riesgos de las nubes, que también podemos ver ahí el auge que ha traído, la importancia de esto, que ya hay normas, hay todo lo que se requiere para darle a las empresas las pautas a seguir para una adecuada gestión. Tenemos una pregunta en nuestro software, el cual indica qué entonces es lo que no se terceriza. Bueno, lo que no se terceriza. No se terceriza, como le dije, los controles, la gestión de los controles como tal. Y vuelvo y repito, yo puedo subcontratar a una persona que me ayude a implementar, ayude a establecer todas las políticas, procedimientos. No obstante,
la gestión de la adecuación, la eficiencia de esos controles es necesariamente tiene que ser llevada por la entidad, porque al final son los responsables ante sus interesados, clientes, reguladores, empleados, accionistas, son los últimos responsables de cualquier circunstancia que pueda afectar la entidad y que pueda generar pérdidas económicas. Rosadamaris, ¿qué opinas de la tercerización de aspectos tecnológicos por áreas de negocio? ¿Esto sería shadowing? ¿Cómo podemos mitigar este riesgo? Eso de shadowing, no, definitivamente. ¿Y qué opino? Bueno, creo que en toda mi exposición, mi opinión iba a que estoy muy de acuerdo a la tercerización de los servicios tecnológicos como tal. ¿Por qué? Porque eso me va, y bueno, va a depender mucho de la estrategia, como dije, va a depender mucho de de los objetivos empresariales. Entonces, de mi parte, dependiendo de tus objetivos empresariales, ¿verdad? El tomar esta decisión, si tú no tienes los recursos necesarios para tener programadores, para tener una infraestructura tecnológica, pagar el mantenimiento, pagar la luz y tener toda una logística que conlleva esto, de mi parte, a mi opinión personal, entiendo y según vimos las estadísticas, es algo que definitivamente va a ser muy común que esto se realice a nivel global. Yo de mi parte estoy muy de acuerdo en que se tercerice siempre y cuando tú no puedas hacerlo, va a depender, vuelvo y digo, de tu decisión. Yo conozco empresas grandes, muy grandes, que han decidido incluso sacar de su empresa el departamento completo de tecnología y tercerizarlo. Esto también le da la ventaja competitiva de que esta tercerización no solamente va a atender al banco, sino a todo el grupo financiero que tenga que sea parte de de donde este banco es parte, porque el grupo es la cabeza, ¿verdad? Y entonces lo que han decidido es eso. Saco a todo el personal, le transfiero el riesgo de personal, de nómina, de todo lo que se requiere para manejo laboral a otra persona y simplemente te contrato los servicios que yo requiero. Y funciono perfectamente bien y me dedico a lo que yo tengo que hacer, intermediación financiera. Por lo tanto, es mi opinión personal que la tercerización de los servicios tecnológicos es una decisión que entiendo que tiene muy buenos resultados, siempre y cuando se gestione de manera adecuada y los riesgos asociados también. Rosadamaris, muy agradecidos por tu valiosa participación en este ISACA Week 2022. A ustedes por la invitación. Gracias. Estimados participantes, continuamos avanzando respecto a las conferencias que hemos programado para cada uno de ustedes. No es menos importante recordarles que este es el momento para que puedan realizar la encuesta de cada una de las conferencias que van culminando. De esta manera y de forma inmediata podrán gestionar su diploma de participación y hacerse acreedores a los CPEs correspondientes. Para dar continuidad al programa, contamos con la participación de Lucio Molina desde Colombia, quien tiene a cargo la conferencia Gobierno de la Seguridad de la Información. Lucio es ingeniero de sistemas, especialista en auditoría de sistemas y con certificaciones varias a lo largo de su carrera profesional.
En época de transformación, ISACA te acompaña en tu innovación. Lucio, muy buenas tardes. Bienvenido. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. De verdad que estoy muy agradecido con ustedes por esta nueva oportunidad que me brindan para participar en este gran evento. Realmente pienso que esta sesión resume o reúne muchísimos de los elementos que ya hemos escuchado hoy y ayer también, referentes, digamos, a temas asociados con seguridad de la información. Aquí no vamos a mirar qué es, digamos, creo que me están viendo a mí, pero no ven la presentación, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Entonces, la expectativa, a ver, ¿me están viendo la presentación? Perdón, creo que no la están viendo, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Hola, hola. No se ve, Lucio. Espérate que estoy viendo compartir. Ahora sí, ¿me escuchan? Ya podemos Sí. verte. ¿Y me escuchas bien? ¿Me escuchas? Te escuchamos, Bueno, excelente. perfecto. Gracias. Bueno, qué bien. Sí, les comentaba que realmente esta sesión, vamos a hablar del gobierno de la seguridad de la información. Realmente es un tema que todos hemos trabajado y venimos trabajando, que nos impacta, que nos afecta. Las sesiones que han venido hasta ahora presentando, todas tienen que ver algo con temas de seguridad de la información. Siempre hablamos de gobierno de información y tecnología. Cuando venimos hablando de con COVID, yo siempre hablo de COVID, en COVID. Para mí COVID es una forma casi etérica y la llamo COVID. Realmente hablamos siempre del gobierno de la información y la tecnología, pero en la vida real uno se encuentra siempre con el gobierno de la seguridad de la información. Yo recuerdo en la época que estábamos construyendo COVID-5 con ISACA, yo fui uno de los que pude apoyar ese proceso. Yo decía, oiga, ¿por qué no quedó el proceso de seguridad en gobierno? Debería haber quedado en gobierno. Pero precisamente uno de los temas importantes que se han tocado hoy, y lo comentaba hace un rato Gabriela, y también lo dijo en un momento también Rosa Damaris, la seguridad inicia en lo que es la gestión de riesgos, inicia en riesgos. Inicia precisamente en la identificación de ese apetito de riesgo y de esa tolerancia al riesgo. Por lo tanto, por eso es que uno de los argumentos por los cuales a nivel de gobierno no aparece un objetivo o proceso de la seguridad de información, pero sí uno asociado con riesgos, es porque todo nace de riesgos. Trabajar seguridad es riesgo, permanentemente es riesgo. Pero repito y reitero, para poder hablar de gobierno de la seguridad tenemos que conocer ese apetito de riesgo y esa tolerancia al riesgo que son definidos por la alta dirección de la organización. Entonces, en la sesión de hoy vamos como a retomar muchos de esos temas que ya hemos escuchado, hablando del gobierno de la seguridad de la información, pero presentando también un modelo de negocio para la seguridad de la información. Aquí también de pronto vamos a ver algo de tercerización. Yo encontré una organización donde inclusive, una organización financiera, donde inclusive el área de seguridad estaba tercerizada, que realmente es una cosa que uno debe cuestionar si lo hace o no lo hace. Si yo tercerizo la seguridad, ¿eso qué impacto tiene? ¿Qué riesgo tiene tercerizar seguridad de la información? El CISO, el Chief Information Security Officer de esa empresa, era un tercero que le reportaba a la alta gerencia de la empresa que lo había contratado. Entonces, ¿qué impacto tiene eso? ¿Qué riesgo trae eso? Son temas que siempre tenemos que analizar. Siempre está la R de riesgo en la frente de cada uno de los integrantes del equipo de seguridad de la información y naturalmente también de la organización. El tema mío de hoy es corto, realmente vamos a hablar un poquito del gobierno, de la seguridad, y vamos a presentar ese modelo de negocio para la seguridad de la información. Esto que voy a hablar aquí no es inventado, realmente parte de documentación que ISACA tiene ya publicado y que todos en algún momento seguramente hemos conocido. Por lo tanto, digamos que es como un recuento, un recorderis de aspectos a tener en cuenta cuando hablamos del gobierno de la seguridad de la información. Ahora, uno siempre habla, yo comentaba hace un instante, el tema de ese choque, que existe no más que un choque, digamos, hay un cruce importante entre seguridad de la información y el gobierno de la información y la tecnología. Ambos emiten políticas. Unas políticas van asociadas a seguridad de la información, otras políticas están dirigidas al uso de la tecnología. Ambos deben tener un comité de gobierno de seguridad de la información y un comité de gobierno de información y tecnología. Entonces hay temas en los cuales son muy similares y se complementan, pero también pueden haber puntos donde puede haber choque, donde uno dice, bueno, ¿y quién hace qué? Entonces, por eso se presenta aquí un modelo que nos puede ayudar muchísimo de pronto a mirar realmente cómo sería ese modelo del negocio para la seguridad de la información.
Entonces, empecemos por ahí, por el gobierno de la seguridad de la información. Y empecemos por el tema que acabamos de comentar. Acabamos de hablar precisamente de que todo parte de la gestión de riesgos, análisis de riesgos. Yo no podría, y sinceramente lo he discutido con varios gerentes de tecnología y de seguridad, yo no puedo implementar seguridad en una organización si no he hecho evaluación de riesgos. No entiendo cómo alguien toma el ISO 27002, toma los controles de ese ISO, saca sus políticas de seguridad de ahí, las publica y ya implementó seguridad, siendo que el ISO venía hablando de controles. Y cuando yo hablo de controles es porque he identificado riesgos. Si no he identificado riesgos, ¿a qué le voy a colocar controles? Entonces, realmente no entiendo cómo algunas organizaciones parten de ese documento y sostienen de que han implementado seguridad de información porque han implementado el ISO 27002, implementando los controles. ¿Para cuáles riesgos? Seguramente tendrán la varita mágica o tendrán seguramente la bolita mágica donde pensarán que los riesgos están cubiertos. Ahora, implementar algunos controles y empezar en riesgos genera más riesgos. Primero, porque seguramente no estoy cubriendo riesgos que no he identificado, no los estoy cubriendo. Y segundo, puede que esté afectando la operación, porque puede que estoy colocando controles sobre riesgos que no tengo, entre comillas, en ese momento en la empresa, o que no estoy sintiendo, o que su probabilidad de ocurrencia, su impacto no me están afectando realmente, y le estoy implementando controles. Entonces, habría que ver realmente si eso funciona. Para mí, me parece que no debería ser, porque debemos partir precisamente de análisis de riesgos, identificar algo que decía Rosa hace un instante, identificar las necesidades de las partes interesadas. Seguridad tiene que estar alineado con el negocio. El gobierno de la seguridad de la información tiene que estar alineado con el gobierno corporativo. Y ahí nos asociamos a lo que plantea, por ejemplo, el ISO 38500 cuando habla de gobierno, que también aplica para seguridad de la información. Después de que yo analice los riesgos, ahí sí, debería entrar a implementar políticas y a implementar controles, claro que sí. Algo fundamental que aparece aquí, pero que es transversal a todo y también ha sido ya comentado, la concientización o la concienciación, como la quieran llamar. Yo puedo invertir en seguridad lo que ustedes quieran, pero si no hay conciencia en seguridad, eso no sirve de nada. Yo recuerdo mucho, a mí se burlan de mí porque yo siempre hablo de películas, pero yo recuerdo mucho a mi amiga Sandra Bullock en la película La Red, una película que tiene muchos añitos, no vamos a hablar de cuántos añitos, pero realmente Sandra Bullock tiene que ingresar a un sitio que se llama La Catedral. Vean la película si no la han visto. Aquí en Colombia la han pasado como 90 veces. Se llama La Catedral, el sitio donde ella quiere entrar, que tiene alta seguridad. Ella sencillamente se para al lado de una puerta y cuando alguien sale, no cierra la puerta. Deja que la puerta se vaya cerrando sola. Porque la puerta tiene un bóster, digamos una palanquita que la va cerrando. Pues sencillamente, al dejar la puerta abierta y no cerrarla, Sandra entra al sitio llamado La Catedral. ¿Para qué sirvió la seguridad? ¿Para qué sirvieron los controles? Si una persona omitió un control. Recordemos que el lado más débil de la seguridad pues somos las personas. Entonces la concientización es fundamental en temas de seguridad. Pero también obviamente el monitoreo y la evaluación de los controles de la seguridad, lo que estamos haciendo, a ver si funciona bien. Si realmente estamos preparados, como decía hace un momento Gabriela, para poder identificar y tratar un incidente. Y ella hablaba del ciclo de vida, precisamente hablaba de las funciones core del marco del NIST, hablando de identificar, hablando de proteger, detectar, responder y recuperarse de un incidente de seguridad. Entonces, ¿seremos capaces de responder ante un incidente? Primero que todo, ¿seremos capaces de identificarlo? Cuando hablamos de empresas que han sido atacadas y cuáles no han sido atacadas, será interesante cuestionarse en aquellas que dicen que no han sido atacadas, si realmente no han sido atacadas o es que no se han dado cuenta del posible ataque. Entonces, todos estos temas que estamos viendo acá y como dice ahí, que son seguidas por organizaciones a nivel mundial, todo esto está asociado con gobierno. Todo está asociado con gobierno de la seguridad de la información, porque la seguridad de la información debe ser gobernada. Se involucra establecer unas estructuras organizacionales. Eso involucra alinearse con la alta dirección, con la gerencia, con el negocio. Eso involucra contar con un comité de seguridad de información que sea directivo, en el cual participen miembros de junta directiva de la empresa, accionistas, personas de altísimo nivel. No personas únicamente de pronto del área de seguridad, de tecnología, de recursos humanos, de auditoría, sino que esté la altísima dirección dándole ese espaldarazo, ese patrocinio que se requiere y que es importante para que exista gobierno, en este caso de la seguridad de la información. Entonces todo esto hace parte del gobierno y es algo que debe implementarse
cuando implementamos el gobierno de la seguridad de la información. Ahora, otro tema importante que hay que tener en cuenta, y también ustedes lo preguntaron en algunas de las charlas anteriores, ¿qué tan importante es seguridad de la información en la compañía? ¿Cómo hago yo para que la seguridad sea considerada un área importante para el negocio? ¿Cómo hago yo para que seguridad sea estratégica para la organización? Que no sea un área destornillador, que configura un firewall, que implementa o instala un software antivirus o anti-malware, como ocurre en muchas compañías donde el encargado de seguridad, inclusive es el administrador de la red, es el administrador de la base de datos, que porque eso es parte de la seguridad, porque habla de controles de acceso también. Y ahí otra vez hablamos de riesgos, ¿no? Y hablamos realmente de la importancia que se le da a la seguridad. Tristemente y desafortunadamente, para poder convencer a una organización del tema de seguridad, hay que mostrar lo que pasa en el mundo, lo que pasa negativo en el mundo. Los ataques que están presentándose ahora con ransomware a nivel mundial. Costa Rica ha sido víctima fuerte de ataques cibernéticos con ransomware a sus entidades gubernamentales. Colombia no ha sido exento tampoco del tema. Aquí hemos tenido varios ataques a nivel de ransomware que han impactado naturalmente al Estado colombiano. Y el mundo no es ajeno a esto. Estados Unidos, su sistema de transmisión de hidrocarburos, de gas, de energía, fue atacado por un ransomware. Entonces, cualquier organización puede ser víctima del ransomware. Y si no estamos preparados, si no tenemos con quién apoyarnos para que implemente políticas, para que implemente procedimientos, para que se apoye con tecnología para implementar los fierros de seguridad de la información, pues sencillamente estaremos expuestos a cualquier ataque y las consecuencias ustedes ya saben cuáles son. No poder operar o verse abocados a ejecutar una actividad antiética, como es pagar una cuota, pagar un dinero para que le recuperen o para que le den acceso a su base de datos. Eso es antiético totalmente y va contra cualquier normatividad que pueda existir en una organización, el pagar por recuperar la base de datos. Pero hay compañías que dicen, no me tengo otra salida, o mi negocio se acaba o recupero mi base de datos. Y recordemos que cuando alguien es antiético una vez, pues ya es antiético todo el tiempo. Entonces, otros eventos importantes que hay que considerar, y de ahí la importancia de que la seguridad de la información sea fundamental en una empresa, haga parte de su columna vertebral, así como lo debe hacer tecnología, que ambos deben ser estratégicos para la organización. Pero naturalmente, para que eso ocurra, tiene que haber un gobierno corporativo. Si no hay gobierno corporativo, va a ser muy difícil implementar la seguridad de la información, implementar ese gobierno de seguridad de la información. Porque la expectativa es que ese gobierno corporativo provea direccionamiento estratégico, nos diga para dónde vamos. Que no sea un barco que va llevándolo un barco de vela que sea llevado por el viento, sino que haya alguien que direccione la organización, que busque, que se asegure el logro de los objetivos, que identifique y nos ayude a identificar riesgos que deben ser administrados y tratados adecuadamente. Y naturalmente que nos provea con los recursos, que nos dé recursos para poder actuar, para poder proteger la organización, para poder defendernos. Y si es posible, reaccionar o responder ante el ataque. Ahora no es únicamente importante la identificación y la protección y la detección. Hay que buscar responder al ataque. Identificar quién me está queriendo causar daño, quién me está atacando para ojalá devolverle ese ataque a ese responsable, digamos, de querer causarme daño. Entonces, el gobierno corporativo es fundamental. Sin gobierno corporativo, el gobierno de la seguridad no, desde mi punto de vista, no se podría implementar. Y cuando no hay gobierno corporativo, la compañía va para donde la lleva el viento. Y si yo soy el responsable de seguridad de la información y quiero implementar ese gobierno corporativo de la seguridad de la información, quiero implementar ese gobierno de seguridad de la información, pues mi primera pregunta es, señor negocio, ¿para dónde vamos? Y si el negocio no sabe, pues difícilmente yo podré saber. Entonces tendré que implementar seguridad como yo creo que es, y puede que así no sea. Entonces el gobierno corporativo es fundamental para que yo pueda implementar realmente un gobierno de la seguridad de la información. Pero recordemos, y hablé hace un instante, que la seguridad de la información siempre va a estar alineada y asociada con el gobierno de información y tecnología. Y ese gobierno de información y tecnología obviamente hace parte también del gobierno corporativo. Y está configurado por estructuras, por relaciones, que deben ser capaces de generar valor hacia el negocio, balanceando riesgos y recursos. Eso lo dice Cobito. Para poder generar valor, tenemos que identificar los beneficios que espero obtener
debo identificar los riesgos que voy a correr para obtener esos beneficios y debo identificar los recursos que yo necesito para obtener esos beneficios corriendo esos riesgos. Eso es el gobierno de la información y la tecnología. Identificando necesidades de las partes interesadas, evaluando esas necesidades, direccionando esas necesidades al convertirlas en metas para que el área de gestión se encargue realmente de cumplir con esas metas que está pidiendo el gobierno que cumplamos. Yo siempre digo en mis sesiones que gobierno es el rey y gestión es el reino. Entonces, a nivel de seguridad de información también requerimos un rey que reine sobre la seguridad de la información en toda la organización y que le diga al reino cómo actuar, cómo protegerse, cómo comportarse, que le enseñe, que lo concientice a entender la importancia de la seguridad, la importancia de una adecuada gestión de riesgos, en este caso, a nivel de seguridad de la información en la organización. Son temas importantes que tenemos que saber y conocer. Entonces viene el gobierno de la seguridad. También hace parte del gobierno corporativo, ya le dijimos. También debe estar asociado y debe identificar los lineamientos, directrices de la alta gerencia, porque seguridad de la información también debe ayudar a cumplir las metas y objetivos del negocio. Garantizando que los riesgos asociados a la seguridad se administren adecuadamente y los recursos de la información de la organización se utilicen con responsabilidad. Importantísimo el tema de la responsabilidad. Entonces, esa es nuestra expectativa, que el gobierno de la seguridad de la información haga parte de ese gobierno corporativo, que sea estratégico para la organización, que nos ayude a identificar riesgos asociados con seguridad de la información y que seamos capaces de tratar esos riesgos, aprovechando naturalmente unos recursos que nos ayuden precisamente para poder llevar a cabo esta función. Recursos que se deben manejar con responsabilidad, algo fundamental de la seguridad. Entonces, el gobierno de la seguridad de la información define 6 elementos que deben cumplirse para que realmente ese gobierno pueda existir. Primer elemento importante, el elemento estratégico. Si seguridad de la información no está alineado en sus metas y objetivos con las metas y objetivos del negocio, estamos graves. No estamos logrando realmente poder cumplir con nuestra misión de proteger la compañía. Entonces, primero que todo, tenemos que buscar que el plan estratégico que hace seguridad de la información, porque cada área del negocio, y eso involucra al área de seguridad de la información, tiene que hacer un plan estratégico. Y ese plan debe estar asociado y alineado con el negocio. Ahora, seguramente van a preguntar, Lucio, ¿y qué pasa cuando seguridad está dentro de TI? Pues lo de siempre. Y no está mal. Alguien decía, bueno, tome una decisión, ¿está dentro, puede estar dentro o puede estar fuera? Las buenas prácticas que están haciendo, que seguridad nace en TI, crece en TI y se sale de TI. Generalmente entra a ser parte del área de riesgos de la organización, porque seguridad es riesgo, lo acabamos de decir. En otras oportunidades depende directamente de la gerencia de la compañía por la importancia que se le da a seguridad. Pero en otras oportunidades seguridad está dentro de TI por allá enterrado. Pero también hay oportunidades donde seguridad está dentro de TI y funciona. Lo importante es que funcione. ¿Qué significa eso? Que entonces los planes estratégicos de TI tienen que incluir metas asociadas con la seguridad de la información para apoyar los objetivos y metas del negocio. Entonces, si seguridad está dentro de TI, conozco compañías que así es, y seguridad funciona bien, pues ahí no hay nada que decir. Mientras pueda operar, mientras pueda cumplir con su función, no hay nada que cuestionar. Obviamente, repito, las buenas prácticas tienden a que seguridad sea más independiente de TI, opere por fuera de TI, porque seguridad a la final va a colocar controles también al área de TI. Entonces también ahí viene otro tema que hay que manejar cuando seguridad está dentro de TI. ¿Cómo hace él, responsable de seguridad, para colocarle seguridad a su jefe y a las áreas que dependen de él? Y otro tema clave y grave, el presupuesto de seguridad, que como hace parte del presupuesto de TI, probablemente cuando seguridad requiera dinero, no hay, porque TI lo utilizó para otra adquisición, seguramente de alguna herramienta tecnológica, para poder prestar un servicio a la organización. Entonces, el primer elemento importante, el elemento estratégico. Segundo, ya lo hemos dicho, generar valor. Debemos ser capaces de generarle beneficios a la organización. Seguridad tiene que ser capaz de generar valor. Ahora, seguridad tiene un problema gravísimo también, que problema que hablo yo siempre de la gravedad. Pero los indicadores de seguridad, y también lo comentaba hace un rato Gabriela, hablaba de indicadores. Los indicadores de seguridad tienen que estar en ceros. Número de incidentes de seguridad en un periodo, 0. Porque cuando el indicador de seguridad esté sobre 0, o sea, valga por lo menos 1,
es porque algún incidente se materializó y eso nos está afectando la generación de valor. Entonces, un tema importante y curioso de la seguridad es que cuando todo está bien, seguridad no, es como si no existiera. Y puede que la alta gerencia piense que seguridad no es importante porque como no está pasando nada, pero no se da cuenta que para que no pase nada es porque el área de seguridad está operando adecuadamente, identificando, protegiendo, detectando, respondiendo y recuperándose de posibles eventos que estén afectando la operación. Entonces tenemos que ser capaces de crear valor. Eso está asociado obviamente a la gestión de riesgos. Tenemos que identificar las amenazas, las vulnerabilidades. Debemos ser capaces de armar matrices de calor, identificar esos riesgos y tratar los riesgos con base en las metodologías que ya nos hablaba también Rosa Damari sobre ellas. Hay metodologías para poder trabajar con ellas dependiendo de, pero tenemos que hacer gestión de riesgos a nivel de seguridad para que la seguridad pueda estar operando adecuadamente dentro de la organización. La seguridad también impacta a nuestros terceros, que era un tema que también hablaba Damaris. Cuando yo implemento seguridad de información, esa seguridad es transversal a mi negocio, a mi empresa, pero también es transversal e impacta a los terceros que por alguna razón tienen acceso a mi información. Por lo tanto, la seguridad también impacta a mis terceros, claro. Y yo debo obligarlos a que conozcan y cumplan con mis políticas de seguridad de la información. Obligarlos a través de qué? Pues del contrato. Y seguramente habla cláusulas específicas, ya habla pólizas y todo lo que ustedes saben a nivel de contratación, pero yo debo obligar al tercero a que cumpla con mi normativa de seguridad si quiere trabajar conmigo y trabajar con mi información. Eso implica, como ya decíamos, hacer una gestión de recursos, que podamos implementar una arquitectura de seguridad con los elementos que requieran a nivel de personas, a nivel de infraestructura, a nivel de aplicaciones, a nivel de normatividad, a nivel de información. Pero también obviamente tenemos que contar con el desempeño. Tenemos que medir la operación y el funcionamiento de la seguridad en la organización para poder verificar que estamos actuando como el negocio quiere, como el negocio espera, y si no, pues que apliquemos correctivos. Esa es otra labor importante que tenemos que cumplir. Y el sexto elemento importante del gobierno de la seguridad es la integración de procesos. La seguridad está inmersa en todos los procesos del negocio. Ahora ustedes oyen hablar de DevOps, ¿no? DevOps. Metodologías ágiles, donde el desarrollador está pegadito o está cogido de la mano con el usuario para ir desarrollando y construyendo de la mano, para que las cosas de una vez queden bien hechas desde el principio. Pero ahora aparece el DevSecOps, ¿no? El DevSecOps. Aparece ya el concepto de seguridad. Y ya el concepto que antes traíamos de que la seguridad viene desde el diseño, por ejemplo, a nivel del desarrollo del software, ya no es así. La seguridad tiene que venir desde la fase inclusive de levantamiento de requerimientos. Tiene que venir desde que yo estoy haciendo mi documentación de lo que yo espero hacer. Tiene ahí que estar involucrada la seguridad. Entonces ya no es desde el diseño como hablábamos antes. La seguridad nace desde que está la necesidad. Ahí debo involucrar la seguridad. Entonces, temas importantes tenemos que hacerlo. Ahora, me están preguntando, dice Juan, ¿qué pasa si el tercero no puede cumplir con mis políticas? Pues las políticas hacen parte del contrato que él va a firmar conmigo. Si él firma el contrato es porque las va a cumplir. Si no las puede cumplir, pues no podría firmar el contrato. Seguramente buscaré negociar conmigo. Lucio, soy su mejor candidato para prestar ese servicio, pero por A o razón no le puedo cumplir con las políticas. ¿Qué hacemos? Mis políticas son de obligatorio cumplimiento. Entonces, no creo que haya mucha negociación, pero en la vida real pasan cosas donde seguramente las políticas de seguridad manejan excepciones. Y puede que con el beneplácito del negocio, o sea, el de alta gerencia, y del Comité de Seguridad de la Información, se acepte definir una excepción al cumplimiento de las políticas. Eso es posible y es viable también y es obviamente una razón también de negocio para poder operar adecuadamente. Pero obviamente midiendo, analizando el impacto de esa excepción. Esa excepción debe ser documentada, naturalmente, y debe ser controlada. Y naturalmente la excepción deberá ser parte del contrato, porque son elementos que se definen contractualmente. Entonces, esa será la acción que tomaríamos en caso de que no se pueda cumplir con la política. Ver acción, primer resultado, primer actividad a llevar a cabo, no contratar a ese proveedor. La segunda es tan bueno, me sirve, me ha traído, me ha apoyado antiguamente, lo necesito, entre comillas, lo necesito, pues implementemos una excepción a la política.
se puede manejar. ¿Ok? Entonces, estos 6 elementos que vemos acá es lo que constituyen el gobierno de la seguridad de la información. Y ya hemos dicho que el gobierno de la seguridad de la información está muy alineado y asociado con el gobierno de TI, con el gobierno de la información y la tecnología. Y ambos dependen del gobierno corporativo. Ambos hablan de riesgos, claro que sí. Ambos hablan de normatividad, ambos hablan de políticas. Tenemos que identificar las políticas que definen seguridad y las políticas que definen tecnología para que no se crucen los cables y de pronto puedan chocar y el usuario, cuando se encuentre con 2 políticas similares, no sepa qué hacer. Entonces, son temas que toca trabajar de común acuerdo. Hay un punto X donde se cruzan, se interrelacionan el gobierno de TI con el gobierno de la seguridad de la información. Y eso hay que manejarlo adecuadamente. Y más ahora que hablamos del tema de ciberseguridad, de cybersecurity, donde ahora tenemos un equipo técnico experto en seguridad tecnológica. Y esa área, ¿en dónde va a estar? A la parte de seguridad de la información, a la parte del gobierno de TI. Es un tema importante para analizar. La primera pregunta que uno se hace cuando uno habla de gobierno es ¿quién debe gobernar todas las herramientas tecnológicas de la empresa? Todas. Y eso involucra los firewalls, los IDS, los IPS, todas esas herramientas que yo utilizo para poder configurar la seguridad a nivel y generar lo que es la defensa en profundidad. Por ejemplo, ¿quién es el que gobierna esas herramientas? Quisiera, como decía Damaris, que ustedes me dijeran quién, pero bueno, la respuesta es que el gobierno de TI debe gobernar toda la tecnología en la organización. Eso implica lo que es la adquisición, mantenimiento, soporte de las herramientas tecnológicas, llámese hardware, llámese infraestructura, llámese software. Entonces, ¿qué pasa con seguridad? Pues que seguridad se convierte en un usuario de esas herramientas. Pero quien las administra, las mantiene, les da soporte, tiene el contrato de mantenimiento, le hace seguimiento a ese contrato, evalúa lo que es disponibilidad, lo que es capacidad, hace control y gestión de cambios, es tecnología. Obviamente, apoyado en todo momento con seguridad de la información. Entonces son temas que están chocando fuertemente en las organizaciones, porque cuando seguridad tiene a su cargo también el mantenimiento de los fierros, hay una percepción de que eso da poder. Entonces, como yo tengo también los fierros a mi cargo, pues tengo más poder. Pero realmente mi función sí es dar mantenimiento a los fierros de seguridad. Yo como CISO, Chief Information Security Officer, tengo como responsabilidad dar mantenimiento a las máquinas. Yo pensaría que no. Pero es un tema, como siempre, que está discutible en el mercado y en el medio para que sea analizado por las organizaciones y cada quien determinará cómo le va mejor. Pero el gobierno de la información y la tecnología debe ser responsable de todas las herramientas tecnológicas que tenga la organización. Y debe haber una política que define que cualquier herramienta tecnológica que se va a adquirir deberá contar con el apoyo y visto bueno de tecnología. Y tecnología la adquirirá y la pondrá en servicio, en este caso, a seguridad de la información. Son temas para analizar y para que tengamos en cuenta, que nos preguntemos, ojalá y analicemos producto de esta charla que estamos teniendo a cabo hoy. Entonces, hablamos ya de frameworks de seguridad, y ya hay varios. Hablamos de NIST, hablamos de 27000. El Information Security Forum también emite una documentación muy importante sobre eso. Aquí ya hablamos del NIST, como ya lo habíamos comentado, como tal, hablamos del ISO. Aparecen otras normas que también son importantes a nivel de seguridad. Cada compañía determina con cuál norma prefiere trabajar para implementar la seguridad. Pero eso que trae como consecuencia, que ese framework que se escoja debe definir obviamente la estrategia de seguridad, como ya lo comentamos. ¿Qué va a hacer seguridad? ¿Qué metas define seguridad para ayudar a cumplir las metas del negocio? ¿Cuál es la normatividad que va a emitir? ¿Cuál es la organización de seguridad? ¿Será una sola persona? ¿Será que yo contrato un tercero? ¿Yo implemento un centro de respuesta de pronto? ¿Será que lo hago internamente, lo contrato con un tercero? Siempre se ha dicho, y decía Maris, zapatero a tus zapatos. Entonces, si yo no soy experto en herramientas y fierros de seguridad, pues contratemos un tercero que nos haga esa función, que se encargue de monitorear, filtrar, detectar, analizar cualquier información que vaya a entrar a mi sistema y vaya a salir también de él, para ver si puede entrar o puede salir de él.
y naturalmente que nos ayude con el tema de monitoreo. Todo el tema, por ejemplo, de correlación de eventos. Todo el tema de las pruebas de vulnerabilidad, pruebas de penetración, ethical hacking. Esas pruebas también toca llevarlas a cabo. Entonces toca definir cómo lo vamos a hacer. Entonces se define un modelo conceptual de gobierno de la seguridad que, como todo modelo de gobierno, parte de arriba para abajo. Debe partir de los objetivos del negocio. Debe partir de lo que el negocio quiere que la organización haga. El negocio define sus metas, ustedes lo saben mejor que yo. Y yo lo que hago como responsable de seguridad de información es implementar y definir metas para ayudar a cumplir las metas y estrategias del negocio. Eso implica que yo, si estoy implementando gobierno de seguridad, implemente un comité de gobierno de seguridad de la información, un comité de la alta dirección. Tengo que tener un comité realmente, yo debo ser capaz de poder gestionar los riesgos y estrategias de seguridad a través, ojalá, de participación en algún comité. Y eso me ayuda a mí a definir los atributos de seguridad que yo debo cumplir. Esa existencia de ese comité directivo hace necesario que naturalmente se definan planes de acción a nivel de seguridad. Y eso trae como consecuencia la elaboración de un programa de seguridad. Y eso ya viene a ser liderado por un comité de dirección, pero un comité ya de seguridad de la información. Entonces, realmente, estamos viendo acá, estamos resumiendo acá en esta gráfica, que es de la ITGI, de Information Security Governance, donde realmente estamos viendo cómo la seguridad, primero que todo, viene arriba para abajo, cómo se requiere la participación de la altísima dirección y de comités directivos que apoyen la seguridad, y cómo es importante que todo esto apoye a implementar la seguridad, definiendo y estableciendo unos adecuados objetivos de seguridad y implementando mecanismos de monitoreo, implementando mecanismos para poder hacer, ojalá, analítica, para poder analizar tendencias, comportamientos, y que todo esto sirva, obviamente, para que la seguridad se convierta en un círculo virtuoso, que siempre esté en mejora continua, para poder apoyar adecuadamente los objetivos del negocio y para podernos actualizar permanentemente sobre los eventos y riesgos emergentes que están saliendo permanentemente a nivel de seguridad de la información a nivel mundial. Entonces, ese modelo de existir en la compañía debemos ser capaces de implementarlo para que podamos contar con ese modelo de gobierno de seguridad de la información. Pero para ello es fundamental el apoyo de la altísima dirección. Si la alta gerencia, si la junta directiva no tiene conciencia en seguridad, va a ser muy complicado. Afortunadamente, ahorita tenemos muchas ayudas. Damaris hablaba de entidades financieras. Basilea lidera fuertemente la necesidad de la seguridad de la información en las entidades financieras. Aquí en Colombia pasó algo muy curioso en el año 2007, cuando la Superintendencia de Bancos obliga a los bancos a implementar seguridad. Imagínense eso. Eso me parece inaudito, porque es que si mi negocio a nivel bancario es el riesgo, pues la seguridad de la información hace parte de la gestión que hago yo sobre esos riesgos. Entonces yo, banco, debo tener controles a nivel de seguridad, debo tener implementada la seguridad, pero me tienen que obligar. Como pasó en Costa Rica en el año 2017, que a las entidades financieras las obligan a implementar gobierno de TI. Hombre, la entidad financiera tiene que tener gobierno de TI, tiene. De lo contrario, ¿cómo está logrando sus objetivos? Pero fíjense todas las dificultades y trabajo que tocó llevar a cabo en Costa Rica para poder implementar adecuadamente la normatividad que emitió la SUGEP, para poder implementar el gobierno de TI en ese momento, ahora gobierno de la información y la tecnología. Entonces, ese marco conceptual es muy importante y es fundamental. Las compañías que cumplen con la ley Sarbanes-Oxley, la ley SOX, aquellas empresas que cotizan en bolsa de Nueva York, o en una bolsa de Tokio, o en bolsa de Canadá, debe cumplir con una ley SOX, debe cumplir con unos controles, y si no cumple con ellos, los sacan de la bolsa. Pero naturalmente esa ley tiene que ver con información, entonces tiene que ver con seguridad de la información, tiene que ver con riesgos, tiene que ver con controles. Entonces hay normatividad que nos ayuda muchísimo. En ese momento la OEA ha venido trabajando fuertemente en Latinoamérica para implementar el modelo de ciberseguridad en toda la región, y ya ha hecho logros espectaculares para poder, ojalá, también unificar la región a nivel de ciberseguridad, que aprendamos a defendernos primero nosotros como país y segundo nosotros como región. Eso es fundamental. Y entonces realmente tenemos apoyo externo que nos está ayudando fuertemente a poder implementar esa seguridad, que puede ser un poquito extraña en muchas compañías porque la gerencia no ve la seguridad como algo importante para el negocio. Alguien me decía un día en una entidad financiera,
Yo no coloco vigilantes en la portería o en la puerta, no tengo policías en la puerta, porque si coloco policías en la puerta, el ladrón se va a dar cuenta que aquí adentro hay algo que robar. Entonces no coloquemos seguridad para que los ladrones no se den cuenta que aquí adentro hay algo que robar. ¿Ven esa filosofía? ¿Para qué pongo seguridad si la seguridad va a provocar ataques? Eso es lo que está diciendo ese gerente. Si pongo seguridad, eso va a promover que los atacantes me quieran atacar. Pero sucede que ahorita el atacante a nivel cibernético, por ejemplo, él no está buscando generalmente, aunque lo hace naturalmente muchas veces, objetivos específicos, sino que él está husmeando. Está haciendo lo que hacen los sniffers, husmeando a ver qué se encuentra por la red, por el, digamos, lo que es la dark web, por allá que se encuentra, para poder realmente atacarnos. Entonces la seguridad se convierte en algo fundamental para el negocio, pero tenemos que motivar a la alta gerencia para que nos entienda sobre eso. Entonces aparece el modelo de seguridad de la información para el negocio, modelo de negocio de seguridad. Ese modelo se soporta en la concientización, que ya lo hemos comentado varias veces, que es fundamental. Somos el eslabón más débil a nivel de la seguridad de la información. Eso implica patrocinio, apoyo, sponsor del comité de gobierno, de la altísima dirección, y que podamos realmente apoyarnos en el gobierno corporativo para implementar un comité de gobierno de seguridad de la información. Entonces requerimos el apoyo de la alta gerencia para poder lograr este objetivo. Eso es fundamental. Pero adicionalmente, ya dijimos, seguridad tiene que alinearse con los objetivos del negocio. Seguridad tiene que basarse en riesgos. Seguridad es R, una R grandísima en la frente. Es riesgo. Sigo sin entender cómo puedo implementar seguridad sin hacer análisis de riesgos. Bueno, y obviamente contando con recursos. Las personas, los procesos, la tecnología, la información. Y naturalmente ser capaz y ser tolerante, como dice aquí, para que las estrategias de seguridad puedan converger, como dice ahí, y hacer parte del negocio. Implementando seguridad lógica y seguridad física, que deben complementarse mutuamente. Para que podamos realmente pensar en una cultura de seguridad, debemos contar con estos elementos que realmente son fundamentales. Cuando yo capacito al recurso humano en temas de seguridad de la información, yo le hablo de riesgos, yo le hablo de los eventos que están afectando la seguridad en ese momento, yo le hablo de los eventos que a él lo pueden afectar en ese momento que están trabajando desde sus casas. ¿Qué riesgos ahora están llegándole a su casa? A través del computador desde el cual usted se conecta desde su casa a la empresa. Los riesgos han cambiado. ¿Será que seguridad de la información también cambió su modelo de concientización para que ahora llevemos más cultura hacia las personas que lo están requiriendo, porque ahora estamos trabajando desde fuera de la compañía? Obviamente con seguridad, naturalmente, que nos protege la información en su viaje al centro, al servidor central, por llamarlo así, o a la nube, donde la quieran llevar. Pero realmente el recurso humano está bien preparado para saber cómo responder ante un ataque, por ejemplo, de ingeniería social, que es lo más común que ocurre ahora con esta nueva forma de trabajar. ¿Será que seguridad ha tomado acción sobre esto? Y ha divulgado nuevas políticas, ha generado nuevos procedimientos de concientización en seguridad para que la gente sepa también cómo defenderse desde su casa y ayudar a defender, obviamente, la información de la organización? Son temas que tocará mirar realmente. Entonces aparece el modelo, donde es un triángulo, donde aparece lo que es la organización como tal de la empresa, donde aparecen las personas y aparece la tecnología como, digamos, como vértices importantes del triángulo. Pero en el centro vemos los procesos. Jamás olvidemos que seguridad es un proceso. Para COVID es un proceso. De hecho, en el COVID ustedes saben que hay dos procesos que tienen que ver con seguridad de la información. Uno que es para mí muy de gobierno, que es el de gestionar la seguridad, y otro que es el muy de la operación, muy de la parte tecnológica, que es gestionar los servicios de seguridad. Entonces hablamos aquí de procesos. Esos procesos obviamente requieren un gobierno que está apoyado por la organización. Van a requerir una cultura. Ya vamos, este triangulito lo vamos a descomponer en los minutos que nos quedan, lo vamos a descomponer muy rápidamente, pero para que lo miremos, hay unos triángulos, hay unos vértices y hay unos, digamos, uniones, que es lo que estamos viendo acá en la arquitectura, lo que es el factor humano, que nos está encadenando unos puntos con otros. Entonces vamos a mirar cada uno de ellos para que podamos analizarlo. Y esto es un documento, esto es tomado un documento que es de ISACA, ustedes lo deben conocer. Son documentos que nunca pasan de moda. Entonces, de ahí se tomó esta información para que veamos cómo yo puedo tener un modelo de negocio para asegurar la información. Entonces, empecemos a descomponer, digamos, este triángulo en sus diferentes vértices y los
elementos que une cada vértice para mirar cómo funciona ese modelo del negocio. Partimos por el vértice superior, como ya vimos, la parte de organización, donde tenemos que diseñar una estrategia de seguridad de la información para apoyar y soportar los objetivos del negocio. Eso implica identificar metas y objetivos del negocio, porque tenemos, lo repito muchas veces, que ayudar a cumplir esas metas y objetivos. Eso requiere considerar los valores y visión de la organización. Ahí está metida la ética. Tenemos que ser éticos en la calle, en la casa y en la oficina. Eso es la ética. Tenemos que adaptarnos a factores externos e internos. Factor externo, que ahora ha impactado mucho en las organizaciones, la pandemia. Ahora se habla de pandemia y ahora que hemos hablado de contratos, ahora en los contratos siempre aparece por ahí la palabra pandemia, pandemia, pandemia. Pues en seguridad de información también impactó la pandemia. Claro que sí. Pero para esto requerimos obviamente recursos que nos ayuden a diseñar esa estrategia, como son personas, equipos de personas que pueden ser inclusive conformados por miembros de otras áreas del negocio, asesores externos, ¿por qué no? Claro que sí. Entidad del gobierno probablemente también. Ahora que contamos con sistemas de defensa a nivel Estado para apoyarnos a defendernos, apoyarnos para que podamos defendernos, tenemos que contar con ellos. Una función de responsable de seguridad es establecer contacto con las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso a nivel cibernético, para que nos apoyen en caso de necesidad para poder defendernos. Y naturalmente, aprovechar el know-how de la empresa y de las personas para poder realmente contar con esa organización y poder diseñar adecuadamente estrategia de seguridad de la información. Ese es el componente o el vértice que tiene que ver con la organización. Aquí están involucradas todas las personas, con sus valores, con sus comportamientos, ojo importante, sus prejuicios. Hay personas que quieren brincar la seguridad todo el tiempo, no la quieren cumplir, la ven como un obstáculo. La seguridad tiene que ser reconocida como una necesidad de negocio. Que yo como usuario tenga la conciencia de que si me toca crear una clave fuerte, yo vea cuáles las ventajas, los beneficios que voy a obtener al crear una clave fuerte. Cuando me piden que cambie la clave periódicamente, debo yo entender por qué debo hacerlo. Una clave es como un cepillo de dientes. Úselo todos los días, cámbielo periódicamente y no se la preste a nadie. Hay que enseñarle con versitos a las personas, hasta con juegos. Hay que aplicar juegos para que la gente entienda que es el tema de la seguridad realmente y el impacto de no cumplir con la seguridad. Es un bloque también apoyo del área legal. Miren algo curioso que en Bunker trabaja muchas compañías. Pregúntenle al área legal de su compañía si conoce las leyes que aplican en su país sobre temas de seguridad de la información. Pregúntenle, señor abogado de compañía, ¿usted me puede dar la lista de las leyes que yo como responsable de seguridad debo cumplir porque mi país me obliga a cumplirlas? Los países ahora están fortaleciendo fuertísimo en leyes asociadas con temas de seguridad y ciberseguridad. Todo el tema de transformación digital ya llegó al Estado de cada país, al gobierno estatal. Eso implica leyes, normatividad a nivel de seguridad de información. Entonces son temas que tenemos que analizar. El tema de seguridad impacta también inclusive el contrato con el empleado. Ahí se define lo que tiene que cumplir, por ejemplo, lo que no debe cumplir, cómo cumplirlo. Las causales de determinación de contrato cuando me cumple con la seguridad. Y como ya hemos dicho, lo dijo varias repetidas veces, el trabajo con terceros, con mis clientes, con mis stakeholders. Aquí Elizabeth dice que la clave de seguridad habla de higiene personal. Sí, un cepillo dental es una higiene personal y la clave de acceso es parte de nuestra higiene a nivel de seguridad de la información. Muy bien. Entonces, entramos a la parte de los procesos, la parte central de esta figura. Hay procesos formales e informales en la organización. Afortunadamente o desafortunadamente existen. Eso implica que el proceso tiene que existir y debe tener un dueño. Eso implica que yo mida cómo el proceso está cumpliendo con su función. Que yo haga una gestión de riesgos para verificar si realmente el proceso está alineado y está ayudando a cumplir lo que define el gobierno corporativo. Que yo cumpla con el triángulo de la seguridad, la CIA, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidentiality, integrity and availability, como se pronuncia en inglés. Yo soy malísimo para el inglés. Y naturalmente, esto implica una rendición de cuentas. Tenemos que tener quien responda por la seguridad de información ante la organización, ante mis clientes, ante mis usuarios, ante el negocio. Eso es parte importante de la seguridad. Obviamente no podemos descartar, perdón,
No podemos, se me fue la pantallita, hombre. No puede, por aquí hay un fantasmita que a veces me causa daños, pero ya vamos a llegar a donde íbamos, no se preocupe. Entonces aquí estábamos hablando precisamente de los procesos y entramos a otro elemento que es la tecnología a nivel de herramientas. Hace poco le preguntaban creo que era a Gabriela, que qué herramienta recomendaba para gestión de incidentes. Cualquier herramienta que esté avalada precisamente para lo que tiene que ver con lo que es el Service Manager, gestión de servicio, ¿no? Podría apoyar porque a la final los incidentes de la operación también están asociados los incidentes de seguridad están asociados también a los incidentes de la operación, generalmente. Entonces, cualquier herramienta se podría servir. Entonces, hablamos aquí de herramientas, de aplicaciones a nivel de seguridad. Puedo contar con aplicaciones que me ayudan a fortalecer la seguridad de mi empresa a nivel de mi core de negocio, por ejemplo, o cuando estoy implementando defensa en profundidad. Una infraestructura que me apoya a nivel de seguridad. Por identificar cuáles son esos componentes críticos que deben ser cuidados con mayor detalle. Pero naturalmente jamás olvidar que la seguridad total no existe. Siempre podemos implementar la mejor seguridad, pero siempre va a haber posiblemente una puerta trasera o algo que nos va a hacer fallar o va a hacer fallar mi arquitectura de seguridad. Entonces es importante tener en cuenta que la tecnología como tal no es la gran solución para la seguridad. Alguien piensa que implementando firewall, colocando los IDS, instalando software de antivirus o prevención de malware, ya implementó seguridad y ya nos damos cuenta que eso no es. La seguridad nace de arriba hacia abajo, no de abajo para arriba. La seguridad nace del gobierno corporativo y una política corporativa de seguridad. Uno llega a cualquier compañía y hay seguridad implementada. Hay infraestructura, hay aplicaciones, hay software. O sea que están montando seguridad de abajo para arriba. Pero si no tengo políticas que obligan a cumplir con la seguridad, ¿de qué me sirve implementar herramientas de seguridad? La tecnología es fundamental, claro que sí. Pero si no tenemos ese triángulo que hemos visto que se construye de arriba para abajo, partiendo precisamente de ese gobierno corporativo y de ese gobierno de la seguridad de información, va a ser muy complicado realmente poder implementar seguridad en la empresa. Entonces empezamos a hablar de las interconexiones dinámicas, como es el caso del gobierno, que la veíamos aquí entre personas y procesos. Ya hablamos del gobierno, ya hablamos de que se requiere un direccionamiento, se requiere un rey, el king. Se requiere un rey que gobierne la seguridad de información en la organización, para que podamos tratar los riesgos adecuadamente, para que podamos trabajar con los recursos adecuadamente, para que identifiquemos beneficios que vamos a tener a través de la adecuada trabajo y la gestión de riesgos en la organización. La cultura, ya lo hemos comentado muchas veces, otro tema fundamental que tenemos que analizar, la cultura como tal, que está allá entre las personas y lo que es la organización, con las creencias de la organización, las creencias culturales de la empresa, la cultura del país como tal, la cultura social, son elementos importantes a considerar a nivel de ese modelo de seguridad. La parte de habilitación y soporte, la parte de habilitación tiene que ver mucho con las personas. Es lo que se llama los enable, que habla prácticamente, también lo comenta mucho, fue uno de los caballitos de batalla de COVID-5, lo que es la parte de la habilitación, que lo tradujeron como catalizadores, pero bueno. Aquí es importante tener en cuenta que las personas son fundamentales a nivel de seguridad. Son las que tienen que cumplir con la seguridad. Por lo tanto, tenemos que contar con normatividad que nos ayude a cumplir con esa seguridad. Y son elementos fundamentales a considerar. Hay una conexión que se llama emergencia y es lo impredecible. Los incidentes, probablemente. Aquellos aspectos que aparecen que no sabemos por qué, que no podemos predecir, que no podemos controlar, pero que ocurren. Eso implica permanente gestión de riesgos. Eso implica permanente control de cambios para que realmente seamos capaces de manejar esos eventos de emergencia que se pueden presentar entre las personas y la infraestructura y que nos pueden causar algún tipo de daño. Y el factor humano, otro elemento fundamental a considerar, porque somos el lado más débil, como ya hemos dicho, a nivel de la tecnología y de la seguridad. Aquí entran a actuar muchísimos elementos, como es la dependencia de la edad, la experiencia y la cultura, para tener en cuenta a nivel del factor humano en la organización. Discúlpame que voy un poquito más rápido porque ya mi tiempo se acabó y les toca a ustedes hacer preguntas. También viene la arquitectura. Es ya, como dice ahí, encapsular o unir personas, procesos, políticas y tecnología para armar un edificio, para armar lo que llama una maqueta, un plano, una estructura, una arquitectura de seguridad que sea suficientemente fuerte y robusta para poder realmente proteger a la organización, que cuente con adecuados controles y que esos elementos que hacen parte de la arquitectura se apoyen mutuamente para poder alcanzar los objetivos del negocio.
¿Qué beneficios trae este modelo? Pues nos ayuda a cumplir con la ley, nos ayuda a crecer en madurez a nivel de empresa, logra una mayor sinergia organizacional, involucra naturalmente la tecnología como parte fundamental de ese modelo, nos ayuda a economizar, a reducir costos, a reducir riesgos, a reducir pérdidas. En la charla anterior hablaban precisamente de las posibles multas y sanciones que pueden ocurrirse. Impacta el recurso humano y lo capacita, lo prepara, lo ayuda a crecer. Me ayuda a ser más competitivo, a ser capaz de pronto de poder identificar amenazas. Y fundamentalmente va a apoyar la innovación, que es un tema importantísimo que se está trabajando ahora a nivel de transformación digital, el tema de la innovación. Este cuadro aparece ahí para que usted lo lea cuando vea la presentación, pero habla de un desde y a un hasta, y los cambios que va a traer la seguridad. Vamos a partir de análisis de riesgos para poder mejorar la seguridad. Vamos a partir de involucrar la seguridad entre los procesos, ya lo dijimos. Vamos a concientizar el recurso humano a nivel de seguridad. Vamos a hacer que la organización entienda que la seguridad hace parte de sus procesos de negocio, importante que lo vamos a tener en cuenta. Allá tenemos que llegar de un nivel de madurez previo a un nivel de madurez objetivo, que este modelo nos puede ayudar a alcanzar. Entonces, yo sencillamente aquí para terminar por hoy, solamente tengo algo que ya está, una conclusión muy evidente, que el gobierno al principio de la charla yo decía que el gobierno de TI y el gobierno de seguridad hacen parte del gobierno corporativo, pero miren lo que dice aquí. El gobierno corporativo requiere apoyarse en esos gobiernos para poder operar adecuadamente. La seguridad es algo estratégico y no algo técnico, fundamental. El modelo de negocio tiene que influir y generar un cambio cultural. Y naturalmente tenemos que balancear lo que es el desempeño de recursos, los controles y los riesgos para poder operar adecuadamente en la organización. Esa era mi charla de hoy, para crear como una semillita sobre la importancia del gobierno de la seguridad y la información, que a veces está muy olvidada en las organizaciones, pero que es importante para el negocio. Ahora sí, nos quedan muy pocos minutos, pero escucho sus preguntas, los que podamos cumplir en estos, de pronto, 8 minutos, 5 minutos que nos quedan. Muy buenas tardes, claro que sí. Tenemos la primera en donde indica, ¿se debe elaborar políticas específicas para proveedores o basta con que se cumplan con lo establecido en las políticas y procedimientos generales de seguridad de la información de la institución? Aquí la respuesta es respuesta de consultor, porque todo depende de qué servicio me están prestando. Depende mucho del servicio que me estén prestando. Y realmente depende mucho de si la política que tengo yo definida a nivel corporativo en mi empresa realmente es suficiente o no para poder realmente cubrir ese riesgo, entre comillas, que puede generar el tercero cuando yo lo estoy contratando. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Si yo pienso que mis políticas, si yo concluyo que mis políticas pueden ser suficientes, las podría mantener. Pero si yo creo que el servicio es nuevo, digamos que yo no tenía servicios en la nube, ahora voy para la nube, eso me va a obligar a crear nuevas políticas a nivel de seguridad. Entonces, de eso depende realmente de qué servicio estoy contratando y si realmente la política que tengo yo definida en mi empresa es suficientemente capaz de poder permitir que el negocio pueda apoyarse en ese tercero y que el tercero, cumpliendo con mis políticas de seguridad, garantice que mis procesos son seguros y confiables, así como mi información. Lucio, hablas de las empresas que tienen en sí dentro de tecnología. Ahora bien, ¿es demasiado disruptivo? ¿Qué tecnología está dentro de sí? A ver si te entendí la pregunta. Comentaba yo que efectivamente en muchas organizaciones seguridad hace parte de tecnología, ¿sí? Y la otra parte que también comentaba yo es que seguridad se apoya en tecnología para poder cumplir con su función. Entonces, algo que yo he venido planteando realmente es que el gobierno de información y tecnología es responsable de toda la infraestructura de la empresa, incluyendo las herramientas de seguridad. Es responsable de su mantenimiento, su soporte, su contratación, su uso, su retiro, cuando ya no se va a usar más, su actualización, es el responsable de esas herramientas. Entonces, realmente son temas que deben ser, cada quien debe atender cuál es realmente su misión y su visión a nivel corporativo para encargarse realmente de lo que le toca. Y ese es el deber ser. Cuando seguridad responde por las herramientas, está haciendo algo que no es de él. Es tener contratado un mantenimiento a la herramienta, por ejemplo, de correlacionamiento de eventos, es darle mantenimiento a los firewall, siendo que todo eso ya lo está haciendo o lo tiene por naturaleza y es algo innato en TI.
Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, tal vez no lo entendí muy bien. Gracias, Lucio. ¿Es posible utilizar varios frameworks a la vez para implementar la seguridad de información en la empresa? La respuesta es sí, señor, claro. Obviamente, cada compañía escoge el framework con el cual se sienta confortable. Aquí en Colombia, por ejemplo, he encontrado curiosamente que varias aseguradoras trabajan con NIST, directamente con NIST. Otras compañías prefieren de una vez trabajar con ISO 27000. Aquí la pregunta es, si yo me quiero certificar en 27001, ¿qué hay que hacer? Pues los frameworks, si tú los comparas, y creo que también lo comentaba Gabriela, que hay mappings que ha hecho ISACA, donde cruza esos frameworks. Y realmente son muy similares. Entonces, si yo implemento seguridad con NIST, no debería estar preocupado o asustado de que algo me está faltando al no hacerlo con 27002, por ejemplo, o hacerlo con lo que define el ISF. No debería estar preocupado por eso, porque son muy similares. Las diferencias son muy pocas realmente. Obviamente depende mucho del enfoque que le dé el que implementa el framework, pero la respuesta es sí, sí se puede, sí señor. Cuando yo me voy a certificar en 27001, ahí sí yo debo buscar, como decían por ahí, un aval o un alineamiento con 27000 para poderme certificar y tener mayor tranquilidad de que estoy cumpliendo con lo que pide la 27001 para poderme certificar. Pero estoy seguro, y lo he comprobado, lo he vivido, que una compañía que cumpla con NIST se puede certificar ISO 27001. Sí se puede, sí señor. Lucio, no me queda más que desde Guatemala enviarte un fuerte abrazo y nuestro mayor agradecimiento por tu participación en este ISACA Week 2022. Un placer, yo también lo he disfrutado mucho. Éxitos en lo que sigue aquí adelante y lo que vendrá después. Y cuídense mucho. Estimados participantes, les recordamos que este justo es el momento para que puedan responder a la encuesta de la conferencia realizada por Lucio. De esta manera, inmediatamente podrán gestionar su diploma de participación y gestionar sus CPEs correspondientes. Estamos a minutos de ingresar a la última conferencia de la segunda jornada de este Congreso Internacional. ¿Y qué mejor hacerlo que con una persona doblemente de casa, guatemalteco y miembro de la Junta Directiva de ISACA Capítulo Guatemala? A continuación tenemos la participación de René Contreras con la conferencia ¿Por qué las empresas necesitan certificarse? René, ingeniero en sistemas y ciencias de computación, con más de 20 años de experiencia profesional en dirección de equipos de TI, auditoría de sistemas, seguridad de la información, gestión de incidentes, recuperación de desastres y continuidad de negocios. En época de transformación, ISACA acompaña tu innovación. René, muy buenas tardes. El tiempo es tuyo. Gracias, Sergio. Gracias. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre por qué las empresas se deben certificar. Y hablaba recién en la conferencia que terminó Lucio de una pregunta que le hacían, ¿verdad? Si se pueden usar varios marcos. Y bueno, sí, se pueden usar varios marcos, pero a veces cuando buscamos una certificación, como bien acotaba Lucio al final, tenemos que buscar cumplir con los requisitos
de ese marco o de ese estándar en el cual queremos certificarnos. Hay varios estándares. De hecho, en esta tarde hemos estado hablando, o los diversos panelistas han estado hablando de diversos marcos, estándares y buenas prácticas, pero no todos de esas prácticas o marcos son certificables. Y entonces hay algunas normas que sí son certificables. La mayoría de esas normas vienen de la ISO, ¿verdad? ¿Qué es la ISO? O la International Organization for Standardization. Bueno, ellos son una organización internacional de organismos internacionales de normalización y tienen un conglomerado de más de 160 países. Los resultados, digamos, de su trabajo se publican como normas internacionales. Ese es el objetivo que tienen ellos. Y a la fecha han publicado más de 22,000 normas desde el año 1947. Su sede principal está en Ginebra, Suiza. Entonces, la ISO tiene varios comités técnicos y cada comité técnico tiene a su cargo ciertos temas particulares. Puntualmente, digamos, el tema de seguridad de la información es uno de ellos. Ahí está la norma ISO 27000 y de hecho todas las normas de la familia 27000. También está el tema de gestión de servicios que nos hablaba más temprano Rosa, la ISO 20000. También está la ISO de calidad, que tal vez sea la norma más extendida y adaptada, pues no solo en nuestras latitudes, sino a nivel mundial. ¿Cómo están estructuradas estas normas certificables? Bueno, como les decía, es una familia de normas, es decir, no hay una sola norma, sino hay varias normas que hablan del mismo tema. Normalmente hay una primer norma que tiene el vocabulario, es decir, ahí están definidos todos los conceptos y todos los términos de los cuales trata esa norma. Luego hay una norma que es, digamos, la norma principal, que es la norma que tiene los requisitos para poder implementar un sistema de gestión sobre el tema que trate esa norma. En el caso de seguridad de la información, es la ISO 27001, esa es la norma certificable. Pero aparte del vocabulario, que en este caso es la ISO 27000, hay otras normas que acompañan el cumplimiento o la implementación de los requisitos de la norma certificable. Lucio nos hablaba de los controles, hablando de seguridad de la información, de la ISO 27002. Esa norma, digamos, son guías generales, en este caso de los controles, y no es por sí certificable, sino más bien nos acompaña a poder implementar los controles en función, como decía también Lucio, Rosa, y hablaba también más temprano Gabriela, de los riesgos que identificamos para nuestra organización. Y así también hay guías de la industria, ¿verdad? Es decir, normas que no siempre son certificables, pero que se aplican a temas de industria puntualmente. Y ahí, por ejemplo, en el caso de los proveedores de nube, como AWS o Google, tienen certificaciones adicionales en seguridad, por ejemplo, la privacidad de los datos o el cloud computing, que están certificados con alguna norma adicional de 27001. Pero para hacer eso, primero tuvieron que certificarse en la norma principal, en la norma de los requisitos, en la ISO 27001. Entonces, la norma principal o la norma certificable suele tener los requisitos. ¿Requisitos para qué? Bueno, requisitos para poder establecer, poder implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión. Algo interesante es que esas normas que genera la ISO, los comités técnicos, son normas que se pueden adaptar al contexto de la organización. Esos requisitos son genéricos y están previstos para que cualquier organización, sin importar su giro de negocio, el tamaño que tenga la organización, puedan certificarse. De hecho, vamos a ver un poco más adelante que una de las cláusulas obligatorias de la norma nos pide que hagamos auditorías internas del sistema de gestión. ¿Y qué validamos en esas auditorías internas? Pues básicamente dos cosas. Primero, que los requisitos de la norma se hayan adaptado a la organización. Y segundo, que dentro de esa adaptación no se haya dejado de cumplir ninguno de los requisitos que tiene
en la norma. Y entonces esos requisitos pueden ver que en pantalla tenemos cuatro verbos, ¿verdad? Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente. Y lo que buscan es un ciclo de mejora continua. Es decir, yo logro alcanzar la primera vez mi objetivo de certificarme y cumplir con los requisitos del sistema de gestión, pero debiera de meterme en un ciclo virtuoso, es decir, mantener ese buen trabajo que ya se hizo una vez. Y yo siempre pongo el ejemplo de que a inicio de año, digamos, muchas personas, por lo menos en mi país, en Guatemala, quieren bajar, digamos, 15 libras de peso antes de Semana Santa, ya sea porque quieren ir a la playa o porque quieren usar un traje de baño que compraron y que no les queda. Entonces, el reto es bajar las 15 libras. ¿Qué hacen? Bueno, se inscriben en el gimnasio, buscan una nutricionista, siguen una dieta, frecuentan el gimnasio y la mayoría, bueno, algunos tiran la toalla en el camino, otro grupo pequeño pues logra ese objetivo, digamos para Semana Santa, pues les queda el traje de baño que querían, van a lucir el cuerpo a la playa de su elección y dentro de ese pequeño grupo, la gran mayoría de ese pequeño grupo, normalmente después de que alcanzó el objetivo, pues se rinde, es decir, ya no va al gimnasio como antes, ya no hace la dieta como antes, ni van los controles con el nutricionista. Y entonces resulta que de ese pequeño grupo, un mayor grupo, para junio o para julio, subió 20 libras de las 15 que había bajado. Y entonces su estado posterior, digamos, suele ser peor al estado inicial. Y entonces las normas ISO certificables se basan en este modelo de mejora continua o de planear, hacer, verificar y actuar. Y como les digo, busca que las organizaciones puedan alcanzar el objetivo y ser consistentes. Y para eso deben demostrar el cumplimiento continuamente de esos requisitos. Vamos a, bueno, mejor dicho, en las normas siempre dice que esas revisiones se hacen de forma periódica o cuando ocurran cambios significativos en el contexto tanto interno como externo del sistema de gestión. ¿Qué componentes tiene un sistema de gestión? Bueno, a saber, hay una política, hay que generar siempre una política que dé las directrices o la intención de la alta dirección o del gobierno, como nos decían en otras sesiones, que la organización está buscando con ese sistema de gestión. Esa política debiera de incluir también los objetivos que se quieren alcanzar, objetivos que debieran estar alineados con la estrategia o con los objetivos estratégicos que tiene la organización. ¿Con qué objeto? Bueno, con el objeto precisamente de que el sistema de gestión se vuelva parte de la operación diaria de la organización y que no alcancemos el objetivo y luego tiremos la toalla. Además, el sistema de gestión necesita personas competentes, es decir, que tengan el conocimiento de cómo poder alcanzar y cumplir con los requisitos de la norma y cómo podernos mantener en el cumplimiento de esos requisitos. Además, va a requerir procesos de gestión dentro de la norma. Bueno, ya hablábamos de la política, también un tema de planificar el sistema de gestión. Y esa planificación, ustedes podrán comparar que pasa o es parte elemental de muchas buenas prácticas y muchos estándares. Pero esa planificación la tenemos que llevar a la acción. Y entonces implementamos y operamos nuestro sistema de gestión. Vamos a evaluar el desempeño de ese sistema de gestión para poder tomar las acciones correctivas o las acciones de mejora. Pero es algo bien importante que el sistema de gestión va a requerir el involucramiento de la alta dirección o de la autoridad máxima en la organización. Y entonces debe de existir ese proceso de revisión por la dirección. ¿Qué va a revisar? Pues la implementación y la evaluación del desempeño. Y vamos a ver que esa evaluación del desempeño, la mayoría de normas nos pide que hagamos por lo menos dos cosas, que generemos indicadores de gestión. ¿Cuántos? Pues va a depender de la necesidad de la organización. ¿Qué medir? ¿Cuándo medir? ¿Cómo medir? ¿Y qué vamos a hacer con esos resultados? ¿Y quién es el responsable de accionar en base a esos resultados? Así como también auditorías internas. Pero son auditorías internas del sistema de gestión. Y con esos dos
temas de entrada o esos dos inputs, la alta dirección debe revisar el rendimiento del sistema de gestión. Además, también vamos a buscar promover entonces la mejora continua del sistema de gestión. Y por supuesto, el sistema de gestión va a requerir una gestión documental, es decir, que la información esté documentada. Puede decidir cada organización si la documentación se mantiene solo impresa, si la mantenemos, digamos, en línea, ya sea en una carpeta compartida, la tenemos en un file server, la tenemos a lo mejor en el portal de la organización, pero también cómo hacemos para actualizar esa información, para poder controlar esa documentación. Ahora, el objetivo de esta charla es hablar qué beneficio tienen las organizaciones cuando se certifican o por qué se deben de certificar. Y cuando escogemos o cuando una organización busca escoger un sistema de gestión, básicamente quiere lograr tres objetivos. El primero es mejorar sus operaciones. ¿Cómo? Porque en lugar de inventar, como decimos en Guatemala, el agua azucarada, vamos a seguir buenas prácticas de la industria. De hecho, todas las normas ISO se basan en buenas prácticas. ¿Verdad? Los comités técnicos son consensos de varias personas que van sugiriendo cómo se deberían de hacer las actividades en la organización. Lo segundo que buscan es poder mejorar entonces el desempeño de la organización, porque en lugar de perder tiempo, digamos, en saber cómo operar, cómo hacer sus operaciones, pues seguimos ya una receta que existe. Es verdad que esa receta, como dice la norma, las podemos adaptar o tropicalizar a la operación propia y al negocio propio de la organización. Y como resultado de mejorar esas operaciones y mejorar el desempeño de nuestra organización, pues vamos a lograr aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Y hay diversas normas en las cuales una organización se puede certificar. De hecho, para poderse certificar, uno de los pasos es buscar una auditoría por un tercero independiente que pueda validar en la organización el cumplimiento de los requisitos de la norma del sistema de gestión que estamos buscando. Y entonces va a utilizar un criterio de auditoría. ¿Cuál es ese criterio de auditoría? Pues los relacionados con las diversas normas. Hay normas para gestión de calidad, la ISO 9001, está la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de servicios, está el tema de seguridad de la información, ¿verdad? La ISO 27001. También hablábamos más temprano de la continuidad del negocio, la 22301. Y así, pues en pantalla algunas, pero pueden haber muchas normas adicionales. También es cierto que hay organizaciones que han ido madurando en la implementación de sistemas de gestión y hay organizaciones hoy en día que ya no tienen solamente un sistema de gestión, sino que a nivel de esa madurez o en función de esa madurez van implementando sistemas de gestión multinorma, ¿verdad? O sistemas de gestión integrados. ¿Por qué integrados? Porque pues las normas también están ya estandarizadas o están al menos en ese proceso de estandarización y entonces cumplir los requisitos de una norma, por ejemplo, de calidad, facilita que después yo pueda cumplir, por ejemplo, los requisitos de seguridad de la información. Y probablemente después de seguridad de la información, a lo mejor nos interesa también cumplir los requisitos de una norma de gestión de servicios. O, ¿por qué no? A lo mejor continuidad del negocio. Y entonces es más fácil poder hacer esa integración y tener un solo sistema de gestión. Lo que sí es cierto es que en la práctica, dentro de la organización, se va a ir cambiando la cultura, para eso se va a permear, porque va a haber necesidad, primero, de cumplir con los requisitos y segundo, de medir el desempeño, porque lo que vamos a implementar, esos requisitos de la norma, y por último, de poder sostener ese esfuerzo. Entonces suele pasar que dentro de la organización vamos a tener personal que su responsabilidad del día a día pasa a ser el sistema de gestión. Como les decía, todas las normas certificables se basan en un modelo de mejora continua de planear, hacer, verificar y actuar. Y la estructura general que tienen las normas ISO certificables es la siguiente. Todas tienen 10 cláusulas.
En la cláusula 1 siempre habla del objeto y campo de aplicación. En el caso, por ejemplo, de la 27001, nos dice que la norma da los requisitos para establecer, para planificar, para implementar, operar, medir y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información. También nos dice que esos requisitos son genéricos y que se pueden adaptar al contexto de la organización y que se pueden implementar en cualquier organización sin importar su tamaño, tipo o naturaleza. Y en el caso de la 27001, así como pasa con la 22301, también en la cláusula 1 nos dice que una organización que declare conformidad con los requisitos de la norma debe de cumplir o no puede dejar de cumplir con los requisitos que están en las cláusulas de la 4 a la 10. En el caso de la cláusula 2, siempre están las referencias normativas. Normalmente aquí se suele referenciar a la norma que contiene el vocabulario. La cláusula 3, que trata precisamente de términos y vocabularios, normalmente las nuevas versiones de las normas, ¿verdad? Porque cada 5 años normalmente suelen actualizarse, van a hacernos referencia a la norma del vocabulario. Y algunas versiones, tal vez posteriores al 2015, pues tienen dentro de la cláusula 3 esas definiciones o al menos un resumen de esos conceptos. Hasta ahí, digamos, es la parte general de las cláusulas que tienen las normas certificables. En el caso, por ejemplo, de la ISO 27002, que hemos hablado que tiene los controles de seguridad de la información, pues no sigue necesariamente esa estructura. ¿Por qué? Porque esa no es una norma certificable. Como decía Luz en su exposición, no me sirve implementar los controles. Tengo que identificar primero cuáles son los riesgos que tengo en la organización para poder implementar o seleccionar los controles que me van a ayudar a mitigar esos riesgos. Entonces, entrando ya en las cláusulas obligatorias, que en el caso del planear, ¿verdad? Aquí en el color rojo, la primera cláusula obligatoria, la número 4, se refiere al contexto de la organización. Tengo que conocer qué es lo que hace la organización, cuáles son mis productos o servicios, cuáles serán mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas, es decir, poder comprender a la organización. ¿Para qué o con qué objetivo? Porque conociendo cuál es mi organización o cómo es mi organización, voy a poder identificar también cuáles son las partes interesadas relacionadas con la organización y con el tema del sistema de gestión. Esas partes interesadas pueden tener requisitos particulares que debo de considerar y me van a ir marcando, digamos, la pauta de cuál va a ser el alcance de mi sistema de gestión. Ese alcance del sistema de gestión se va a enfocar en procesos, es decir, todas las normas ISO certificables lo que certifican son procesos, no certifican productos, no certifican servicios. Probablemente, sino más bien, perdón, van a certificar los procesos que siguen las organizaciones para generar bien esos productos o esos servicios, pero no se certifican ni el producto ni el servicio como tal, sino las actividades que hacemos para producir esos productos o servicios. Y entonces, la cláusula 4 termina pidiéndome que yo defina el alcance de mi sistema de gestión. Mientras más específico sea en esa definición, más fácil va a ser el cumplimiento con las demás cláusulas que son obligatorias. La cláusula 5, también en la parte de planificar, tiene que ver con el tema del liderazgo. La organización y su alta dirección deben de estar comprometidos con el sistema de gestión y proveer ese liderazgo. Creo que todos hemos vivido la experiencia de que las cosas en la organización funcionan más fácil o caminan mejor cuando hay un enfoque de arriba hacia abajo, es decir, desde la alta dirección se apoya o se da el sponsorship a los proyectos y entonces los proyectos caminan mucho más fácil. También ese liderazgo y ese compromiso en la alta dirección pasa por proveer recursos y generar una política del sistema de gestión. Como les decía más temprano, esa política debe de incluir también los objetivos que se quieren alcanzar con el sistema de gestión. Y esos objetivos deben de incluir o hacer referencia
a los objetivos estratégicos que tiene la organización para poder validar o asegurar de mejor manera que el sistema de gestión se va a volver parte integral del día a día de la organización. Y por último, en la cláusula 5, las normas piden que la alta dirección defina roles, responsabilidades y autoridades para el sistema de gestión, porque obviamente vamos a tener necesidad de tomar decisiones y de poder actuar para implementar ese sistema de gestión. En la siguiente cláusula, que es la cláusula número 6, que estoy todavía en el planear, es la cláusula de planificación, así se llama la cláusula. Y en esta, la organización debe de tomar acciones para tratar riesgos y oportunidades. Y esas acciones para tratar riesgos y oportunidades pasa por comprender y definir una metodología y los criterios de riesgo para poder hacer el análisis de riesgo. Si es de seguridad de la información, pues cuál va a ser el umbral de riesgos que yo puedo como organización tolerar o cuáles riesgos debo sí o sí de tratar. Y es verdad que ese umbral o esos criterios de riesgo pueden verse afectados por los requisitos de las partes interesadas. Así, por ejemplo, una entidad financiera, por lo menos digamos en nuestro país, en Guatemala, que está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, por ahí probablemente su nivel de riesgo o su apetito de riesgo sea muy diferente y tal vez más restrictivo que algún negocio, por ejemplo, que no está tan supervisado o tan regulado. Pero también los temas contractuales pueden influir en esos criterios de riesgo. Y entonces también las cláusulas 6 me obliga a definir cuáles son los objetivos que tengo para el sistema de gestión y cuáles van a ser las acciones que voy a tomar para alcanzar esos objetivos. Mismos objetivos que tuve que haber ya documentado en la política que habíamos visto en la cláusula 5. En el caso del sistema de gestión de continuidad del negocio, que es la ISO 22301, aquí, a diferencia de las otras normas, me pide que yo planifique cómo se van a ejecutar los cambios para el sistema de gestión de continuidad del negocio. Y en el caso del sistema de gestión de calidad con la ISO 9001, también me pide que yo planifique cómo voy a manejar o cómo voy a gestionar los cambios en el sistema de gestión. Y luego la cláusula 7, que es la última de planificar, tiene que ver con el tema de soporte o apoyo. Aquí me habla que la organización debe de proveer los recursos. Bueno, de hecho me dice que la alta dirección va a proveer los recursos para establecer, implementar, mejorar el sistema de gestión. Cuando hablamos de recursos, pues estamos claros que los recursos siempre son limitados. No es que nos den un cheque en blanco. Alguien alguna vez me preguntaba, mire, pero si se supone que lo debe de cumplir la alta dirección o que la organización tiene que cumplir con todos esos requisitos, no se supone que debiera de darnos todos los recursos. Y eso, digamos, sería en un mundo ideal, pero los recursos siempre son limitados y normalmente tenemos más necesidades que recursos disponibles. Por eso es importante que podamos gestionar nuestros riesgos. ¿Por qué? Porque con los muchos o pocos recursos que pueda tener la organización, seguramente lo lógico es que atendamos primero aquellos riesgos que o mayor impacto puedan tener para la organización o que con mayor frecuencia se puedan materializar. Y entonces hago un uso eficiente de esos recursos que la organización me va a proveer. También me pide la norma que las personas que están a cargo del sistema de gestión tengan las competencias necesarias para planificar, para operar, para medir y para mejorar el sistema de gestión. Esas competencias pueden obtenerse bien por una capacitación formal o por una educación, digamos, formal o por una expertise profesional. En la cláusula 7.3 me habla del tema de conciencia o de concientización. Y aquí, digamos, el enfoque es un poco diferente a la cláusula 7.2. En el tema de concientización, las normas certificables me piden que todas las personas que hacen alguna actividad bajo la autoridad de la organización conozcan que existe una política del sistema de gestión, conozcan cómo ellos como personas individuales pueden contribuir en alcanzar los objetivos de ese sistema de gestión y que conozcan o estén al tanto de cuál es el proceso disciplinario si ellos como individuos, ya sea de forma errónea
o con premeditación no contribuyen a alcanzar esos objetivos. La siguiente cláusula en 7.4 es el tema de la comunicación. La organización tiene que definir cuáles son sus canales de comunicación, qué se va a decir, cómo se va a decir, cuándo se va a decir, y también lo que hablábamos en unas diapositivas previas, cómo vamos a gestionar la información. Si se van a firmar los documentos o se van a aprobar a través de una firma manuscrita o una firma electrónica, si se van a almacenar en un portal web, si van a estar impresos, cómo controlamos las versiones y cómo desechamos las versiones que ya caducaron. ¿Verdad? Y en el caso del sistema de gestión de servicios, también me pide que gestionemos el conocimiento, ¿verdad? Ese know-how que tienen las personas en las actividades diarias. En otras palabras, que documentemos también nuestra operación. Hasta aquí, con estas 4 cláusulas, de la 4 a la 7, estamos solamente planificando nuestro sistema de gestión. Pero dentro de esa planificación, pues ya definimos cómo vamos a hacer nuestro análisis de riesgo y probablemente lo hagamos la primera vez que barremos, digamos, los requisitos de la norma. Con ese primer análisis o ese primer barrido de la norma y hacemos nuestro análisis de riesgos, vamos a pasar a la operación. Y en esa operación, aquí yo tengo, digamos, un poco más de cuadros en la pantalla porque están los requisitos para cada uno de los sistemas de gestión. En el caso del primero, tiene que ver con el tema de la ISO 9001. Aquí me dan los requisitos de planificar y control operacional, de los requisitos para productos y servicios, gracias a la norma de calidad, cómo diseñamos y desarrollamos productos y servicios, cómo controlamos los procesos y los servicios externos, cómo se hace esa producción y provisión de servicios. En el caso de la 27001, que es el segundo cuadro, el tema de seguridad, cómo planificamos y controlamos los controles que estamos implementando. Por supuesto, vamos a tener necesidad de repetir las valoraciones de riesgo, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos con una valoración de riesgos de una sola vez. De hecho, este proceso es un proceso que debe de hacerse de forma continua en la organización. La norma nos habla siempre de periodos regulares o cuando ocurran cambios significativos. Y también debo de darle tratamiento a esos riesgos. Ese tratamiento se lo doy implementando los controles que puedan afectar a mi organización. Y en el caso de la 27001, pues tiene un anexo a esa norma, a diferencia de las demás, tiene un anexo A, donde están listados en la versión actual, los 114 controles. ¿Cuántos controles voy a implementar? Pues aquellos controles que me ayudan a mitigar los riesgos que tengo en la organización. No hay necesidad de implementar todos los controles, así como nos decía Lucio en la sesión previa, ¿verdad? No se trata de agarrar los 114 controles e implementarlos, sino de identificar qué riesgos tengo y qué controles voy a implementar. Es verdad que para un solo riesgo yo podría necesitar implementar varios controles y voy a implementar tantos controles hasta que mi nivel de riesgo residual, es decir, el riesgo que me queda después de estar tratando mis riesgos, llegue a un nivel de riesgo residual con el cual la organización se sienta cómoda, se sienta satisfecha o logre llegar a ese umbral previamente definido. En el caso de la gestión de servicios, pues también debo de, en la cláusula 8, implementar las soluciones o los controles para la gestión de servicios, definir un portafolio de servicios, cómo vamos a manejar las relaciones de acuerdo, la oferta y la demanda de servicios que estamos atendiendo, cómo vamos a diseñar los servicios y cómo los vamos a poner en producción, o si fuera el caso, cómo los sacamos de producción, así como también asegurar esos servicios. Y por último, en el último cuadro, vamos a ver los temas que me sugiere o me pide la norma 22.301 de continuidad que debo de cumplir. Ahí debo de generar un análisis de impacto al negocio, debo de hacer también mi análisis de riesgo, en este caso de continuidad, debo de definir estrategias para poder atender los resultados de ese análisis de impacto al negocio o vía. Una vez que implemento esas estrategias, voy a documentar los planes que me van a servir para seguirlos cuando se suscite algún incidente disruptivo o algún desastre. Y esos planes documentados
debiera de probarlos también. Y hay varias metodologías para probar esos planes y voy a ir actualizando esa documentación. Entonces, hasta ahora hemos visto la parte de planificar y hacer de nuestro sistema de gestión. Y vemos que como la estructura es la misma, pues es más sencillo hoy en día para una organización tener un sistema de gestión que esté descansando en varias normas o que sea un sistema de gestión integrado. La cláusula 9, ya pasamos acá al tema de verificar. Y la cláusula 9 trata de evaluar el desempeño. Y para eso, como les decía, en el caso de todas las normas que hemos estado hablando, me pide que haga por lo menos, bueno, no que haga por lo menos, que haga 3 cosas. Primero, que haga un seguimiento, medición y análisis, en otras palabras, que genere indicadores de rendimiento para mi sistema de gestión. También podría generar indicadores predictivos, ¿verdad? Los indicadores de riesgo para tomar acciones antes de que se materialice o que no falle, digamos, con el KPI. ¿Y cuántos indicadores voy a generar? Pues eso va a ser los necesarios para la organización. ¿Cuándo los voy a medir? También la organización puede decidir cuándo los va a medir. Una vez que he hecho, o mejor dicho, además de haber generado los indicadores, vamos a realizar auditorías internas para el sistema de gestión. Hablamos de auditorías internas porque van a ser auditorías que la propia organización va a controlar, en el sentido de que ella misma va a evaluar el cumplimiento o el desempeño de su sistema de gestión. Y en la cláusula 9.2, como les decía, la norma nos dice, o las normas certificables, nos dicen que en esa auditoría tenemos que validar que el sistema de gestión se haya adaptado al contexto y a las características de la organización. Y segundo, que dentro de esa adaptación no se esté dejando de cumplir ninguno de los requisitos que tiene la norma. Y entonces, con los resultados de esos indicadores y los resultados de la auditoría interna, vamos a pasar por la revisión de la alta dirección. Y en el caso particular de la ISO 20000, parte 1, el sistema de gestión de servicios, también voy a utilizar para medir el desempeño del sistema de gestión los informes de servicio, para los informes que le estoy entregando a mis clientes del servicio. Y entonces, como resultado de esa revisión por la dirección, pasamos al tema de actuar con el tema de la mejora. Y aquí entonces vamos a tomar las acciones necesarias para atender las no conformidades, o a tomar las acciones correctivas o buscar alternativas para mejorar mi sistema de gestión. Cuando como organización logramos recorrer una vez este camino, es decir, logramos ejecutar los requisitos de las cláusulas 4 a la 10, podemos entonces llamar a una auditoría externa, a un ente acreditador para que certifique nuestro sistema de gestión. Y esa auditoría va a tener, si cumplimos con los requisitos y logramos demostrar el cumplimiento, pues vamos a obtener como premio, digamos, la certificación. Una certificación que va a ser válida por 3 años. Pero es cierto que, como el ejemplo que les ponía, a partir de ese mes de abril, que ya alcancé el objetivo de bajar de peso, me debo de mantener. Y entonces, en un periodo por lo menos de 3 años, yo debo de volver a recorrer este ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. O, como dicen las normas, cuando ocurran cambios significativos. ¿Cómo se hace esa auditoría de certificación? Bueno, tenemos que buscar en el mercado, hay varios entes que me pueden hacer esa auditoría y ellos van a validar a través de evidencia objetiva, es decir, de poder validar que efectivamente estoy cumpliendo con los requisitos de la norma y que estoy dejando registros que evidencien ese cumplimiento, los van a comparar contra el criterio de la auditoría. Ese criterio de auditoría no es más que la norma que yo quiero cumplir. Si es calidad o el sistema de gestión de calidad, pues va a ser la ISO 9000. Si es un sistema de gestión de seguridad de la información, pues va a ser la ISO 27001. Si fuera en todo caso, digamos, un sistema de gestión multinorma o integrado, pues el criterio de auditoría va a considerar los requisitos de todas esas normas. Pero es cierto que pues va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Porque vemos que las cláusulas 4, 5, 7
9 y 10, pues casi que son iguales. Y en esa auditoría van a encontrar pues esa evidencia de conformidad, ¿verdad? Cuando cumplimos con esos requisitos, y si en todo caso existiese una no conformidad, pues que sería un no cumplimiento del requisito, la auditoría externa o la auditoría de certificación me va a decir cuáles son los hallazgos y en función del tipo de hallazgos que encuentren, pues determinar si hay que trabajar o hay alguna brecha aún que cerrar para poder alcanzar esa certificación. Como les decía, hay varias empresas que pueden hacer esas auditorías. Ahí en pantalla hay algunos ejemplos, probablemente hayan más. Lo que sí es cierto es que todas esas empresas que hacen esas auditorías de certificación también tienen que cumplir con requisitos de la misma ISO, digamos, para poder validar y poder acreditar los sistemas de gestión. Es decir, tienen que demostrar también buenas prácticas y a la hora de emitir un certificado a favor del sistema de gestión de una organización, pues efectivamente poder demostrar que esa organización, o poder validar, mejor dicho, que esa organización ha demostrado que cumple con los requisitos del sistema de gestión. También es cierto, algo que es importante considerar es que esas organizaciones que me auditan o que certifican mi sistema de gestión tienen la restricción de que no me pueden auditar y al mismo tiempo hacerme una consultoría, ¿verdad? O sea, no pueden ser juez y parte. Entonces, si una de esas organizaciones me hace la auditoría de certificación y yo previo a eso o como resultado de esa auditoría necesito un servicio de consultoría, pues no pueden ser esas mismas organizaciones o la misma, digamos, la que haga la consultoría y haga la certificación. ¿Qué beneficios tiene entonces para una empresa el certificarse? Bueno, hay varios y yo pongo en pantalla por lo menos 5 beneficios. El primero es que vamos a demostrar que estamos gestionando de una forma proactiva nuestros riesgos, porque la norma me obliga a mí a gestionar esos riesgos. Si es de seguridad de la información, pues voy a identificar mis riesgos y voy a implementar controles para tratar esos riesgos. Si es de calidad, de la misma manera. Si es de continuidad, igual. Y si es un sistema de gestión integrado, pues aún mejor, ¿verdad? Voy a tener, como decía Mark más temprano, varios satélites monitoreando que los riesgos en la organización se están gestionando de forma adecuada, ¿verdad? De una forma proactiva. Además, esa gestión proactiva de riesgos me va a garantizar tener una protección de los activos de información, ¿verdad? De hecho, no solo de los activos de información, sino de todos los activos que tiene la organización, incluyendo la información que pueda venir de nuestros clientes, información que a lo mejor nos confían nuestros socios o clientes o socios estratégicos que tenemos en la organización, y la información también que debemos de custodiar por temas regulatorios. Además, vamos a tener que validar ese cumplimiento de requisitos, es decir, no solamente somos nosotros los que decimos, no, si yo estoy cumpliendo con gestionar los riesgos, o no, yo sí estoy tratando mis riesgos, o estoy haciendo revisiones. Hay un tercero que está validando que cumplimos con esos requisitos de buenas prácticas de la industria. Eso entonces nos pone en una posición de ventaja porque podemos demostrar diligencia, ¿verdad? Hay algún tercero que puede certificar o puede acreditar, ¿verdad?, que efectivamente estamos en cumplimiento. Y si fuera el caso, ¿verdad?, por ejemplo, de participar como proveedor o para suplir algo para algún otro cliente, pues tenemos un cartón, digamos, que nos respalda, un diploma que respalda nuestro buen desempeño. Y por supuesto, eso va a incrementar la satisfacción que puedan tener las partes interesadas, tanto internas como externas en nuestra organización. Entonces, esos son 5 beneficios que tienen las organizaciones cuando buscan tener una certificación, que como vemos no es un trabajo tan sencillo, ¿verdad? Va a requerir un cambio en la forma en que se desempeña la organización, que se gestiona la organización, un cambio de cultura,
un trabajo, porque no se trata solamente de alcancé mi certificación y ahora voy a descansar, sino ya lo alcancé y tengo que mejorar continuamente ese sistema de gestión y seguir demostrando esa buena gestión de riesgos, esa protección de activos, ese cumplimiento de requisitos, esa diligencia y continuamente aumentar la satisfacción de mis partes interesadas. Bien, yo con esta diapositiva estoy llegando al final de esta exposición y paso ahora entonces a preguntar si habrá alguna consulta o alguna inquietud que ustedes puedan tener sobre este tema que hemos hablado en esta tarde ya en Ciudad de Guatemala. Noche ya, inicio de la noche en Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias por tu participación en el cierre de la segunda jornada del ISACA Week Guatemala 2022. Agradecemos enormemente tu participación y más que viene siendo un miembro de junta directiva, parte de la cantera de ISACA. No sé si quisieras decir algunas últimas palabras como una recomendación final para nuestra audiencia. Bueno, como les decía más temprano, pueden invitar a sus colegas y amigos a inscribirse en el Congreso. Concluimos hoy la segunda jornada, nos quedan 3 jornadas más. Y si ustedes están en la ciudad de Guatemala y pueden acompañarnos mañana, miércoles y jueves, ¿verdad? Al mediodía en Ciudad de Guatemala, aquí en el Hotel Intercontinental, para acompañarnos en las sesiones presenciales que tendremos el día de mañana, miércoles y el día jueves. Muchísimas gracias. Solamente, René, me gustaría si pudiéramos aclararle a la audiencia si se puede saber por sectores con qué certificaciones contamos. Ejemplo, sector telecomunicaciones, banca, salud. Ok. Bueno, como les decía, las normas se aplican a diversas organizaciones. Es verdad que en términos generales, por ejemplo, en el caso de la seguridad de la información, por obvias razones, aplica tanto a las empresas de telecomunicaciones, aplica también al sistema financiero, pero es verdad que dentro de las normas hay normas que dan guías adicionales a los requisitos que vimos para poder ajustar el sistema de gestión a ese tipo de industria o del negocio en que están esas organizaciones. Pero en términos generales, por ejemplo, en la diapositiva que ustedes pueden descargar después, un tema de calidad, un tema de seguridad de la información, de seguridad de los trabajadores, de gestión de servicios que aplica en todo caso para banca como para telefonía, también el tema de continuidad del negocio, ¿verdad? Y luego sí hay guías que nos pueden servir para hacer mejor esa adaptación del sistema de gestión. Muchas gracias, René. A ustedes que están siguiéndonos a través y atrás de sus dispositivos electrónicos, les volvemos a hacer esa invitación para que mañana, a partir de las 9 de la mañana, puedan acompañarnos en el tercer día del Congreso Internacional ISACA Week 2022. René, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes que tengan una feliz tarde y nos vemos mañana. Muchas gracias.